Buenos días. Vamos a empezar. Egunon, eskerrik asko denoi hemen egoteagatik. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los asistentes, compañeros de profesión, profesionales de la universidad, miembros de las administraciones y de las empresas, a los ponentes, al personal del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Colegio Vasco de Economistas, y muchas gracias en especial a los presidentes del ICAC, Enrique Rubio, y de las corporaciones Ferran Rodríguez y Carles Puig de Travi, y a José Luis Cimiano, que me acompaña en esta mesa para hacer el acto de apertura, que es diputado foral de Hacienda y Finanzas y Presupuestos de Álava. Bienvenidos todos al 12º Foro de Auditoría del País Vasco, que un año más organizamos las dos corporaciones representativas de auditores, la Agrupación Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y el REA-REGA del Colegio Vasco de Economistas. En los últimos foros hemos hablado especialmente de los cambios normativos que estaban viniendo y los que quedaban por llegar. Hemos debatido sobre los efectos que la nueva Ley de Auditoría de Cuentas iba a suponer y sobre los temas que considerábamos debía aclarar el futuro reglamento. De la Ley de Auditoría de Cuentas se dijo que era demasiado intervencionista y que adolecía de un problema de obesidad por la cantidad de artículos, disposiciones adicionales, transitorias y finales que tenía. Además de la ley, hemos comentado los cambios que venían en relación a temas como rotación, limitación de honorarios, lista de servicios prohibidos o un contenido más amplio de los informes que describan los principales riesgos. Hoy vamos a hablar de los nuevos retos de la auditoría en cuanto a regulación, pero también en relación a las nuevas tecnologías. Antes del café, Luz Parrondo nos hablará de blockchain y de su impacto en la contabilidad y la auditoría del futuro. Luz nos comentará cómo afectará esta tecnología a nuestra profesión y espero que se nos aclaren dudas, como por ejemplo si supondrá que las empresas van a tener el mismo ERP para compartir la información o incluso si podría provocar la desaparición de los auditores. Veremos. Después del café, Enrique Rubio y Chema Valdecantos nos hablarán sobre los nuevos informes de auditoría y, en concreto, sobre los ANRAS un año después. Finalmente, el presidente del ICAC, Enrique Rubio, junto a los presidentes de las corporaciones, nos hablarán sobre el futuro de la auditoría y el proyecto de reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas. No sé si comentaremos también aquí la noticia recién salida sobre la petición al Congreso por parte de la comisión que investiga las causas de la crisis de una mayor independencia del ICAC. Ahora voy a pasar la palabra al diputado José Luis Cimiano. Nacido en Bilbao, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Ha ocupado diversos puestos en la Diputación Foral de Álava, todos ellos relacionados con la contabilidad, como técnico superior de control presupuestario, jefe del Servicio de Contabilidad o director de Finanzas y Presupuestos. Entre 2007 y 2011 fue diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Álava, cargo que vuelve a ocupar desde el 2015. José Luis, cuando quieras. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Buenos días a todos y todas. Perdón. Antes de empezar, quisiera saludar y dar la bienvenida a Vitoria-Gasteiz a todos los asistentes a este 12º Foro de Auditoría. Y además, dirigiéndome expresamente a los representantes de las corporaciones profesionales, Registro de Economistas Auditores, del Colegio Vasco de Economistas y a la Agrupación Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Como organizadores que son de esta jornada, quisiera agradecerles la invitación que me han realizado para participar en él. A mí hace 3 años estuve en creo recordar, en este mismo foro. Sí. Bien, el lema escogido para este foro de auditoría, Nuevos retos, tecnología y regulación, confirma el alto nivel de responsabilidad, compromiso y coherencia demostrados por el colectivo de auditores a través de los sucesivos
foros de auditoría, para responder de forma permanente a las exigencias cambiantes a las que se enfrentan en el ejercicio de su profesión, así como para el tratamiento y puesta en común de las cuestiones que les afectan directa y significativamente en su trabajo. Apoyándome en la información remitida, en el interesante programa que tienen hoy ustedes previsto desarrollar durante el día, permítame dedicarles unas palabras antes de dar paso al plantel, como ya les han mostrado anteriormente. Prometo ser breve, no voy a extenderme mucho. En el programa previsto figura incluida una charla sobre el proyecto de reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, para el que, por cierto, finalizaba a principios de noviembre el plazo de tramitación de audiencia pública. O sea, que ya están ustedes en la recta final y no hay tiempo que perder. Son numerosas las comunicaciones públicas y manifestaciones realizadas por los representantes de su colectivo en relación con los retos que les plantea la ya cada vez más cercana entrada en vigor del nuevo reglamento. Déjenme realizar algunas reflexiones sobre estos retos. En el acto de apertura del foro de auditoría celebrado en Vitoria-Gasteiz hace 3 años, tuve ocasión de referirme a la recién publicada Ley de Auditoría de Cuentas, deseándoles una pronta superación de las preocupaciones que podría plantear su correcta aplicación. Todo ello en beneficio, en última instancia, de una sociedad que reclama de forma cada vez más insistente comportamientos éticos y buenas prácticas de las organizaciones, así como transparencia y fiabilidad en la información económica de las entidades públicas y empresas privadas. Espero que el trabajo realizado por todos los participantes en la redacción del reglamento permita el logro de las expectativas y objetivos planteados con su elaboración, que no son otros sino ofrecer una mayor garantía y seguridad a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría con la interpretación y ejecución de la Ley de Auditoría de Cuentas, condición fundamental para la realización de unos trabajos de auditoría de calidad, favoreciendo, en definitiva, una mayor fiabilidad de la información auditada. A través de sus representantes estoy enterado de la complejidad del proceso de adaptación que deben afrontar los auditores de cuentas y sociedades de auditoría a los cambios contemplados en dicho texto reglamentario, dado el impacto que supone en su organización interna y en el trabajo del auditor, y de ahí que charlas como la prevista en este foro adquieran su verdadera relevancia. Dada la capacidad que ya han demostrado para superar dificultades anteriores en el ejercicio de su profesión, estoy totalmente convencido de que realizarán los esfuerzos necesarios para completar la adaptación al nuevo texto. Y, por otra parte, y en la medida que ustedes mismos prevén que el impacto será más significativo en las firmas de auditoría de menor tamaño y que este es el modelo de firmas más extendido en nuestro territorio histórico y en nuestra comunidad autónoma, confío en el papel que a buen seguro desempeñarán sus corporaciones profesionales para apoyarles en ese proceso de adaptación, asegurando de este modo el cumplimiento de los nuevos requerimientos. Por otra parte, y en mi condición de destinatario de los informes que ustedes emiten sobre las cuentas anuales de las sociedades públicas, me resulta de extraordinario interés la mesa coloquio prevista en el objetivo de hacer balance un año después de los nuevos informes de auditoría. En especial, de la forma como se ha plasmado en ellos la comunicación de los aspectos más relevantes de la auditoría. Durante la realización de los trabajos de auditoría del último año, hemos sido convenientemente informados de la finalidad perseguida con la inclusión de dicha sección en los informes de auditoría. Entendemos que con estos pretenden conseguir una mayor comunicación y transparencia de la auditoría, proporcionando información adicional a los usuarios del informe, así como facilitar la comprensión y conocimiento de la entidad auditada en relación con la realización de juicios significativos. La trascendencia de la información contenida en las comunicaciones justifican la oportunidad de realizar el balance previsto por ustedes, siendo razonable que, como conclusión al mismo o a la de futuros análisis o debates que pudieran abrirse, pudiera comprobarse la aplicación adecuada de esta novedad normativa. O, en caso de ser necesario, que el planteamiento de este tema pudiera servirles para la planificación de las actuaciones formativas que resultaran precisas de cara a la mejora de su utilización en auditorías de ejercicios futuros. Reservaré el resto de mi intervención para abordar el último de los retos de los que trata el programa, el tecnológico, y esto para enlazar las oportunidades que pudieran desprenderse de él en la realización de trabajos de auditoría para el sector público, trabajos en los que les supongo interesados. En la misma línea en la que el año pasado, al hablar sobre la transformación digital de las organizaciones, van ustedes a disfrutar de una charla sobre el impacto de la tecnología blockchain en la contabilidad y en la auditoría del futuro. Al parecer,
Esta herramienta, todavía en desarrollo, promete una auténtica revolución tecnológica, social e institucional sin precedentes. La auditoría no puede permanecer al margen de la revolución tecnológica. Por poner un ejemplo, existen en la actualidad algunos órganos de control externo que ya consideran la utilización de técnicas informáticas para el análisis masivo de datos. Es evidente el impacto de estas nuevas tecnologías en las labores de auditoría y control externo. En este sentido, y de acuerdo con las manifestaciones de los ponentes que en el foro de auditoría celebrado el año pasado en Bilbao introdujeron los conceptos de la tecnología blockchain, esta debe servir al auditor para agregar más valor a su trabajo. Con toda seguridad, el blockchain reducirá el tiempo dedicado durante la auditoría a las tareas más simples y repetitivas, las de mera comprobación, pudiendo aplicar sus conocimientos y experiencias en las áreas de trabajo de mayor complejidad o en actuaciones adicionales, todo ello en beneficio de la entidad auditada y de su reputación profesional. De hecho, un colectivo como el de ustedes, que asegura una capacitación continuada, debe contemplar la aparición de estas u otras tecnologías como una oportunidad para incrementar el valor añadido que representa su trabajo. Y este incremento del valor de su trabajo puede ser de extraordinaria utilidad en las labores de control de la actividad pública, por lo que les animo a explorar todas las posibilidades que les ofrezcan estas innovaciones. Como ustedes ya conocen, el año pasado fue publicado el Real Decreto 424 del 17 y 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. Este documento fija los estándares mínimos de control eficaz de estas entidades y en su artículo 34 establece la posibilidad y concreta la forma cómo debe recabarse la colaboración de auditores públicos o de auditores privados en las actuaciones de control. Ante este planteamiento cierto de colaboración, quisiera detenerme en la explicación de la forma prevista por el Real Decreto, el anteriormente citado, para la realización del control financiero mediante el ejercicio de la denominada auditoría pública. Dado el contenido del que se dota a esta auditoría pública, bien pudiera habérsele llamado auditoría integral pública, estando sujetas a ella de forma obligatoria las sociedades públicas, las entidades públicas empresariales y las fundaciones de derecho público dependientes de las entidades locales. Para estas entidades dependientes, la auditoría pública consiste en la verificación posterior y sistemática de su actividad económico-financiera mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría del sector público. Y aquí viene la novedad, desde una triple perspectiva. La primera, la que ofrece la auditoría de cuentas anuales, con el objeto que ustedes conocen perfectamente. La segunda, la perspectiva que resulta de la auditoría de cumplimiento, en la que debe verificarse que los actos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son aplicables. Y en este punto, recordarles la entrada en vigor el pasado mes de marzo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que contienen importantes novedades para el desarrollo del procedimiento contractual. Y la tercera, la perspectiva que se deriva de la auditoría operativa, en la que deben examinarse de una manera sistemática y objetiva las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividades o función pública con la finalidad de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y de su adecuación a los principios de la buena gestión. Esto es, de conformidad con los principios de economía, eficacia y eficiencia. Además, tanto la auditoría de cumplimiento como la operativa tienen como finalidad mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. Estos objetivos de control tan ambiciosos pueden requerir, como ya he mencionado, de la colaboración con firmas privadas de auditoría y, de este modo, se facilitaría su consecución. Sin embargo, para que dicha colaboración se pueda materializar, ustedes, los auditores, deben contemplar entre los retos que ya se han planteado estos otros extremos que me atrevo a proponerles. Por un lado, asegurar la formación permanente de los profesionales asignados a su realización en la normativa y procedimientos propios del sector público y en las tres perspectivas descritas, es decir, financiera, de cumplimiento, de legalidad y operativa. Por otro lado, la consecución efectiva de un mayor valor añadido a su trabajo mediante la utilización de las nuevas tecnologías en los trabajos de auditoría pública. Este hecho implica la obtención del máximo aprovechamiento de cualquier desarrollo tecnológico que pudiera tener algún impacto en su trabajo. Por último,
constatándome el nivel de preparación de este colectivo, del interés demostrado y del esfuerzo realizado por la formación continuada y la responsabilidad con la que encaran sus retos profesionales, sean del tipo que sean, no hay duda de que lo conseguirán. Y como resultado de su trabajo, la sociedad podrá obtener la transparencia y fiabilidad en la información económica de las entidades públicas y empresas privadas que de forma tan contundente nos demandan a todos. Termino ya mi exposición y de nuevo quisiera manifestar mi agradecimiento a la organización del evento por su invitación a participar en él y espero que ustedes obtengan el máximo aprovechamiento de las charlas y coloquios programados. Mila esker guztioi. Muchas gracias. Bueno, en la siguiente ponencia, Mikel Orosegui va a presentar la ponencia de Luz Parrondo sobre blockchain y su impacto en la contabilidad y la auditoría del futuro. Ahora sí que me oigo. Aquí no. Sí, como tú digas. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. En principio vamos a seguir con el programa establecido para hablar de los nuevos retos y, en concreto, esta ponencia se habla de la tecnología. Vamos a hablar del impacto en la contabilidad y la auditoría, fundamentalmente de dos temas fundamentales, que es el blockchain, la cadena de bloques. Para ello contamos con Luz Parrondo. Luz Parrondo es doctora en Economía y Finanzas por la Universidad Pompeu y Fabra, profesora de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Pompeu de Barcelona y está especializada en gestión y contabilidad, con especial énfasis en gestión de ingresos, riesgo, responsabilidad corporativa y tecnología de blockchain, ¿no? Como comentaba con ella antes, tiene una virtud que es que se ha dedicado a la empresa privada durante bastante tiempo como directora financiera, directora de recursos humanos y posteriormente volvió a la universidad, hizo el doctorado y se ha especializado en este tipo de temas, ¿no?
Creo que nos intentará comentar aspectos que por lo menos para mí son novedosos y creo que para mucha gente de la que está aquí, como son los blockchains, los smart contracts, las criptomonedas, los tokens, las ICOs, todo este tipo de cosas que nos suena a castellano antiguo, sobre todo a los más mayores de la plaza, pero que parece que bueno, se van a incorporar en nuestra profesión y tenemos que ponernos al día sobre este tipo de materias que a medio plazo, por no decir a corto plazo, pues nos van a afectar en el trabajo, ¿no? Le voy a dar la palabra a Luz, porque creo que lo que hace falta es que nos explique ya estas cosas y que al final de la charla, pues por lo menos salgamos un poco con alguna idea más clara sobre el impacto que en la contabilidad y en la auditoría puede tener el blockchain. Cuando quieras, Luz. Muchas gracias. Como sé que le gusta estar de pie. Sí, yo es que me comunico mejor si me muevo. Y si puedo dirigirme a vosotros. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Muchísimas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad además de venir al País Vasco, que siempre es un placer. Además, aprovecharé para pasar unos cuantos días aquí con vosotros. Me quedo hasta el domingo. Y no sé si... Aquí, perfecto. ¿Nada a cambiar? Todo esto porque quiero estar de pie, ¿eh? Perfecto. Bien, pues vamos a asumir, o esto es lo que a mí me gustaría hacer, para intentar tener a todo el mundo, traeros a todo el mundo al mismo nivel, que no sabemos absolutamente nada de blockchain. Empezaré desde lo más básico y así vamos subiendo y intentamos alcanzar a todo el mundo en los diferentes niveles que tenéis de conocimiento. A mí me gusta empezar con esta frase, aunque no, algunos me podrían criticar que no es exactamente correcta o que no es 100% rigurosa. Hablamos de blockchain Worldwide Database, o sea, es una base de datos mundial, por decirlo de alguna manera. No es específicamente correcto que blockchain sea una base de datos, pero me gusta empezar con esta palabra porque yo creo que es muchísimo más fácil tratar de conceptualizar qué es blockchain de una manera fácil y sencilla para que todos, por lo menos, podamos visualizarlo. A mí me gusta mucho, y yo creo que casi todos los de la audiencia, aquí en este caso, porque yo normalmente cuando hablo con mis alumnos, algunos pues no han vivido la época antes de Internet, pero yo creo que algunos de aquí sí que lo hemos vivido, y sobre todo antes de la existencia de los ERPs, como por ejemplo SAP, cuando en las organizaciones o en las empresas no existía un sistema integral de información, cada departamento tenía la información en forma de silos y se tenían que comunicar los unos a los otros pues, a través de, no sé, envíos de información, etcétera, pero logística tenía su información, contabilidad tenía su información y cada departamento tenía su información en su base de datos. Llega el ERP, llega SAP, Navision, todos los ERPs y lo que provocan es que la información se obtiene de forma simultánea en toda la empresa. La empresa, en cualquier departamento, si el de logística emite una orden, esa orden automáticamente aparece en el departamento de contabilidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos los mismos datos en la empresa, los mismos datos al mismo tiempo y con los mismos programas. ¿Entendemos esto? O sea, podemos imaginar lo que es este paso a la hora de gestionar la información, los tiempos, los costes, todo se hace de forma automática, instantánea. Ahora imaginad que podéis crear, por arte de magia, con una varita, podemos crear un ERP, un SAP, que conecte a todas las empresas del mundo. Vamos a imaginarlo en plan así. Que cualquier empresa de este mundo está conectada como si estuviera conectada con el mismo SAP, con el mismo programa informático. Es decir, que todos tenemos la misma información al mismo tiempo con los mismos programas. Y por lo tanto podemos ejecutar los mismos resultados. Y que además esa información es única. No son informaciones diferentes. Es como en el SAP. Todos tenemos la misma información porque todos accedemos al mismo sitio. Esto es blockchain. Blockchain no es nada más, es simplemente esto, no es más complicado. Cuando decimos, es que no entiendo lo que es blockchain. Bueno, blockchain,
Si estuviera aquí un técnico me criticaría, pero viene a ser como un ERP para el usuario, para el que lo estamos usando que no somos técnicos, no es más que eso. Nosotros veremos una interface, veremos un programa en el ordenador, accederemos en nuestro ordenador y veremos una serie de datos que serán los mismos que vea alguien en China que no es ni de mi empresa, que es una empresa de logística, y yo soy a lo mejor el de aduanas, es decir, y todos tendremos la misma información al mismo tiempo. No sé si esto, más o menos, para que os situéis y para que empezamos a partir de aquí construir qué significa todo el resto. A partir de aquí hablan muchas veces de que blockchain es la nueva Internet. Internet revolucionó el mundo porque lo que hizo fue ¿qué? Lo que dicen muchas veces, lo que hizo fue democratizar la información. Democratizar la información, perfecto. ¿Por qué? Porque puso la información al alcance de todo el mundo. Entras en Wikipedia, entras en cualquier sitio. Antiguamente, cuando yo iba al colegio, teníamos que hacer un trabajo, te tenías que ir a los libros, a la biblioteca, tenías que ir buscando. Ahora automáticamente entras en el ordenador y tienes acceso. Lo que están diciendo es que blockchain va a ser quien democratice la creación de valor. La creación de valor. ¿Qué significa democratizar la creación de valor? Entendemos lo que significa democratizar la información. Es decir, doy acceso a todo el mundo doy acceso a todo el mundo a la información. Pero ¿qué significa que doy acceso a todo el mundo en la creación de valor? Esto es un poco más complejo. A veces lo pregunto, hoy no tengo tanto tiempo, ya que tengo nada más 1 hora y voy a aprovecharla lo máximo que pueda. Lo que significa es que, y en el ejemplo que pongo es muy básico, pero yo creo que es muy sencillo, es en el ejemplo de Facebook. Pero como Facebook lo podemos extender a muchas otras cosas. Facebook, la parte sencilla, pero hay 2 vertientes, por decirlo de alguna manera, es una red social en la que quien dota de valor a esa red social somos cada uno de nosotros, subiendo nuestra información de forma gratuita, nuestras fotos, nuestros comentarios, etc, etc. Pero esto tiene un gran valor para Facebook. Facebook con esa información gana millones. Nosotros no ganamos absolutamente nada. Lo que se está queriendo con blockchain es que cada uno de nosotros podrá monetizar cualquier creación de valor que nosotros hagamos. Es decir, tú te llevarás tu parte por haber subido esas fotos a Internet. No solamente por haber subido esas fotos en Facebook, sino, por ejemplo, Facebook gana dinero a través de los anuncios, de la publicidad. Cada euro que Facebook gana en publicidad, existe un estudio que dice que el 60 céntimos, las empresas que pagan, o sea, las empresas publicitarias que pagan cada euro, 60 céntimos lo están pagando por la información, por los datos, que son tuyos. Los datos son tus datos, porque las empresas lo que quieren, lo que buscan son tú, que te gusta, que quiere, ¿para qué? Para enfocarte la publicidad hacia ti. Bueno, pues, y luego los 40 céntimos restantes es por distribuirlo, es decir, la función de Facebook es distribuir esa información. Existen ya aplicaciones, ayer estuve yo en un congreso, en el congreso que se hizo en Barcelona, el Congreso Europeo de Blockchain, y nos presentaron una aplicación que se llama Wisdor, que ya lo que hace existe, podéis entrar, podéis bajárosla y podéis ganar dinero, es decir, podéis ganaros vuestros 60 céntimos por poner y por vender vuestra información que Facebook está vendiendo de forma totalmente, digamos, no os afecta a vosotros y no os estáis llevando nada. De esta manera lo que se intenta hacer es que cada uno, podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, aquí cada uno puede opinar en cuanto a me parece bien vender mi información, no me parece bien de mi información, pero al final lo que se pretende es que cada persona que crea valor en la sociedad va a monetizar ese valor, va a recibir algo a cambio, ¿de acuerdo? Y que todos, digamos, tenemos acceso a crear este valor. No sé si se ha entendido ahora más o menos lo que significa que democratizamos la creación de valor. ¿Cómo se ha conseguido esto? Se consiguió esto por el famoso Bitcoin que todo el mundo tenemos más o menos en mente. En el 2008, Satoshi Nakamoto creó un white paper, un paper en el que no con una tecnología que acababa él de estrenar, es una tecnología que viene desde 1970 más o menos y se ha ido evolucionando, pero simplemente se le ocurrió aplicarla. Esta tecnología, la belleza de esta tecnología es que es un validador, ¿vale? Blockchain lo que hace es que es un validador de la información. Tú ahora mismo, ¿qué pasa con lo que tienes en Internet? En Internet existen muchísimas cosas, pero no sabes qué es cierto, qué es falso. La información que puede estar en Internet puede ser totalmente falsa. Es decir, no tienes una verificación de que esto es así y es la verdad, y así
necesitas a alguien que te valide, necesitas a un auditor, necesitas a un certificador, necesitas a un intermediario, necesitas a un banco para que haga la transferencia. Tú no puedes mandar euros directamente a través de un correo electrónico, necesitas a un banco para hacer esa transparencia, ¿de acuerdo? Porque necesitas a alguien que valide conforme ese euro es tuyo, se lo estás pasando a esta otra persona y ahora ese euro es de esta persona. Bien, lo que se consiguió con esta tecnología es que ahora ya no es necesario ese intermediario validador. Es la propia tecnología la que valida que la información, que la transferencia es correcta y está validada y es la única verdad que existe. La única verdad que existe. En el momento que eso está en blockchain, eso es cierto, eso ha pasado. Es cierto que si, como dicen, si tú metes basura dentro, basura para siempre. Es decir, si tú lo que en el primer momento de entrar algo dentro de blockchain lo has identificado mal, esa identificación continuará mal siempre. Pero lo que está dentro es lo que es. No va a estar diferente en ningún otro sitio. Si yo he hecho una transferencia de ti a ti, esa es una transferencia de mí a ti. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha conseguido, sin necesidad de un tercero que valide esto es correcto. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue, con esta maravillosa herramienta que tuvimos, vamos a crear el banco de Internet, vamos a crear una forma de trasladar dinero o de transferirnos dinero los unos a los otros sin necesidad de la existencia de un banco. Y esto fue lo que fue Bitcoin. ¿De acuerdo? Se transfiere sin intermediarios, persona a persona o peer-to-peer, que es lo que normalmente hablamos en términos anglosajones, pues es lo que es la tecnología peer-to-peer y es el sistema y los ecosistemas peer-to-peer lo que, digamos, van a escalar. A partir de aquí se detectó, este es el Central Banco de Internet, ¿cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera, cada nodo es un ordenador que está dentro de la red blockchain, ¿de acuerdo? Esta red blockchain es la primera que existe, es lo que se les llama el Distributed Ledger Technologies. Estas tecnologías, blockchain es una de ellas, pero no es la única, es la más famosa porque ha sido la primera, pero ya existen Tempo, existe DAG. Blockchain quedará desfasada de un momento a otro porque ya Tempo la supera en muchísimos temas. En general, estas tecnologías se les llama tecnologías de registros distribuidos y no son otra cosa que libros mayores, igual que un libro mayor de cualquier contabilidad. Es un libro mayor global, es un libro mayor a nivel general, en el que tú registras absolutamente todo lo que se está haciendo, pero lo puedes registrar absolutamente todo. Ese registro en el tema de blockchain, como antes ponentes han dicho, son bloques. Es una red de bloques, una cadena de bloques, perdón, no una red, es una cadena de bloques. En esa cadena de bloques, ¿qué hay? En cada bloque hay transacciones. Transacciones codificadas, ceros, unos, doses, números, hashtags. Es lo único que queremos. Nosotros tampoco queremos entrar mucho dentro de lo que... No somos técnicos, no nos hace falta saber cómo funcionan las tripas, ni tampoco nos hace falta saber cómo funciona por dentro Internet, solamente lo que nos facilita. Pero la forma en que se hizo en un primer momento fue con lo que se le llama Proof of Work. Los mineros, los famosos mineros, la minería, esta forma o este trabajo, digamos, que tiene los días contados porque la minería se está acabando, igual que se está acabando el proof of work, existen ahora, se está traspasando, digamos, esta manera de consensuar. Pero la inicial, como se inició esto, es que, ¿cómo se hace? Se hace que para que yo valide que esa transferencia de dinero del Bitcoin que existe aquí, no sé si tiene esto punto aquí, no tiene láser. Pero esa monedita que yo paso de un nodo azul a otro nodo MUD, que es un Bitcoin, ha de estar validada. ¿Cómo se valida? Yo cuando lo hago, ¿qué hago? Cojo los Bitcoins, me voy a un exchanger, me los pongo en mi wallet, en mi cartera, en mi PC, y a partir de ahí me dan una serie de números para hacer una transferencia. Yo con esos números los introduzco y automáticamente yo transfiero mis Bitcoins desde mi ordenador hasta el ordenador de la persona a la que se lo estoy transfiriendo. Eso tardará unos minutos. No necesito al banco, lo estoy haciendo yo directamente. Esos minutos que está tardando entre que el Bitcoin sale de mi cartera y entra en la cartera del siguiente ordenador es que está un minero minando esta transferencia. En el momento que el minero, a través de un algoritmo complejo y resolución de unos sistemas complejos, valida que esta información es así, es única, esa transferencia queda registrada dentro del bloque y esa transferencia va a estar en ese bloque para siempre. No se va a poder modificar y automáticamente esa información está en todos los nodos de esa red a la vez.
Por lo tanto, si tú quieres hackear y quieres modificar esa información, has de modificar todos los nodos al mismo tiempo, por lo que dicen que esto no es hackeable. ¿De acuerdo? Es mucho más seguro que cualquier otro sistema que hayamos tenido hasta el momento. No significa que sea infranqueable, hasta ahora no se ha podido hackear, no significa que en algún momento en la vida no se pueda hackear, todo es posible, pero es de momento la forma más segura que tenemos hasta el momento de registrar información. Cualquier modificación en esa transferencia ya no sería esa, todo el mundo vería que eso ya no es así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos este sistema de validación y de transferencia. Pero este sistema de validación y transferencia a través de los famosos mineros, un sistema que diseñó Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, si es un grupo de personas o una persona, en la que establecía exactamente, cada minero, cuando mina, cuando valida una transferencia y hace unos bloques, recibe bitcoins a cambio. Esos bitcoins son bitcoins absolutamente nuevos, que no han estado nunca creados. Es como cuando, de ahí el nombre de minería, es como los mineros que van a la montaña, pican para conseguir oro. Ese oro que tú estás extrayendo de la montaña era un oro que no existía en el mundo y lo estás incorporando tú a la base monetaria del país. Por lo tanto, estás minando cada vez que tú minas o cada vez que tú haces esta validación, estás incorporando nuevos bitcoins a tu base monetaria. Y esto lo ha creado de una forma para que por cada bloque al principio cada minero tenía 50 bitcoins, cada cierto tiempo esto por la mitad, se reduce a la mitad, cada 4 años más o menos se está reduciendo a la mitad, ahora mismo cada minero cobra 12,5, se reducirá a la mitad y el número máximo de bitcoins que se podrían minar es 21 millones y esto se llegará de bitcoins, de monedas, no de valor, de monedas, y se creen que se llegarán en el 2140. Él lo que pretendía era establecer un sistema de creación de dinero que se desvinculara de un banco central para que esta forma de crear dinero no estuviera sujeta a los intereses de un banco central, sino a la propia descentralización, una forma descentralizada de crear dinero sin posibilidad de ser manipulada por intereses particulares. ¿Entendemos? Además, si hay más mineros, lo que está creado este algoritmo es que a más mineros estén minando, el algoritmo o la complejidad de resolución de este algoritmo que tienen que resolver se hace mucho más compleja para que la cantidad de bitcoins que se depositan en la sociedad o en la economía sea constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que todo está programado. Aquí nadie decide cuántos bitcoins se crean. Esto es un código y en el código se ha marcado cómo ha de pasar. ¿Entendemos? Por lo tanto, estará todo codificado, todo estará estipulado a través de un sistema o de una codificación informática. Bien, a partir de aquí y a partir de este libro mayor que está general y está extendido a nivel global, por decirlo de una manera, y que son estas las diferentes DLTs, Distributed Ledger Technology, tenemos IOTA, Ryblocks, Gas-Stack, Bitcoin, Ethereum, son las diferentes blockchains. Dentro de blockchain tenemos la blockchain de Bitcoin, otra que se llama Ethereum, hay diferentes tipos de redes. Unas son públicas, otras son privadas, unas necesitan permisos, otras necesitan permisos, pero eso el usuario no necesita saberlo. Nosotros necesitamos utilizarlo, pero no saber cómo los están generando. Los técnicos ya se encargan de determinar si la red ha de ser pública, si ha de ser privada, si tenemos que tener permisos, si no. Pero nosotros simplemente lo tenemos que utilizar y llegará un momento que será transparente. Para nosotros, como Internet lo es, entramos ahí, hacemos nuestro trabajo y me da igual cómo me lo sirvan. Lo que sí que es interesante saber es que a partir de Bitcoin, que fue la primera red blockchain, Bitcoin se le llama a la red blockchain y a la moneda Bitcoin. Son dos formas, una con mayúscula y otra con minúscula. A partir de ahí se generó Ethereum. Y lo maravilloso de Ethereum es que dijo, bueno, a mí me parece muy bien la red Bitcoin, todo es muy robusto, todo está muy bien controlado, pero necesito crear una un poco más flexible para el uso empresarial, para el uso general de las empresas. Y vamos a crear estas vías de tren en las que todos estos activos, porque no necesariamente han de ser monedas, van a circular. Y estas vías de tren vamos a ponerle encima lo que le llamamos smart contracts y aplicaciones descentralizadas. O sea, que ya empiezan a tener diferentes complementos. Ya no solamente son unas vías de tren, esta red blockchain, esta red de bloques en la que vamos a registrar transferencias, sino que además vamos a ponerle otros accesorios para que tengamos mucha más utilidad con esta red. Y ahora explicaremos por qué. Por lo tanto, lo que estamos queriendo es una red descentralizada, persistente, inmutable y en un principio
cuando se diseñó fue pública, como por ejemplo Ethereum y Blockchain y Bitcoin, que son públicas. Y esto le dota de grandes superpoderes. No solamente vamos a transferir criptomonedas, sino que se puede transferir absolutamente todo a través de esta red. Todo, cualquier activo. Cualquiera que penséis. Yo a mis alumnos el otro día les reté y les dije, vale, decidme una cosa que no pueda ser transferida a través de esta red. Y uno me dijo, el tiempo. Dije, bueno, ahí quizás sí que me has pillado. Pero aparte del tiempo, que yo creo que encontrarán la forma de hacerlo y se podrá transferir, creo que podemos transferirlo absolutamente todo, desde activos financieros, votos, agua, recursos naturales. Ahora con el petro ya sabéis que tenemos las monedas que están generando en Venezuela, que están respaldadas con los recursos naturales. Podemos hacer absolutamente todo y los primeros usos que se están... Para poder transferir, antes de hablar de los usos, para poder transferir absolutamente todo, lo que hacemos es tokenizar. Tokenizar es cualquier cosa que hay en esta sala, este vaso, este micrófono, las sillas, la mesa, todo puede ser tokenizado y tokenizado de la forma unívoca, es decir, cada ítem, esta mesa, no va a tener el mismo código que otra mesa. Este vaso va a tener un código diferente de aquel vaso. Todo estará tokenizado y puesto en la red. En la red va a poder distinguir e identificar cada uno de los objetos y esto lo que dota es un poder increíble de trazabilidad y de saber cada elemento, dónde está, en qué momento está, quién lo ha tenido, dónde ha pasado, por todas las manos que ha pasado. Por lo tanto, el control de trazabilidad ha sido uno de los primeros usos que se le está dando a esta tecnología. Todo lo que es el transporte ya se está utilizando. Aquí tengo un vídeo que no sé si nos da tiempo, a ver si lo podremos ver. Pero tokenizamos la tierra, tokenizamos las energías solares, el petróleo, los pescados, todo lo podemos, la atmósfera, dicen, lo podemos tokenizar todo. Estamos tokenizando el sistema sanitario, es decir, toda la información nuestros datos médicos se van a tokenizar. Es decir, nosotros vamos a tener nuestros datos médicos en una cajita cerrada con llave que va a tener un puntero identificado dentro de la red y nosotros con esos nuestros datos médicos los podremos ceder, vender, traspasar, gestionar, porque van a estar tokenizados dentro de la red. Estamos tokenizando la educación. Las 4,5 horas que me parece que vale vuestro curso, aquí estarán tokenizadas, estarán en la red, estarán registradas como una parte de vuestra formación. Nuestros currículums estarán automáticamente en la red porque cualquier cosa que hagamos va a estar registrado dentro de la red blockchain. Si no es blockchain, será otra red, una DLT. Es decir, estaremos dentro del sistema. Podremos votar a través de esta red, pero lo increíble va a ser esto. La Self-Sovereign Identity es que nosotros vamos a estar tokenizados dentro de esta red. Es decir, están ya consiguiendo y estamos muy cerca, después de 20 años intentándolo y no consiguiéndolo, con la aparición de esta tecnología se está consiguiendo este gran reto que es el de tenernos a nosotros total y absolutamente identificados dentro de la red. Por ejemplo, yo para venir a esta conferencia he tenido que alquilar un coche esta mañana. Bueno, yo tengo muchas prisas cuando tengo que llegar a un sitio y me pongo muy nerviosa. Y cuando llego a Europcar, cosa que ya habíamos... Normalmente no sé si lo hacéis, pero cuando cogéis un coche lo reserváis por Internet. Es decir, yo igual que compré el vuelo y compré todo, yo previamente hace un mes o dos cuando conseguí esto, reservé ya. Pero a pesar de haberlo hecho, una vez llegas allí, tienes que estar 20 minutos para que te tomen los datos, para que registren tu información, te cogen el DNI, te apuntan todos tus datos, te tienen que tener, ¿por qué? Porque te tienen que tener registrado. Porque si bien nosotros tenemos un DNI en el mundo físico, no tenemos un DNI en el mundo digital. En el mundo digital, nuestra identidad está desperdigada en miles y miles de passwords y contraseñas y usuarios. Y cada vez que vas a un sitio tienes que volver a identificarte. Estás identificado en el Europcar de Vitoria y estás identificado en el Europcar de Barcelona de diferentes maneras. Lo que se está consiguiendo es que tú vas a tener una identidad única digital para toda tu vida, en la que se te va a identificar en cualquier sitio que vayas. Es decir, yo cuando llegue a Europcar no voy a tener que poner mis datos, sino que me van a tener identificados porque tendré mi identificador. Y no voy a tener que facilitar mis datos personales, es decir, me van a identificar sin necesidad de que yo dé o entregue mi dirección, mi número de teléfono. No van a tener esta información. Ellos no van a poseer esta información, pero estaré identificado. De esta manera tú podrás identificar absolutamente todo, ¿de acuerdo? No sé si me estáis siguiendo.
A través de esto se hacen los smart contracts. Esto es una de las grandes potencias que tiene. Los smart contracts, que el chiste es ni son smart ni son contracts, son código, que lo que pretende es establecer unas reglas del juego y que se ejecuten de forma automática. En vuestro caso os afectará de pleno. Vosotros vais a tener una serie de cosas en las que muchos de los trabajos, y aquí creo que se llamaba José Luis Cimero, que ha dicho antes, todas las tareas sencillas, vosotros lo que tenéis que hacer es aportar valor. Correcto. Es que no solamente en vuestro mundo, en todas las profesiones, los trabajos mecánicos y más sencillos y repetitivos en los que no se aporte valor van a desaparecer y van a estar automatizados. Los smart contracts van a automatizar vuestro trabajo casi al completo. Casi al completo. Lo único que vais a tener que hacer vosotros es controlar, pero todo estará gestionado por los smart contracts, que serán códigos en los que determinarán si esto se encuentra, entonces esto, si esto pasa así, entonces esto, si esto, entonces esto. La codificación de esto es altamente compleja, pero ya se están empezando a hacer y están desapareciendo muchísimos y muchísimos cargos que lo único que hacen es verificación. La chica que me ha atendido en Eurocar, ese puesto de trabajo desaparecerá. En el hotel que yo he ido hoy, por ejemplo, que estoy... no hay recepción. Nosotros entramos con un código que nos facilitaron cuando la tarjeta estaba allí, entramos, salimos, no trabaja nadie en ese hotel, es un hotel sin personal, entro y salgo. En el momento que me tienen identificado, la cuestión del coche fue porque me tienen que identificar por si pasa algo el coche, si a mí me tienen identificado, la persona que me tiene allí recogiendo no tiene sentido, porque yo voy a llegar, voy a coger la llave, voy a coger el coche, lo voy a volver a dejar y ahí no habrán personas. Pues esto es equivalente a casi todos los trabajos más repetitivos y más de verificación. El blockchain, lo que va a sustituir son los trabajos de verificación sencillo. Y a través de los smart contracts, este es un ejemplo de smart contract en el que en un transporte, este es un banco. El banco genera este smart contract. Este smart contract tiene diferentes partes. El transportista, el Port Authority, o sea, la autoridad portuaria y aduanas. ¿Qué necesita? Que el banco necesita que esos tres agentes realicen algo. En el momento que eso esté hecho, la transferencia bancaria sale. Este smart contract lo diseña el banco. En el momento que lo está diseñando, las tres componentes de ahí lo reciben en sus ordenadores. La información es instantánea y automática. Ellos realizan su parte. En el momento que su parte está realizada, el banco ni siquiera tiene que apretar un botón. El smart contract ejecuta la orden sin necesidad que nadie tenga que ejecutar la orden. Y esto es lo que os digo. Si vosotros tenéis, por ejemplo, dentro del mismo blockchain a una aseguradora, a los bancos, al taller de reparaciones, en el momento que tú tienes un accidente, lo que hoy en día son un mes de trámites se van a convertir en horas. Lo que hace este sistema es simplemente agilizar todo porque la información es instantánea al momento para todo el mundo. Hace poco, Walmart diseñó un sistema de localización de mangos que se producían en California. Lo que en un sistema normal de trazabilidad tardaba 7 días, con blockchain 2,2 segundos. Pasaron de 7 días a 2,2 segundos, sin costes apenas. Con los smart contracts y esta globalización, aquí tenemos el mundo de la autonomización, ecosistemas autogobernados a través de la verificación de datos, la validación y los smart contracts. ¿Esto cómo va a afectar a las industrias? Ya lo estamos implementando, todo lo que son sistemas de transporte, IBM y MAEX están haciendo un consorcio y ya están metiendo el tema blockchain y lo tienen muy desarrollado y muy avanzado. Cuestiones como, por ejemplo, la detección de dónde vienen los diamantes, si los famosos diamantes son de sangre o no son de sangre. Tú verificarás también las donaciones. Mucha gente no dona porque no sabe si al final llega al destino final. Verificarás dónde está llegando tu donación, porque prácticamente las donaciones van a ser peer-to-peer, desaparece el intermediario. Tú realizas la donación directamente a la persona final, no necesitas a todos los intermediarios de en medio. Aquí es donde digo que tenemos el vídeo que yo prefería escaquear por cuestiones de tiempo porque prefiero llegar a la parte de los tokens, pero si mi presentación puede ser distribuida, podréis verlo, en el que simplemente se ve cómo cada botella de vino está tokenizada y, por lo tanto, se le sigue el paso en cada sitio. Es decir, tú sabes la botella de vino en todo momento, dónde ha estado, a qué temperatura ha estado, quién la ha pasado. No pierdes rastro en absolutamente ningún momento. Ahora mismo esto ya se está aplicando, por ejemplo, ¿sabes? Esto es lo que se refiere mucho a lo que he dicho antes de Facebook.
Si tú recomiendas a alguien, oye, ¿conoces a uno que necesita un auditor para tal? Sí, mira, conozco a este. Tú tendrás tus tokens. Monetizarás esta recomendación de trabajo. Generarás valor recomendando, recuperarás o monetizarás este valor. Se está utilizando para cadenas de puntos. En el tema de la fiscalidad. Doble fiscalidad, nunca más un problema. Nunca más un problema. En el futuro, como yo lo veo, es que cuando tú pagues el café que te has tomado esta mañana, la base imponible va a ir para la cafetería y el impuesto va a ir para Hacienda directamente. No necesitarás que la empresa sea el custodio de ese IVA. ¿Para qué vas a necesitar que pase por la empresa? Directamente pagarás tus impuestos o se informará directamente a Hacienda. Y la parte de la doble imposición, cuando los libros mayores extiendan porque esto no sabe de fronteras, cuando los libros mayores extiendan las fronteras, el tema de la doble imposición será prácticamente un mito. Y aquí es cuando viene el tema de la triple entrada en contabilidad. La triple entrada en contabilidad, que no deja ser otra cosa que es simplemente que al estar todo conectado, dejaremos de pensar en empresas como silos. No serán silos, las empresas serán ecosistemas en las que estarán todas en un libro mayor que será mucho mayor, o sea, alcanzará más que su propia existencia individual. Por lo tanto, cualquier transacción entre las empresas ya queda automáticamente registrada en ese libro mayor que es blockchain. Ese libro mayor ya existe, por lo tanto, la contabilidad que tú hagas individual de cada empresa va a ir siempre apuntando al libro mayor compartido. Ese libro mayor compartido, ese share ledger, es al que tendrán acceso auditores como vosotros. No necesitaréis entrar en la contabilidad de la empresa. El libro mayor puede perfectamente estar conectado con vosotros. Y a través de otras tecnologías como Machine Learning, como Big Data, etc., toda esta información se extraerá, se manejará y se cotizará o se cotejará de una forma muchísimo más inmediata. Hacer las cosas manuales, ir a la empresa y verificar la empresa, cambiará mucho. Todo este sistema, tal y como lo conocemos ahora, cambiará. Los smart contracts y todas las descentralizaciones, las apps descentralizadas harán mucho del trabajo. ¿Qué creará? ¿Qué quedará? El del valor añadido. Evidentemente, la valoración de un inventario, de un intangible. Ese tipo de cosas muchísimo más no estarán resueltas por blockchain. Blockchain lo que hará será un registro de todo lo que son las transacciones en sí mismas, ¿vale? Fuera de las transacciones quedaría mucho trabajo, por lo tanto, nos vamos a quedar sin trabajo, digamos, la amenaza, no, cambiará el trabajo, se agilizará el trabajo. Entiendo que como en muchas profesiones a lo mejor se reducirá la necesidad porque se reduce la mano, o sea, lo que es picar piedra, reducimos muchísimo el trabajo de picar piedra, digamos, prácticamente lo eliminamos, pero continuamos con un trabajo de valor añadido. Ahí sí coincido plenamente con la anterior propuesta. Por lo tanto, ¿cómo afecta? ¿Es una transición de propiedad única o un sistema abierto? Un sistema abierto, y cuanto más abierto, mejor. Una visibilidad total de las transacciones, una huella temporal y una total y absoluta trazabilidad de todo en tiempo real. Smart contracts que reducen los costes y monitorizan el control. Y no dependemos de la publicación de los estados financieros. Más, en principio. Esto estamos hablando como de un sistema como futurista, pero no está tan lejos, no está tan lejos este sistema. Aquí, en la expansión, en 30 de agosto, dice, en lo sucesivo, las firmas de auditoría, incluso pequeñas, irán subiendo el potencial de ventajas que a su negocio brinda las DLT como mecanismo de contabilidad de triple entrada, con la consiguiente optimización de la función de control contable y alivio de costes de conciliación y auditoría interna, en que se ha de incurrir por mandato del legislador. También evita la DLT costes transaccionales asociados a la publicidad externa y prueba de las operaciones, con una referencia particular al empleo de la DLT en el mecanismo estándar de reporte financiero globalizado XBLR. Este sistema que se está intentando implantar, el XBLR, es un sistema integrado de reporte financiero que, junto con blockchain, digamos, ahora con blockchain tiene la herramienta perfecta de difusión y de registro. La digitalización de los estados financieros y no financieros en Europa se acelera y el nuevo formato inline
XBLR regirá a partir del 2020 en las compañías del capital con sede operativa en Europa. Por lo tanto, aquí es un deberes si no están puestos al día en cuanto a este sistema. Blockchain para vosotros es transparente. No es que yo tengo que aprender blockchain. No tenéis que aprender blockchain. Nadie tiene que aprender blockchain, igual que nadie tiene que aprender Internet. Lo encontraréis, entraréis en el ordenador y estará ahí como tenéis Internet. Será una herramienta más que utilizaréis. Algún día todas las entidades con actividad económica, no solamente las empresas, publicarán sus cuentas inmediatamente en formato estándar y común para todos, directamente exportable, sin costes añadidos y de forma transparente y comparable con toda fiabilidad. La tecnología DLT, como blockchain, es la herramienta perfecta para transmitir esta información de forma inmutable e inalterable. Por lo tanto, no solamente es blockchain la tecnología que impacta, blockchain es el vehículo, es el validador, pero todo el resto de tecnologías van a formar fuego. IoT, que es la Internet of Things, Big Data, sistemas como el XBLR, es decir, todo va a estar integrado. Los 4 auditores más grandes del mundo, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC, están trabajando con 20 bancos taiwaneses para probar la tecnología blockchain que ofrece una nueva forma de realizar confirmaciones bancarias. La prueba piloto es simplificar los procesos de confirmación externa, manual actualmente, y en el nuevo esquema de Taiwán los bancos migrarán los datos de las transacciones en una cadena de bloques en la que tendrán acceso las firmas de auditoría. El piloto aprovecha la estructura inalterable, distribuida e inmutable de un sistema blockchain para asegurar y automatizar el proceso de confirmación, acelerando potencialmente los tiempos de confirmación en un promedio de 2 semanas a un solo día. Volvemos al ejemplo de Walmart, que pasó de verificar el mango en 7 días a 2,2 segundos. De esto se trata blockchain. Velocidad y costes los reduce dramáticamente. Empresas vinculadas, joint ventures, franquicias, solución de blockchain, smart contracts pueden realizar complejas transacciones automatizadas. La red blockchain elimina las discrepancias entre los diferentes sistemas. Se reducen los procesos manuales, el reporting es más preciso y mejoramos la compliance. ¿Qué retos tiene esta tecnología? Tiene grandes retos todavía, no estamos en un proceso maduro de tecnología, estamos todavía en pañales, estamos como en los años 70 de Internet, por lo tanto todavía le queda mucho camino por recorrer. Tenemos un problema de escalabilidad por resolver, es decir, la potencia. Ahora, por ejemplo, las transacciones que realiza Bitcoin son 7 al segundo, mientras que Amex son 100.000. ¿De acuerdo? Todavía tenemos un problema de escalabilidad, de seguridad, hay errores. Errores no tanto en blockchain, no sé si habéis oído de los fraudes y los errores cuando desaparecen. Los errores están en los smart contracts, no en la red. La red blockchain, la red nunca ha sido alterada. El problema son todo lo que construyes encima de la red, que es código, como por ejemplo los 500.000 o 500 millones que desaparecieron en una ICO hace poco, este verano. Todo es causa de error humano en programación de los smart contracts. Privacidad de los datos. Aquí es un gran debate en el que yo creo que no sé si me da tiempo a entrar, pero muchos dicen que con blockchain ganaremos privacidad porque controlaremos o seremos propietarios de nuestra información y, por lo tanto, determinaremos cuándo, cómo y a quién se la distribuimos. Aquí tenemos un problema de pérdida de datos, es decir, hay mucha gente que yo conozco personalmente que compró bitcoins y no puede acceder a ellos porque ha perdido la clave. También se está solucionando, es decir, ahora tienes empresas que te dan soporte en esto. Inmutabilidad, es decir, el gap del tiempo en la verificación y la manipulación que podría llegar a ser. Es decir, hay errores, pero el gran reto es la regulación. Y la regulación no tanto por la parte que corresponde a blockchain, que al final blockchain no deja de ser una tecnología que como mucho tiene un problema con la ley de protección de datos, en lo que a regulación se refiere, pero sí con todo lo que va asociado a blockchain, que son las famosas criptos, y cómo podemos utilizarlas. Si me da tiempo, ahora en breve os explico un poco sobre las criptos. ¿Cómo voy de tiempo? Perfecto. Estos son unas noticias en un solo día, para que veáis un poco de qué estamos hablando y el impacto que tiene esto en el mundo. En un solo día, a mi bandeja de entrada llegó este mail que llevaba: los Alibaba y IBM están registrando patentes. Alibaba tiene el mayor registro de patentes de blockchain en el mundo. Empresas japonesas hacen un sistema de votación en blockchain.
Los bancos están ya empezando a utilizar blockchain e inteligencia artificial, bancos de Corea. Al nivel, evidentemente, de criptos es muchísimo más la información que se establece. Es constante. ¿Cómo esto afecta al sistema financiero? Aparte del empresarial, el financiero se va a ver altamente afectado. Ya empezamos, por ejemplo, Banco Santander utilizaba blockchain en los mercados de capitales, Banco Santander creó un equipo de investigación y blockchain para analizar el potencial de la tecnología. Santander es uno de los más pioneros que está en ello. ¿Qué quieren? Cambiar la forma en que se negocian los valores, por ejemplo, pero sobre todo en el tema bancario, lo que más se está viendo afectado es el tema de las transferencias, evidentemente con Ripple, no sé si habéis oído hablar de Ripple, pero con Ripple lo que se están haciendo son todas las remittances, las transferencias, sobre todo en la parte de los emigrantes que envían transferencias a sus familias. Todo esto se está haciendo. Lo que pasaba en días, ahora se hace en cuestión de minutos y prácticamente gratuito, es decir, a muchísimo menos coste. El tema transferencias, el tema préstamos. ¿Qué pasa con los préstamos? ¿Qué pasa con el sistema persona a persona, peer-to-peer, si lo metemos en el mundo empresarial? Igual que ahora podemos hacernos transferencias, que no significa que todas las transferencias que nos hagamos entre nosotros sean persona a persona. Utilizaremos bancos. Ya se están generando bancos de criptomonedas. Lógicamente, hay bancos de criptomonedas ya hoy en día. Por lo tanto, utilizaremos los bancos, pero también tenemos la opción, como por ejemplo cuando yo me he comprado el vuelo para venir aquí. Antiguamente era impensable comprarse el vuelo de forma directa, tenías que pasar por una agencia de viajes, sí o sí, no podías hacerlo directamente sin Internet. Con Internet tienes la opción de la agencia de viajes, pero tienes la opción de hacerlo tú directamente. Y esto es lo que nos da esta tecnología. Podemos hacer las transferencias nosotros directamente o hacerlo a través de un banco. ¿Pero qué va a pasar con los préstamos? Exactamente igual. Podemos prestarnos persona a persona. El sistema peer-to-peer es el que se impondrá, como se está imponiendo en muchos otros sistemas de comercio ya. El Wallapop, etcétera, etcétera. Todo lo que está emergiendo va mucho en esta dirección. Por lo tanto, ¿están los bancos amenazados? Sector financiero, que es uno de los pioneros, porque es uno de los más amenazados, por lo menos cuando se creó el Bitcoin, fueron los primeros que se pusieron alerta, están creando ya consorcios y se están asociando, y están asociándose entre ellos, que es una de las cosas que yo creo que blockchain va a poder facilitar, que es lo que llaman los ingleses competition, cooperación entre competidores. Hay bancos que se están asociando, ¿para qué? Para que cuando tú estás analizando, ¿qué es lo que te permite blockchain? Analizar los datos de las personas que tienes para poder darles, por ejemplo, préstamos, analizar su riesgo. Muchas veces tú no puedes hacerlo de forma autónoma, pero si todos nos juntamos y analizamos el riesgo, la información es mucho mayor y el leverage también es mucho mayor. Por lo tanto, puedes abarcar y alcanzar sitios donde hasta ahora no has alcanzado. Es decir, la unión de ciertas fuerzas les ayudará a potenciar. Pero lo que más les está amenazando es el sistema que, si vosotros os dais cuenta hacia dónde va el mundo, nosotros antiguamente teníamos CDs, DVDs, en propiedad. Ahora, ¿dónde ha quedado eso? ¿Quién tiene un CD? ¿Quién tiene un...? Ahora todo es en streaming. Todo es en streaming. La propiedad está pasando a ser sustituida por un servicio. En el tema bancario nos dicen que va a pasar lo mismo. El servicio bancario dicen que se va a convertir en una commodity, en la que no solamente los bancos van a poder facilitar esos sistemas, sino nosotros persona a persona, pero también estos. Estos son los primeros que están entrando en el sistema bancario y están empezando a hacer ya servicios que los bancos están haciendo, las Big Tech. Alibaba es uno de los grandes que se está metiendo en esto, y en China yo creo que ya mucha gente utiliza Alibaba para prácticamente todo. ¿Por qué vas a utilizar un banco? Un banco será simplemente pues, como la tienda de al lado, como una agencia de viajes más. Ahora lo hago por el banco, ahora lo hago yo directamente. Ahora lo hago por Amazon o ahora lo hago por la fintech que me ha salido. Es decir, cambiará muchísimo el panorama de lo que nos conocemos hasta ahora. Estas, lo que llamamos GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, y GAFA AA, si incluimos Alibaba, tienen muchos millones de clientes, entienden lo que les motiva a los clientes, tienen acceso al talento y tienen muchísimas reservas de dinero en las que poder invertir. En esto tienen una gran ventaja comparativa con respecto a los bancos. Y dentro del mundo financiero nos vienen las famosas ICOs, que os tienen un poco preocupados, yo creo, a vosotros. Las ICOs dicen que van a desaparecer. Vamos a intentar
Primero saber lo que es una ICO y ver si van a desaparecer o no van a desaparecer y esto cómo nos afecta. Las famosas ICOs vienen por lo que se le llama Initial Coin Offering. Esto es cuando alguien te lo quiere asemejar, te dice es como una IPO, es decir, es como salir a bolsa, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una empresa, cuando el boom, cuando todo el mundo y los inversores se volvieron locos comprando tokens y comprando criptos, las empresas vieron una forma muy fácil de conseguir dinero. De hecho, a mí hace aproximadamente un año me vino un empresario y me dijo, bueno, esto es increíble, es dinero gratis. Tengo financiación y es gratis, no tengo que pagar nada por ella, porque lo que hago es, me meto en Ethereum. Ethereum es la que más se utiliza para ello, porque Ethereum lo que ha hecho es que ha creado unas plantillas. Tú te metes en Ethereum, no tienes que crear tu propia red blockchain, ya existe, es una red pública, Ethereum, entras dentro de una plantilla y generas tokens. Esos tokens son unas fichas en las que tú vendes al público, que te da dinero porque es muy amable, a cambio absolutamente de nada, en la que no te prometen dividendos, ni siquiera te prometen propiedad, no te dan nada de nada, simplemente tú les das dinero, ellos te lo agradecen mucho, muchas gracias por tu dinero, ya nos vemos otro día. Y tú con ese token lo que intentas es, nada más esa ICO sale, tú vas al exchanger, se multiplica por 30 el valor de ese token, lo cambias y te vas. Pero, por supuesto, después de que la ICO ha salido y ha subido el valor, automáticamente se desploma, porque detrás de esa ICO no había ningún proyecto ni nada que lo respaldara. Por lo tanto, el último que se quedó con el token, el valor del token era prácticamente cero, lo tuvo que cambiar por euros, perdiendo hasta la camisa. Esto empezó a hacerse de forma masiva, en la que muchísima gente ganó muchísimo dinero y muchísima gente perdió muchísimo dinero. Y ahora los ICOs se han caído como en desprestigio o en desgracia. Vamos a poner un poco de luz en este tema. Las formas de financiación de una empresa no estamos inventando la sopa de ajo. Cuando una empresa necesita financiación, tiene que financiarse con lo que se dice equity en inglés, con patrimonio neto. Tú quieres dinero, patrimonio neto. Acciones o similares, que es lo que hace que tú tengas financiación. Punto. Y esto no va a cambiar. Hoy en día se puede hacer de forma digital. Y se le llama STO, no ICO, STO. Y vamos a ir un poco más por abajo. ¿Qué pasa con los tokens? Todo esto son tokens. Todo está tokenizado, pero no todo es dinero y no todo es lo mismo. Cuando a mí la gente me dice, ¿pero cómo las criptos qué son? Las criptos son tantas cosas diferentes. Hay criptos que son kitty, criptotokens, son dibujitos, son un gato. No sé cómo explicaros. Hay una cripto que es un gato, hay otra cripto que es un meme, hay otra cripto que... O sea, las criptos son todo lo que os podéis imaginar, no todas las criptos son lo mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que cada cripto es una cosa diferente porque sirve para lo que sirve. Hay criptos que son para pagar y hay criptos que son como acciones. Y hay criptos que son otra cosa diferente. Antes de hablar de ellas, vamos a ponerlas en contexto. A mí me gusta mucho enseñar esta fotografía o este dibujo porque te lo sitúa en el mapa del mundo. Mira, ¿veis? Esto es de algunos meses, esto es de antes del verano, pero la capitalización de Bitcoin era menor o igual que la fortuna de Larry Page, que es el de Apple, me parece que es. Bill Gates doblaba lo que era Bitcoin. Todas las criptomonedas estaban en 100 billones, que es menos que la capitalización de Amazon, de Apple. La circulación, o sea, la cantidad de dólares que hay en circulación son 1,5 trillones. Estamos hablando de dólares 1,5 trillones contra 100 billones, o sea, 100 billones de criptomonedas, 100, 200, 300, que es lo que hay ahora a lo mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todavía estamos hablando de un tamaño relativamente pequeño. ¿Hacia dónde va a evolucionar? Todo dependerá, puesto que muchos dicen que al final todo van a ser criptos. El euro va a ser una cripto, el dólar va a ser una cripto, todo va a ser digital, todo acabaremos en el mundo digital. O sea, será igual que el euro, pero en digital. No cambiará, será emitido por el Banco Central, etc., 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 pero en digital. Y hasta ahora, las criptos, ¿cómo las dividimos? Las dividimos en tres, y según su estatus legal, aquí a la derecha. Lo vamos a dividir en lo que se llaman, principalmente esta es la clasificación básica, y a la hora de contabilizar o a la hora de entenderlo fiscalmente necesitamos entender qué es una cripto. Una vez lo entendemos, la ubicamos en el sistema como hasta ahora, es decir, las leyes tampoco han de cambiar tanto ni la regulación tampoco. Si sé que esto es un cerdo, pues es un cerdo y lo trataré como un cerdo y le daré comida de cerdo. O sea, tengo que saber lo que es para tratarle como toca. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es monedas de pago,
como el Bitcoin. ¿Para qué sirven? Para pagar. Simplemente. Que no es una moneda de curso legal, ojo con esto, y ahora hablaremos un momento, no está admitido como moneda de curso legal por ningún país, pero sirve para pagar. Es un elemento que sirve para pagar. El otro es una security, producto financiero, es decir, yo cojo una acción, igual que una acción, que un bono, que un derivado, cualquier acción, cualquier producto financiero digital en una red blockchain es lo que llamamos una security. Y ha de cumplir las mismas normativas y la misma regulación que cualquier producto financiero tal cual, simplemente digital. Ya está. Pero a vuestros efectos, igual que cualquier acción en digital, pero igual. El problema lo llevan los que se llaman los utilities. Los utilities son muy variados, los utilities y muy difíciles. Y también dicen que quizá desaparezcan, no lo sé. No lo sé si desaparecerán, pero lo que se estaba creando al principio de las ICOs, cuando las ICOs todo el mundo se volvió loco, es que nadie creía que eso fueran productos financieros. Uno emitía el token, tú vas a tu empresa, creas tus tokens, se los das a los compradores te pagan dinero y todo el mundo contento y feliz. Y nadie lo regulaba, la CNMV no lo regulaba, no cumplía ninguna de las normativas que cumple un producto financiero. Pero esto estaba mal y ahí es donde la CNMV empezó a ponerse, ojo, que todo esto es un fraude, paró todo, dijo aquí no se mueva nadie, no aceptamos ni una sola ICO, esto se va a congelar. Hasta que esto esté regulado, aquí no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no estaban reguladas y no estaban bien hechas. Vendían unas cosas como utilities cuando no lo eran. ¿Qué es una utility? Una utility es, ¿sabéis cuando vosotros accedéis al gimnasio y tenéis vuestra tarjeta para entrar al gimnasio? Eso es un token. Un token. Una clave de acceso a un ecosistema, a un sistema. Como cuando vas a un concierto, vais al concierto y te dan tokens cuando entras dentro del recinto para comprar las cosas, ¿sabes? La moneda que existe dentro de un sistema cerrado para comprar cosas, eso es un token. Pero ese token no es un vehículo de inversión ni un vehículo de financiación, es un vehículo de utilización de un sistema. La CNMV ha dejado muy claro, tenemos la diferencia básica, tenemos utility tokens y security tokens. El utility tokens es un digital coin used to transfer value on organized decentralized networks. Por lo tanto, lo único que tú necesitas es para acceder y transferir valor dentro de un network. Estamos en Facebook. Dentro de Facebook yo quiero colgar una foto y me dan un token a cambio de mi foto. O yo pago un token para hacer otra cosa. Por lo tanto, es como en Second Wall, es una moneda que utilizas dentro de un sistema para intercambiarte el valor dentro de ese sistema. No es una security, no es un producto financiero. ¿Estamos? Pero en cambio sí que tenemos el otro tipo, los productos financieros altamente regulados. Por lo tanto, ahora lo que se queda es que las ICOs son solamente llamadas ICOs las que utilizan utility tokens. Pero es muy difícil ser un utility token. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo la CNMV es que tú vas a considerar un token como security si los tokens atribuyen derechos y expectativas de participación en la potencial revalorización o rentabilidad de los negocios o proyectos. Por lo tanto, si tú tienes potencial valor, vas a ganar dinero porque esa empresa va a crear valor, es una security, no es un utility. Tú estás comprando un producto financiero. En general, que presenten o otorguen derechos equivalentes o parecidos a los propios de las acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros. Queda clarísimo. Por lo tanto, cualquier cosa que parezca un instrumento financiero es un instrumento financiero. En el caso de los tokens que dan derecho a acceder a los servicios o recibir bienes, que estos son los utilities, ¿vale? Sí. Dice, los productos que se ofrezcan haciendo referencia explícita a la expectativa de obtención por comprador o inversor de un beneficio como consecuencia de su revalorización. Por lo tanto, si a mí me están vendiendo utilities como utilities, yo esta moneda es para entrar dentro del concierto y una vez estoy dentro del concierto lo cambio para palomitas y voy a comprar la cerveza e incluso me da mejor derecho a hablar con el cantante o decidir el cantante que va a haber el próximo año. Eso es un token, utility. Pero si ese token utility cambia de valor y yo puedo coger y venderlo en un mercado financiero y por lo tanto crear una plusvalía, una ganancia capital, me da igual que me la vendan como utility, es una security. Y no es eso solo. Si yo compro utilities
en un tiempo mucho anterior al que yo pueda utilizarlo. Por ejemplo, imaginaros que me dicen, mira, para el próximo concierto que hacemos en Barcelona, aquí en Vitoria, vamos a poner en Vitoria, para el próximo concierto me compras estos utilities y vas a tener acceso a comprarte la cerveza y a hablar con el cantante. Pero mira, el concierto va a ser el año que viene. ¿No? El concierto va a ser el año que viene. Yo quiero comprarte un utility para utilizarlo ya. Si tú me haces pagarte esta utility, darte este dinero, este avance de dinero, pues el concierto del año que viene a lo mejor ni se hace, a lo mejor no tiene éxito, a lo mejor ya no vale esto. Por lo tanto, tú estás entrando en riesgo, estás afrontando un riesgo. Eso es una security. Por lo tanto, es muy difícil realmente vender utilities. El grave problema a la hora de contabilizar es si fuera una utility, que sería como que, si vendes una utility, ¿eso qué es? Un anticipo. Un anticipo de venta. Nada más. Estoy dando dinero por anticipado de un producto que voy a consumir posteriormente. Si estoy comprando una security, lo que tengo es una acción, lo que sea, como normalmente. ¿De acuerdo? Y si estoy comprando un payment, esto es lo que me han preguntado anteriormente, más o menos lo tenemos claro, ¿no? Cómo tenemos que contabilizar o clasificar estos tokens. Pero si es un Bitcoin, ¿cómo lo contabilizo? Si es un Bitcoin o es un Ether, es decir, son medios de pago, pero no son moneda legal, entonces, ¿qué figura me creo yo para contabilizar esto? No puedo meterlo en tesorería, no es dinero legal. ¿Dónde lo meto? Pero es algo con lo que puedo comprar cosas. En mi contabilidad, ¿dónde la contabilizo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde contabilizo mi contabilidad? ¿Algo con lo que puedo comprar algo pero que no es dinero y no puedo poner en tesorería? ¿En inversiones? Pero no es una inversión financiera. Si es una inversión financiera, lo pones en inversión financiera. Pero si es un medio de pago que tú utilizas para comprar otros productos y, de hecho, luego ese Bitcoin que tú tienes en tu contabilidad lo vas a utilizar para comprarte un coche. Vas a pagar un coche con eso. Por lo tanto, al final se ha determinado que se mete con efectos comerciales. Se determinó y lo tenemos que meter en algún sitio. Lo metemos en efectos comerciales y cada vez que cambias el efecto comercial por un coche es una permuta. Y la tratas igual que una permuta comercial. Con los mismos, igual, o sea que la contabilización al final, ¿qué es? Es encontrar esto que estoy contabilizando, ¿qué es? Lo clasifico y una vez lo tengo clasificado, aplico la normativa existente. No me tengo que crear normativa nueva para los bitcoins ni para nada. La normativa ya está creada. Es simplemente entender qué estás contabilizando. Una vez entiendes qué estás contabilizando, lo contabilizas como siempre, como toda la vida. Si tú eres un minero y minas bitcoins, ¿qué es? Eres una empresa que te dedicas a la minería. Eso significa que lo que tú haces es validar las transferencias que te realizas en la cadena de blockchain. Cada vez que tú minas algo, te da la red, nadie te da blockchains. Es un sistema informático que genera un numerito que es un Bitcoin y te lo da a ti. ¿Esto qué es? Como el oro. Las empresas mineras que sacan oro de la montaña, ¿dónde meten el oro en su contabilidad que acaban de sacar de la montaña? Existencias. Por lo tanto, la empresa Riot, que yo el otro día la vi, era una empresa americana que es minera, y la pone como ingreso. Se pone el Bitcoin que genera como ingreso y además lo va valorando en Bitcoin. Ya sabéis que era muy fluctuante y su valor es muy fluctuante. Bueno, pues lo cambia de ingresos, lo tienen ingresos y los ingresos los va cambiando en función de la fluctuación del Bitcoin. Que esto cuando se lo enganchen va a ser brutal. O sea, esto tiene que ser una existencia y hasta el momento que tú no lo emites y se tiene que valorar y haga una existencia. Por lo tanto, tú tienes que valorarlo a coste. ¿Cuánto te ha costado minar? Pues el precio de los salarios que pagas a tus mineros, la electricidad, tal. Y una vez lo tienes a coste, luego cuando lo vendes al precio del mercado. Es decir, tú al final no tienes que diseñar, no diseñas nada nuevo. Estás aplicando lo que existe, simplemente reconoces lo que es y lo utilizas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las ICOs no tienen... Aquí entramos demasiado en el tema ICOs, que tampoco me gustaría entrar. Simplemente ya para ir concluyendo y dar tiempo, si no, no sé cómo vamos. Pero así, por ejemplo, si hay preguntas, si alguien quiere preguntar, para que veáis un poco cómo está el mundo este. Esta es la evolución. Esto es la evolución de token sales, es decir, la cantidad de tokens que han sido vendidos. Marzo de 2018, veis el incremento exponencial que está teniendo. Estas son las últimas ICOs que se han hecho. Las más grandes y la mayor, hasta el momento ha sido Petro, que es el famoso, ayer en la conferencia europea de blockchain vino
uno de los subsecretarios de no sé qué de Venezuela y nos explicó lo que es el petro, con la consecuente abucheo por una parte del público que le gritó. Fue un momento tenso, bastante tenso, porque el hombre, claro, en el momento que dijo este petro está basado en las reservas naturales de Venezuela, en el petróleo, los diamantes, etc. Y entonces un hombre del público gritó: eso es de la población, le estáis quitando eso a la población, ¿no? Pero además súper enfadado porque era venezolano además el que gritaba. Y entonces ahí hubo cierta tensión. Pero bueno, están creando en Isla Margarita lo que quieren que sea el Silicon Valley de Latinoamérica. Están invirtiendo muchísimo en blockchain, está creando toda una legislación de blockchain, están intentando dar una serie de seguridad a los inversores para que compren estos petros y de alguna manera hacer algo con Venezuela, que no sé si lo van a conseguir. Luego tenemos las registradas en la SEC. Estas son ojo, que son STOs, ¿veis que no son ICOs? Las ICOs son las que están desapareciendo, las ICOs son las que se saltaban cualquier tipo de regulación, las que vendían tokens como si fueran vender manzanas en el mercado. Ya no puedes vender manzanas en el mercado, ahora tienes que hacer STOs. STOs son Security Token Sale. Tú lo que vendes casi siempre, casi todas las empresas lo que venden son securities, son productos financieros porque lo que necesitan es financiación y no va a ser gratuita. Va a ser el mismo tipo de coste que con cualquier otro tipo de sistema. Esto es por regiones o por países. Estados Unidos son los que más tienen, Rusia, Irlanda, España está, ni está. Aquí, mira, la pequeñita ahí en azul, al lado de Ucrania. Estamos al lado de Ucrania, no sé si esto... Si lo veis. Los que quieren hacer ICOs, ¿dónde se van? A Gibraltar, a Estonia, a las Islas Caimán, a donde les dejan hacerlo. Esto a nivel jurídico o nivel legal es muy complejo, porque tú te vas a las Islas Caimán a hacer tu ICO, porque aquí no te dejan hacerla, pero luego los tokens los vendes a nivel global. Es decir, que igualmente caes o sea, te pueden denunciar si operas en España o en cualquier otro país donde esto no está permitido, o sea, que tampoco te escapas. El petrotoken será un criptoactivo soberano respaldado por los activos petroleros, esto ya es lo que hemos hablado, y servirá para comprar bienes o servicios como plataforma digital y como instrumento de ahorro, inversión, etc. Es interesante analizar este caso, yo creo, porque tiene connotaciones muy políticas y muy complejas. Bueno, aparte de los retos, yo ya no diría nada más que esto, que nos ponen la tecnología Bitcoin, blockchain, perdón, no sé si lo vemos, está justo a la bajada, encima de Commercial UABS y al lado de Community Fusion, que lo que te dicen está una implantación de 5 a 10 años. Para la mass adoption, es decir, la adopción general, es decir, cuando vosotros podáis tener acceso a nivel normal, se planea para el 2025, entre 2020 y 2025, en la que ya estará implantado, si no blockchain, una tecnología DLT a nivel masivo. No sé cómo lo veis. Y, por último, el potencial que tiene esta tecnología si la combinas con Internet of Things. Aquí lo que te dicen es que, ¿sabéis que ahora todo, no sé vosotros, pero bueno, sobre todo la juventud, yo tengo una hija de 14 años y supongo que vosotros también, y sabéis lo que hay, están constantemente en Instagram y en las redes y todo el mundo sabe lo que haces en todo momento. Estoy desayunando, mirad mi desayuno, todo es así, ¿no? Lo que te dicen es que en breve ni siquiera vas a tener que escribirlo. Tú tendrás chips por todos los sitios, por lo tanto, los propios chips se van a comunicar con el mundo exterior, van a decir dónde estás y qué estás haciendo a todos los sitios, se van a comunicar con la red blockchain y luego incluso a nivel vuestro de contabilidad, en una empresa, las máquinas, todo van a hablar. Yo soy una máquina que pertenezco a ti, que hace tanto tiempo que estoy funcionando y que esto lo he hecho así, así y así. Es decir, cuando te digan, no, esta máquina los años que tienen, ya ni siquiera tendrás que mirar la factura, sino que el propio chip de la máquina ya te va a decir esa máquina, dónde ha estado, qué ha pasado y cuánto ha producido. Espero que os haya quedado más o menos claro. Muchas gracias. Y si hay preguntas. Bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta relacionada con, si queréis, con la exposición que ha hecho Luz. ¿No? Perfecto. Y si yo quería agradecer a Luz la exposición por varios motivos. Primero, creo que lo ha hecho de una forma, nos ha transmitido de una forma relativamente sencilla, una cosa que para nosotros, para mí por lo menos, es muy complicada.
Segundo, nos ha creado una inquietud con respecto a la evolución que va a tener nuestra profesión en el futuro, que cada vez parece que es más cerca, aunque cada año hablamos de blockchain, cada vez lo vemos más cercano. Y en tercer lugar, le damos las gracias porque nos ha transmitido cómo contabilizar un Bitcoin, cosa que yo creo que la mayoría de la gente no lo tenía muy claro. Nada más, muchas gracias por su atención y seguimos. Gracias. Perdón, ahora hay un café y luego seguiremos a las 12, me parece que es la continuación. Gracias.
con Albert, ahí está, ¿no ves? Aquí siguiendo. Por ahí, ahí está, María Eugenia. ¿Te estoy viendo? Bueno, pues si os parece, damos inicio a la sesión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión que hemos titulado Nuevos informes de auditoría ANRAS un año después. Mi nombre es David Tejada, soy el responsable del Departamento Técnico y de Calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, una de las dos corporaciones aquí representadas hoy, junto con REA y Colegio de Economistas. Llevo en el departamento como responsable el último año y medio. Y quiero señalar o reseñar esto, porque aunque parece un periodo corto de tiempo, la verdad es que ha sido un año y medio bastante intenso. Bastante intenso por una cuestión fundamental, que es sobre la que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? La aplicación de la nueva normativa sobre informes de auditoría. Ha sido este el primer año de aplicación, el año que hemos dejado, el 2017. Y la concreta cuestión sobre la que venimos a hablar, que es sobre los aspectos más relevantes de auditoría o AMRA, ¿vale? Nos vamos a concentrar o centrar en esta cuestión, en los aspectos más relevantes de auditoría, que no en las cuestiones claves de auditoría, que es otro tema, aunque va muy de la mano, pero yo creo que es precisamente los AMRA y la peculiaridad que ha tenido esta cuestión en España, lo que está requiriendo y está exigiendo pues, un ejercicio de reflexión por parte de la profesión, ¿no? Me gustaría ponerme hace un año cómo estaba la profesión, cómo la situación, cómo se sentía la profesión hace un año por estas fechas, finales de noviembre del 2017. Y la sensación que yo percibía era una situación de desasosiego, incertidumbre, ¿verdad?, ante la necesidad de realizar lo que siempre intentamos, ¿no?, hacer una adecuada aplicación de la normativa. Una normativa pues, que era muy compleja, una normativa novedosa, una normativa que no tenía referencia, no tenía referente, no tenía comparación en el mercado internacional. Lo único que teníamos en determinados países, algunos dentro de la órbita de la Unión Europea, era experiencia en entidades que no entraban ni siquiera dentro del alcance amplio que tenemos en España sobre entidades de interés público, es decir, solamente entidades cotizadas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, las comisiones técnicas de las corporaciones, aquí representadas, los departamentos técnicos de las corporaciones, pues nos pusimos a trabajar por dos vías, ¿no? Una vía fue la de intentar entender junto con el regulador esta adecuada aplicación de la norma, y de ahí surgió la consulta número 1 de auditoría del BOICAD 113, que nos vino a decir que efectivamente podían emitirse informes de auditoría de entidades de no interés público sin contener AMRAs, aunque no se concretó, no en detalle y yo diría tampoco de manera general, qué casos deberían de ser los que se deberían tener en cuenta para ello. Y también trabajamos ampliamente en un proceso de desarrollo de guías, de guías para asistir a nuestros miembros, asistir a todos vosotros en el proceso de aplicación de la norma, ¿no? Mediante notas técnicas, mediante ejemplos de redacción de ANRA, mediante bases de datos recopilatorios. Está por aquí Gonzalo Casado y sabrá lo que digo sobre aquellos que fueron los primeros en emitir los primeros informes, ¿no? Fundamentalmente las AIPs, las cotizadas, y que también nos dieron guía para poder desarrollar nuestro trabajo en las no AIPs. Y fue un año, pues, en definitiva, para todos muy duro. Ha pasado ese año, nos encontramos aquí a finales de noviembre, y toca el momento de la reflexión. Reflexión que no estamos haciendo nosotros por primera vez. Yo tengo que decir que en el Congreso de Toledo del Instituto se hizo esta reflexión, hubo una sesión sobre este tema. Yo creo que ambas corporaciones en Galicia hace pocos días también han hecho esta reflexión
y vendrán más reflexiones seguro, siempre con el objetivo que estamos comentando, el de una adecuada aplicación de la norma, que es lo que pretendemos siempre y con la que esperamos seguir contando, obviamente, como no puede ser de otra manera, con la asistencia de nuestro regulador para ello, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar la sesión? La sesión se va a organizar mediante una serie de preguntas que hemos decidido, consideramos son preguntas de interés sobre las cuestiones que han surgido en base a la experiencia en este primer año de aplicación y con el objetivo de bueno, pues concluir sobre lo que entendemos o nuestros moderadores entienden cuáles han sido las principales políticas, decisiones o criterios adoptados en relación con estas cuestiones asociadas a los AMBRA que la profesión ha adoptado mayoritariamente, ¿no? O al menos, desde luego, desde su propia experiencia. Para ello se van a apoyar, como digo, en su propia experiencia y también se van a apoyar en el caso del Congreso en una encuesta que se realizó allá por septiembre y además que fue objeto de difusión durante la sesión que os he comentado en el Congreso de Toledo y también en ciertos sondeos, obviamente, como no, que en la Corporación de REA Economistas se ha hecho en relación con pues, estas cuestiones, ¿no?, que han surgido, con el objeto de dar una visión de más o menos cómo estamos viendo y las posibles diferencias, ¿por qué no?, que pueda haber en ciertas cuestiones sobre las preguntas y las cuestiones que vamos a ir desarrollando. En ese sentido, sí os pediría que participéis lo máximo posible, pues seguro enriquecerá el debate y generará, bueno, pues como digo, un debate mucho más productivo para todos. Yo, sin más, voy a presentar a nuestros ponentes, que creo que no merecen, por supuesto, no necesitan presentación. Están en su casa, están jugando en casa, los dos. A mi izquierda está Txema Valdecantos Bengoechea. Txema es economista y auditor de cuentas. No me has puesto desde cuándo, no sé si es porque no quieres decirlo, pero bueno. Socio y responsable del Sistema de Control de Calidad de Benfix Auditoría. Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores Consejo General de Economistas. Miembro del Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría y del Borrador del Reglamento de Auditoría en representación del REA Auditores en el ICAC, con lo cual has debido tener un poquito de trabajo, ¿no?, en un último año, ¿no?, probablemente. Mano a mano. Miembro del Comité Directivo del REA Auditores del Colegio Vasco de Economistas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, o AECA. Creo que no me he dejado nada. Bueno. Y a mi derecha está Enrique Asla García, socio de KPMG, presidente de la Comisión Técnica de Calidad del Instituto, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto, miembro ejerciente de ROAC, socio responsable de práctica profesional en KPMG España, socio de KPMG responsable de la relación con los reguladores contables, miembro del Grupo Global de KPMG Internacional de Reconocimiento de Ingresos, una norma que se nos viene dentro de poco, como todos sabéis, a nivel nacional. Miembro de diversos grupos técnicos de KPMG Europa para el análisis de la interpretación de las normas internacionales de información financiera. Vocal del Comité Consultivo de la Contabilidad del ICAC y miembro de la Junta Directiva de AECA. Yo, antes de empezar con la ronda de preguntas, quería hacer... Vamos a ver. No sé qué sé. La tenemos, pero he debido tocar algo. A ver, ahí lo tengo. Fenomenal. Nada, un repaso muy rápido sobre la norma técnica en cuanto a la... ¿Qué nos dice la norma? Las normas de auditoría respecto de la identificación de los AMRA que se han de comunicar en los informes de auditoría. Yo creo que a todos os sonará probablemente esta transparencia, pero como recordatorio, yo creo, y contextualización de lo que dice la norma al respecto, antes de dar entrada, nos viene bien, ¿no? Primero, lo que dice la norma es que el auditor, de los asuntos comunicados a los responsables de gobierno de la entidad, debe seleccionar aquellos asuntos que han requerido una atención significativa del auditor. Para ello, la propia norma nos da guía y nos exige
algo que no nos es extraño, ¿no? El juicio del auditor. Y de estos asuntos, la norma le exige de nuevo al auditor pasar un filtro a posteriori, que es seleccionar de entre estos aquellos asuntos de mayor significatividad. La norma también da cierta guía al respecto, pero también requiere, de nuevo, el juicio del auditor. Si volvemos un paso atrás de los asuntos que han requerido una atención significativa del auditor, estos deben ser seleccionados de 3 grandes áreas: riesgos significativos o áreas de mayor riesgo de incorrección material, áreas de juicio significativo o hechos y transacciones significativas. Bien, estos 3 casos son de aplicación para las entidades de interés público, pero no lo son en los 2 últimos para las no EIP. Si bien, desde mi punto de vista, yo creo que en muchos de los casos, los casos B y C que veis en la transparencia, al final acaban subsumiendo en el caso A, y en esta concreta cuestión no hay grandes diferencias, o no acaba habiendo grandes diferencias entre una IP y una no IP. Y de todo esto lo que te dice la norma es que tiene que estar documentado. Tiene que estar adecuadamente documentado ese juicio del que estamos hablando que ha utilizado el auditor para llegar a la identificación de los aspectos más relevantes de auditoría. Como bien sabréis y habréis experimentado todos este año, esta no es una cuestión para nada fácil y sencilla. Pues bien, sin más, y si os parece, pasamos a realizar o iniciar la ronda de preguntas de la sesión. La primera pregunta versa sobre los informes SINAMRA. Recordad que había comentado la consulta que allá por marzo dio respuesta el ICAC en relación con esta concreta cuestión, si podían o no podían y en qué casos no podía haber informes SINAMRA. Y la pregunta versa sobre qué políticas, qué criterios se han adoptado por los despachos, por vuestros despachos o por los despachos a los que podéis haber tenido acceso en esos sondeos, en esas encuestas, en relación con este tema, sí o no, de qué porcentaje podemos estar hablando, en qué casos concretos, es decir, ¿hay alguna política que haya dicho en estos casos, siempre en estos casos, nunca? Que, si te parece, Chema, empezamos contigo. Bueno, iba a decir, me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Pero vamos. Yo creo que si nos situamos en enero del 2018, que es cuando empezamos, siendo el año natural, y tenemos que aplicar esta nueva sección del informe de auditoría, pues nos ha producido inquietud, ¿no? Inquietud de cómo lo debemos hacer y cómo lo podemos organizar dentro de nuestras organizaciones o firmas de auditoría. Empezamos a estudiar, a leer la NIA. Las NIA para mí siempre han sido complicadas de lectura. Yo leo la NIA-E 701 adaptado al Reino de España por esos guiones. Creo que es para empresas cotizadas. Se pone también el requerimiento 5 de la propia NIA que por mandato reglamentario, y en este caso por el artículo 5, no sé si el 1 tiene algo que ver, de la LAC, se aplica al Reino de España y bueno, pues ahí empezamos a leer qué se ha hecho en el mundo anglosajón, como tú bien lo habéis comentado, David. Y claro, nos encontramos, en el mundo anglosajón pues están las cuestiones clave de auditoría, y vemos que en el año 2016, AECA publica además un trabajo al respecto, de las 100 empresas más importantes de Londres que cotizan en Londres, eran de las 4 Big Four, pues todas las cuestiones clave de auditoría se estaban basadas en informes de expertos independientes. Digo, bueno, será por circunstancias del encargo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos aprendiendo un poco. Leemos la NIA, vemos lo que ha pasado en el mundo y empecemos a leer lo que se están diciendo, pues varios artículos de prensa, ¿no? Unos sí, otros no y tal. Nosotros desde el principio, y por soy auditor de provincias, auditor de cuentas de provincias, y por el tipo de encargo que tenemos, pues no se lo veíamos. Y tampoco entendíamos, y eso lo hemos hecho en el grupo de normas, ¿por qué es esto en el Reino de España y en el resto de Europa, ¿no? Y no, si queremos que sean las NIAs comunes a todo el mundo mundial, ¿por qué nosotros esta peculiaridad? También nos preguntábamos eso. Y luego venía el nombre también, ¿no? Porque se ha llamado aspectos más relevantes de la auditoría. Y ahí tenemos un poco de culpa nosotros, porque cuando empezó esta discusión, en no IP
la idea del borrador era riesgos más significativos de la auditoría. Joder, nos pusimos de los nervios, claro, porque una nueva sección con ese título nos daba miedo a no IP, cómo le iba a entender primero la entidad que nos paga, el cliente, ¿no? Sin más, manteniendo esa independencia nunca absoluta, sino suficiente, entiendo, ¿no? Entonces, ahí propusimos este título. No riesgo. Queríamos que fuese cuestiones clave de auditoría, aunque, como tú bien has dicho, solo se aplicase del requerimiento 9 de la NIA el apartado A, ¿no? Pero ante riesgos más significativos de la auditoría, y yo creo que el ICANN nos dijo que no, porque eso era para tema de IP, pues nos fuimos a aspectos más relevantes de la auditoría, que en las siglas es ANRA, ¿no? Que, como comentaba, pues viéndola, parece que es un dios antiguo del antiguo Egipto, ¿no? De An, Mon y Ra, que era el dios de dioses, y el Ra, el dios de la luz. Nos ha quedado un ANRA, que así nos ilumina mejor esta sección del informe, ¿no? Es decir, que en nuestras firmas y en todas, yo creo que es asociego, enterarnos, saber y intentar hacerlo bien y empezar a hacer documentos. Enrique, que tiene más currículum que yo, ¿verdad? Sí, pero yo no soy egiptólogo, entonces no. Bueno, yo creo que es el tema, la NIA 701, yo creo que ha sido objeto de bastante debate, sobre todo por aquello de manejar las expectativas. No cabe duda que en un primer año de aplicación práctica de cualquier norma, pues surgen dudas, interpretaciones, me quedaré corto, me quedaré largo. Y un poco yo creo que es el proceso que hemos seguido, pues las firmas con independencia del tamaño, auditores individuales, despachos, firmas medianas, pequeñas, grandes. Nos hemos enfrentado a la 701 pues desde una perspectiva de que los cajetines, cuando hablaban de cuestiones clave de la auditoría o de AMRAS, lo que aclaraban, bueno, pues se decía aquello de que una empresa cotizada, una IP, es raro que nos enfrentemos a una situación en la que no hayamos identificado pues, esta cuestión clave o este AMRA. Y también, bueno, la norma es clara y expresa en cuanto que no tiene por qué haber AMRAs en todos los casos, ¿no? Y ese es un poco, yo creo que ha sido el debate, porque cuando te enfrentas a cuestiones clave de auditoría, cuando te enfrentas a aspectos más relevantes de la auditoría, no cabe duda que nos estamos incorporando un concepto relativo. Siempre hay algo más relevante que lo siguiente, ¿no? Y por lo tanto, la primera duda que nos surgió es obligatorio, y luego hablaremos tal vez de este tema, ¿es obligatorio incluir o no incluir en nuestro informe pues, estas cuestiones? Nosotros desde el Instituto, por ver un poco qué ha pasado durante el año, hicimos un estudio. Yo creo que lo que es importante es ver este proceso de decantación, cómo nos hemos enfrentado los auditores a esta nueva normativa, qué ha pasado y que probablemente nos ayude a entender lo que pasará. Desde el Instituto hicimos una encuesta en la que participaron 100 despachos. El grado de cobertura fue bastante amplio. Lo que tenemos es el 65% de los informes emitidos pues participó de alguna manera en la encuesta. Evidentemente no es una muestra estadística, luego por lo tanto todas las conclusiones de las que vamos a hablar pues simplemente son datos fácticos y por lo tanto sujetos a distintas interpretaciones, pero bueno, es lo que tenemos en estos momentos y sin duda será el inicio de encuestas similares que vamos a practicar. Respondiendo a tu pregunta, David, lo que vimos es que en ese colectivo, insisto, que no es cuestión de extrapolar y yo creo que tampoco lo que quiero que quede claro desde el principio, creo que no podemos decir qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Decíamos que es juicio del auditor y por lo tanto dentro de ese juicio del auditor los juicios tienen que ser juiciosos, pero siguen siendo juicios. Lo que hemos visto es que en este colectivo al que nos hemos dirigido, lo que estábamos viendo es que los informes sin AMRA se movían en torno entre el 1 y el 5%. Es decir, nuestra conclusión, con todas las limitaciones y caveats a los que me he referido, es que en estos momentos, ese colectivo que ha participado en la encuesta, pues sí, de forma abrumadoramente mayoritaria, un 96% de los encuestados han dicho que solo entre el 1 y el 5% de los casos, comparando informes sin AMRA con informes con AMRA, pues es lo que nos hemos encontrado. Entonces, parece, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que seamos conservadores, puede ser que sí. Primer año tenemos miedo, puede ser también que sí, pero yo creo que también un poco la lectura de este elemento cualitativo de qué ha sido más clave en la auditoría, que has hablado con los órganos de dirección, pues siempre has hablado de algo y siempre insisto que hay cosas más relevantes que otras, ¿no? Luego, por lo tanto, este es un dato que, bueno, no sé si es enriquecedor o clarifica o no clarifica, pero en estos momentos nos estamos enfrentando, o nuestro colectivo, el colectivo que ha participado en la encuesta, sí ha tenido una respuesta de forma mayoritaria a la inclusión de párrafos de AMRA.
A nosotros también nos preocupaba, y me imagino a todos, si el aspectos más relevantes de la auditoría ha llevado engaño a los auditores de cuentas a la hora de redactar estas. Primero, de decir, ¿no? de situarnos en nuestra cabeza y con la norma, sí, porque un aspecto puede ser relevante, pero no quiere decir que sea un riesgo significativo, que es lo que dice el requerimiento A de la NIA-701, y no sé si la puede llegar, es decir, puede ser importante en el activo, pero no quiere decir que sea un riesgo significativo, que luego sea el más significativo y que lleva alguna incorrección en los estados financieros. Yo no sé si con el nombre, reflexionando, pues, y la culpa la reconocemos nosotros, hemos acertado del todo, aunque nos preocupaba mucho más el riesgo. A mí me hubiese gustado que se hubiese llamado cuestiones clave de la auditoría, que solo fuese con el requerimiento A, ¿no? Nosotros también, como dice, cuando empezamos la costera de la auditoría en términos marítimos, pues en enero fue tremendo. Ya en febrero, el 14 de febrero, San Valentín, yo creo que es la fecha, presentamos un primer documento ya nuestro sobre el tema, yo creo que hecho con cariño, por eso elegimos ese día, digo yo. Y ahí empezamos a decir que no, vamos, y lo dice, como bien has dicho, Enrique, no tiene que haber en todos los informes de auditoría un ANRE per se. Si lo hay, habrá que ponerlo. Entonces ya nos tenemos que adecuar, primero, lo que dice la NIA y segundo, lo que dice el requerimiento 28 de la NIA 315, si es complejo, si hay estimaciones de la dirección y tal. Y también empezamos a ver que el requerimiento A, que dice que tenemos que aplicar en la NOIP, a veces el B y C se puede convertir en el A, es decir, que es un círculo, ¿no? Y bueno, pues hemos ido aplicando. La idea también, y lo que ha pasado en estas firmas de auditoría y nos han transmitido, es que empezamos de más ANRAS a menos ANRAS. Es decir, en enero había una predisposición a poner ANRAS y a redactarlos. Nos enfrentamos además a una nueva estructura del informe. Desde el año 2011 yo creo que es la tercera cambio de estructura de informe significativa, que todos pensábamos que como empezábamos con la opinión, pues igual solo leían la primera sección y ya no pasaban a las siguientes, ¿no? Pero bueno, esa era una idea, ¿no? Y yo creo que ahí hemos ido poco a poco de más a menos, de más a menos. En marzo el ICAT emite una consulta en lo que yo creo que lo deja claro, que no tiene por qué, lo dice la propia NIA, incluso en las entidades de interés público. Entonces yo creo que en función del encargo donde estamos y la estructura de pymes, pues vamos bajando esa predisposición a poner ANRAS, sin entrar luego en su redacción y el no concluir y dar observaciones. Y si el tercero lector, ya no solo la entidad auditada, si lo entiende o no, eso es otra historia, ¿no? Sí, muy bien. La segunda pregunta que hemos considerado de interés se refiere a, una vez incluido, en los casos de haber incluido AMRA, ¿cuál ha sido el número medio aproximado, el número medio habitual en vuestros despachos, por vuestra experiencia, en esos sondeos, que se han incorporado, que se han comunicado en los informes de auditoría? Y si, bueno, pues los datos que os salen, pues consideráis que son razonables, ¿no?, en este primer año de aplicación. Bueno, sí. Si quieres, Enrique, ahora. Bueno, pues también formaba parte de la encuesta. Yo creo que también era cuando te enfrentas, como decía al principio de mi intervención, a un tema novedoso, siempre tendemos a compararnos, ¿no? ¿Qué han hecho mis compañeros, mis colegas de profesión, cómo se han enfrentado a esta norma de auditoría? Tenemos un número de informes emitidos muy relevantes y desde el punto de vista de la estadística siempre nos ayuda a ver en qué percentil nos estamos moviendo. Sinceramente, también aquí nos ha sorprendido los resultados, porque cuando estábamos hablando no necesariamente IP, sino estábamos hablando de todo el colectivo, nos hemos encontrado con una media de aproximadamente casi tres informes, bueno, tres AMRAs por informe, ¿no? Realmente sí pensábamos que tal vez cuando bajábamos, cuando no estábamos hablando de esa gran empresa o entornos de grupos consolidados más complejos, pues sí pensábamos que tal vez el número de ANRAS tenía que ser más inferior, pero lo que nos salen los datos fríos y sujeto, como hemos comentado también, a un montón de interpretaciones, todas ellas sin duda válidas, es que estamos hablando de esa media tan elevada, ¿no? Ya os he dicho que nuestra idea de comentar este tema en una exposición de cómo hemos ido avanzando en el conocimiento de la norma a lo largo del año. Ya cuando nos da la tranquilidad y el pensamiento lo considerábamos así, la consulta del ICAT, de que no tiene por qué haber ANRA en una entidad que no sea de interés público, y vamos teniendo más conocimiento de la norma, o entendemos que lo tenemos,
nos vamos a dar cuenta que no, un aspecto, lo que he comentado más relevante del auditor, es un riesgo significativo, aplicando nuestro juicio profesional. Y, por lo tanto, no tendremos que poner un arra si no lo consideramos así, ¿no? Hemos intentado cumplir las normas técnicas, sin duda. Está además aquí Enrique Rubio, no voy a decir otra cosa, claro. Y nos preguntamos si hemos aportado al final valor añadido, ¿no? ¿Hemos aportado valor añadido en esta sección, en nuestro informe, como se ha pretendido? Para ese lector, no solo de la entidad, claro, de la entidad auditoria, sino cualquier tercero. ¿Nos ha entendido mejor el resultado de nuestro trabajo y de la auditoría realizada? Aquí, digo, juzguen ustedes o vosotros, ¿no? Ahí me quedo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que esta sí tiene un poquito más de controversia, ¿no? Sobre cómo proceder y los riesgos que pueda tener la decisión al respecto, ¿no? Es sobre la introducción de los informes, introducción en los informes de auditoría de los resultados de los procedimientos, ¿no? Es decir, qué políticas, si hay una política adoptada por los despachos con carácter general, es decir, introducir estos resultados de estos procedimientos sí, o introducir el resultado de estos procedimientos no. Y en su caso, en caso de que se introduzcan, bueno, pues cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí también hay una reflexión que hacer sobre cómo redactar los resultados de los procedimientos. No sé qué experiencia habéis tenido vosotros en relación con esta cuestión, si queréis, Chema. ¿De procedimientos de serie? Resultados de incorporación, introducción sí, de los resultados de los procedimientos en el apartado de AMRAS, en los informes de auditoría. Nosotros lo que hemos hecho también, a raíz de, claro, cuando nos entramos, empezamos a darle vueltas, sino cómo hemos actuado como firma de auditoría y firmas de nuestra corporación del REA, cuántos AMRAS hemos puesto, en qué tipo de entidades, ¿no? Sobre cómo ha versado su contenido, cómo lo hemos redactado, ¿no? Porque al final, cuando creamos documentos para ayudarnos en su redacción, pues venían del mundo anglosajón, había que adecuarlos un poco a esta normativa, perdón. Y luego, claro, el arras del periodo. ¿Y qué pasa en el ejercicio que viene? Ya pensábamos, decíamos, ahí va, si hay una combinación de negocios y yo cual pongo un ANRA, bien, aquí se me acaba el periodo. Pero si pongo sobre ingresos, que muchas veces alguien nos ha dicho que en ingresos puede haber fraude, aunque luego en un estudio que ha hecho, yo creo que uno de tu firma además, Enrique, ¿no? Pues el auditor externo solo descubrimos el 3% de los errores de fraude en ingresos, solo el 3%. Entonces, si ponemos un ANRA en ingresos, el año que viene, ¿qué pasa? Aunque sea del periodo, ¿se convierte en sin idea? Bueno, empezamos a darle vueltas a esto. ¿Nuestro cliente lo ha entendido? O lo consideran, os acordáis como en su día, o como ahora también tenemos el párrafo de énfasis, ¿no? Salvo que no afecta a mi opinión, entonces ¿para qué lo pones? ¿No? Nos decía el cliente, ¿no? Entonces, ¿esto qué o por qué? Todas estas preguntas, a raíz de esto hemos intentado más trabajo, sí, la redacción, ¿cómo lo hacemos? Si habíamos incrementado nuestros honorarios por este tema, vamos, os podéis contestar vosotros mismos, ¿no? Y luego otro tema importante es, claro, nos ha exigido documentarlo, porque está relacionado con la 260, que hay que, al órgano de gobierno, tenemos que, de forma verbal o escrita, tenemos que dejarlo documentado y tal. No solo se queda en voy a poner en mi informe la sección, sino claramente con la norma, pues si hemos hecho una matriz de riesgos, hemos comunicado, hemos dicho al órgano de gobierno, y es decir, lo hemos documentado correctamente, ¿no? En definitiva, esta peculiaridad que tenemos en el Radio de España, diferente de Europa, sí ha merecido la pena, ¿no? Así concluíamos. Bueno, este sin duda también ha sido uno de los aspectos especialmente objeto de debate, porque ya la propia norma advertía que, bueno, que teníamos que tener mucho cuidado con la redacción de un ANRA, pues que no se pretendiese o se concluyera que estábamos dando una opinión parcial sobre el área objeto de nuestro análisis. Y parece que, un poco pues, siguiendo esta encuesta, pues parece que esta ha sido la razón fundamental, porque de una forma mayoritaria pues nuestros encuestados han dicho que no estaban incluyendo conclusiones sobre una vez hecho todos los procedimientos, no llegaban a una conclusión.
Es curioso que también como parte del proceso de encuesta, cuando hemos tratado de analizar un poco los datos, nos hemos dado cuenta que en aquellos casos en los que había conclusión, en muchos de ellos existía una provocación del cliente, una provocación siempre en términos positivos, ¿no? Porque estábamos hablando de que ya la contabilidad es compleja, por supuesto que es compleja, y pues cuesta a la gente, cuesta entender los principios contables y las normas de registro de valoración, pero cuando estamos hablando de una herramienta que tienen que utilizar como parte normal de su proceso de formulación de cuentas, aquí estamos hablando del informe de auditoría. El informe de auditoría, por mucho que somos auditores y nos parece que cuando utilizamos toda esta jerga, que solo nos entendemos nosotros mismos y a veces con dificultad, claro, esta jerga la tenemos que empezar a trasladar al cliente, y el cliente se encuentra con que a medida que el informe pasaba de una página o página y media, dependiendo del font, del tipo, del tamaño de letra que utilizabas, el cliente se ponía nervioso. Cuando empezamos a explicar esos AMRAs y los informes de auditoría nuestras opiniones empiezan a ser más gordas que antes, la respuesta natural en muchos casos decía, pero me estás poniendo una salvedad, estoy haciendo algo mal. Digo, no, esto es la nueva NIA 701. Digo, vale, pues termina, por lo menos dime que todo lo hacía bien. Entonces yo creo que decíamos que, si bien es cierto que había primero la parte técnica es la que estaba actuando en forma de freno para no incluir esas conclusiones, lo que estamos viendo es que la gente que ha estado incluyendo esas conclusiones en ese informe ha sido para tratar de evitar que el cliente tenga una percepción negativa de lo que estábamos tratando de incluir en el informe, que supuestamente eran aspectos meramente clarificadores del trabajo realizado, ¿no? Claro, ahí estaba lo que has dicho tú, porque poníamos los procedimientos y nuestro trabajo realizado, y al final, según el artículo 5, observaciones esenciales, no concluir, ¿no? Porque para que no se entienda que es una otra opinión. Como has comentado, pues y yo creo que ahí es lo que nos decían que no se tenía que ver, porque nosotros hemos intentado pues, evitar decir o poner conclusiones, ¿no? Y hay, pues, yo creo que ha sido complicado entenderlo, como bien dices, porque el informe pues, lo tiene. Y luego, además, yo creo que la diferencia entre una EIP, que cuando tú emites una cuestión clara de auditoría, hay una comisión de auditoría que se supone que son expertos o avezados lectores con el que estás tratando. En una no IP, que el término de Talleres López, como acuñamos en el grupo de normas, pues es Juan Palomo, y entonces, ¿cómo lo explicas o cómo lo transmites, ¿no? Y yo creo que claro, es el primer año. Igual luego, como hemos comentado, puede ser que Europa vuelva y nos mire a nosotros y lo cambie. E iremos aprendiendo e iremos aportando este valor. Pero yo creo que al final ha generado inquietud y nos han preguntado nuestros clientes ¿y por qué pone el auditor este riesgo significativo y para qué? Si hay un lector avezado versus un director económico-financiero en la cual decimos que hemos revisado existencias y que parece que todo está ad hoc, dice, bueno, pues verdaderamente frente a terceros y en el propio informe, que es lo único que sale fuera de nuestra firma de la auditoría y que tenemos que ser escrupulosos con él, pues bueno, pues a ese director económico-financiero que le hemos dicho eso y que pone eso y que está todo ad hoc, pues a ese yo creo que lo pongamos en la brava y no digo. Pero generalmente a nuestros clientes, o por lo menos lo que nos han transmitido, es que poco o nada les ha servido esta comunicación para entender el trabajo del auditor y los ANRAS, que 5 firmas del REA que hemos encuestado y hemos mirado, pues han sido del 57%, ¿no? Para que situéis, 57%. Nosotros hemos ido un poco por debajo. Yo, al comentar con David y con Enrique los resultados de la encuesta de esas 100, que se ha dicho que son, bueno, pues para saber situarnos, nos ha causado también un poco de ver el porqué y tal, a ver si lo igual estamos interpretando o hacer mal o no, o dónde está la virtud, ¿no? Para mejorar de cara a que es el primer año, ¿no? Con todas esas dudas que he pronunciado y he mejorado. Y he dicho, para mejorar, ¿no? Al final estás concluyendo, estás viendo y lo que intentas decir. Y nos preocupa, y no sé qué opinarás, Enrique, y tal, de si empezamos con un ANRA de ingresos, ¿cómo lo paramos? ¿Al año siguiente o no lo paramos? Nos preocupa, ¿no? Que se conviertan en sinedía los ANRAs, que igual tienen que ser sinedía, ¿eh? Pero bueno, en principio la norma dice que es del periodo y punto, ¿no? Bueno, es evidente que dice del periodo, pero también lo que dice que, bueno, que por aquello de aportar más claridad, pues se puede incluir perfectamente los aspectos comentados en informes anteriores. De hecho, es bastante normal que el concepto que ha provocado ese riesgo significativo, el área de mayor dificultad, sea un concepto
que normalmente se traslada en el tiempo. Si estamos hablando de una transacción inusual, pues es un elemento, es un one-off. Sí. Si estás hablando de áreas de riesgo, pues bueno, pues si estoy hablando en un sector que el tema de las provisiones por garantías, un aspecto pues que puede tener elementos de complejidad o de subjetividad importante, es previsible que mientras ese cliente nuestro esté trabajando en el mismo sector de actividad, va a seguir manteniendo de forma recurrente ese elemento, ¿no? Puede tener nuevos, pero pues, probablemente por su propio modelo de negocio va a haber una recurrencia en los aspectos que son objeto de un análisis más crítico, más subjetivo. Al final es juicio profesional, ¿no? Totalmente. Según el encargo, y entonces el juicio Totalmente. puede coincidir o no, y según la estructura. Yo creo que también será importante que vayamos igual a perfilar a qué estructuras de entidades hemos hecho o hemos ido, ¿no? Que igual nos puede clarificar, porque en principio pymes, con el concepto de pymes, que yo creo que es la mayoría del 99% del entramado empresarial de este país y de Europa, que haya transacciones complejas. Yo por eso íbamos un poco más a la parte de no ir a muchos arras, que no, pero igual es un error conceptual, ¿no? Que sea complejo lo que nos dice, cómo debemos de identificar ese tipo de ANRAS, ¿no? Y veremos cómo vamos evolucionando y aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que es el objeto, cuando hablaba con David, era del mismo, ¿no? Como personas que estamos dentro de nuestras corporaciones en temas de calidad y a emitir documentos que nos ayuden en la mejor elaboración o emisión de estos informes de auditoría, pues yo creo que eso va a ser muy positivo. De hecho, esa encuesta nos ha provocado. Las encuestas provocan. Las De encuestas todas maneras provocan. es viernes y tampoco nos tenemos que ir con muy mala No, sensación el sin fin duda. de semana. O sea, yo creo que es importante que de lo que estábamos hablando son datos fríos, son datos de una encuesta. Esas 100, bueno, las personas que han participado en la encuesta, insisto, son importantes en cuanto al número de informes, pero no es una muestra representativa. Y también para tranquilidad de todos, bueno, primero insistir en lo que es un juicio profesional. Ese juicio profesional, lo que nos piden las normas técnicas de auditoría, como cualquier juicio que se incorpora a nuestros papeles de trabajo, es que exista una documentación del proceso deductivo y lógico que se ha aplicado para llegar a concluir lo que se ha concluido. Y ese proceso, mi impresión personal es que si ese proceso lo tenemos documentado en papeles, ya se puede cualquier tercero que tenga acceso a nuestros papeles de trabajo puede entender perfectamente el proceso deductivo. En términos de juicio es complicado decir quién tiene razón o quién no tiene razón. Si vamos un poquito a hacer este análisis comparativo en otros entornos como el sajón, que es el que primero se tiró a la piscina con estos temas, lo que nos muestra el análisis comparativo de años de aplicación de esta norma es que todos empezaron el primer año fue pues, un montón de AMRAs. Estamos hablando de unos AMRAs de media muy superior a los que estábamos contemplando en esta encuesta. Lo que se ha visto que una vez se ha ganado en confianza o se ha entendido un poquito más tal vez la filosofía o el análisis conceptual que estaba detrás del AMRA, lo que hemos visto es que se han reducido, no serían AMRAs, serían las cuestiones clave de la auditoría porque eran empresas cotizadas, pero hemos visto que de forma natural se han reducido. Aspectos que también fueron objeto de discusión como pues el riesgo de elusión de los controles por parte de la dirección, el riesgo de fraude en el tema del reconocimiento de ingresos, no cabe duda que son riesgos que partimos con la presunción de que pueden existir en nuestros clientes, más que nada porque así también nos lo dicen las normas técnicas de auditoría. Y de hecho, cuando estábamos viendo lo que pasaba en este mundo anglosajón, lo que nos dábamos cuenta es que el primer año había bastantes informes que incluían el riesgo de desviación gerencial y el riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos. Claro, había probablemente, lo que hemos visto después es que ese tipo de información, siendo una presunción, probablemente no era algo que, salvo que existiera efectivamente ese fraude o ese riesgo, no era algo que realmente fuese de utilidad para el usuario de la información financiera, porque eran aspectos que, que tenemos que analizar como auditores, pero que probablemente no era algo que que utilizaba como elemento de valor el usuario de la información financiera, y lo que hemos visto es que esos riesgos han desaparecido de los AMRAs. Por lo tanto, yo creo que estamos en un proceso, insisto, estamos decantando la norma, creo que nos tenemos que sentir, sin duda, en el ejercicio de 2019 va a ser un ejercicio que todos tengamos más dominio
más dominio de la norma y seguiremos avanzando. Estas encuestas también creo que habrá que repetirlas para ver cómo se evoluciona, ¿no? Yo debemos de creer también en la norma, ahí está y es de obligado cumplimiento para el auditor de cuentas ejerciente, ¿no? Y si realmente aporta o no aporta valor añadido, pero también por eso nos planteamos, o en el revoltijo, en el cóctel de todos los temas, hace poco salía en el periódico que el 35% de la población de España no tiene ningún conocimiento económico-financiero, ¿no? Entonces, cuando te estás, igual vamos poco a poco, o se está planteando en los bachilleratos de meter también asignaturas o en el currículum del mundo económico, ¿no? Pero ha supuesto un esfuerzo de trabajo, ha supuesto un esfuerzo de documentar, es un esfuerzo de todos, y no sé si andábamos con mucha fe, que igual la tenemos que recuperar en lo que estábamos haciendo, sobre todo a los fines que se propone o que se instauró aquí, ¿no? Y esa es un poco la reflexión, y ya en cuanto lo has identificado y tal. También pensamos, igual en el tipo de si íbamos a calificar o no ese informe de auditoría de esa entidad auditada. Porque si había salvedades, decían, uff, qué tranquilidad. Ya hemos puesto salvedades, llegamos a la sección, excepto por las que hemos dicho arriba, pispás. ¿No? Joder, bueno, ya no íbamos a más, ¿no? Dice, oye, pues ha venido muy bien la salvedad. Joder, qué bien, la sección la rellenamos enseguida, ¿no? Porque siempre hay que ponerla, ¿no? Entonces, bueno, pues con la nueva estructura, pues esas son un poco las vicisitudes que sacamos de nuestras firmas de auditoría que nos han transmitido los clientes y los demás, ¿no? Y veremos cómo va y cómo vamos, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo, ¿no? Y cómo vamos, si podemos extrapolar cosas o sacar más documentos que nos ayuden en función de cómo hemos visto el tipo de entidad y tal, ¿no? Que yo creo que igual también puede ser clarificador, ¿no? Porque según el último BOICAT, el número 114 creo que es, donde se habla de la situación de la auditoría actual, entidades grandes, incluidas EIP, son 6.500 o algo así aproximadamente, quiero decir, ¿no? Las demás son todas, según la definición del artículo 3, el 3.9 y el 3.10 de lo que es entidad pequeña y entidad mediana, ¿no? de auditoría, ¿no? Es decir, que las grandes, que son por encima de 20 de activo, 40 de cifra de negocios o 250 trabajadores, son 6.500, ¿no? Según el BOICAP, de los informes que se han emitido, ¿no? Son 60.500, es decir, que el resto son de andar por casa, el taller López, ¿no? Muy bien. Pues vamos un poquito mal de tiempo, así que vamos a acelerar con las dos últimas cuestiones. Una de ellas, aglutino dos en una, que es básicamente, la primera no es tanto una cuestión, la primera parte no es tanto una cuestión, es si ha supuesto esfuerzo de auditoría significativo toda esta cuestión de la que estamos hablando, y si se ha visto compensado con un adecuado incremento o ajustado de incremento en horarios de auditoría. Y la enlazo con la siguiente, que si consideramos que todo este esfuerzo ha tenido otros beneficios, tangibles o intangibles, como pueda ser pues el mejor entendimiento en un momento determinado de nuestros clientes del trabajo que estamos haciendo, la mejora quizá de la comunicación con los responsables, ¿por qué no la mejora de la calidad también en el trabajo de auditoría, o también incluso la mejora de la calidad del reporting financiero, de la preparación de la información financiera por parte de las entidades auditadas? Pues no cabe duda que poniendo el foco, ¿no? De mayor manera y de una manera más transparente, eso seguro, pues quizá también pueda haber tenido alguna repercusión en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia en ese sentido? ¿Qué opinión tenéis? Bueno, yo creo que este es el punto relevante. Yo creo que si cualquier modificación de norma lo que tiene que pretender es una mejora con los usos y costumbres o con lo que se venía haciendo antes. Esta es mi reflexión personal y por lo tanto no es tan insoportable en una encuesta y bueno, abro paréntesis y lo cerraré rápido. Para mí, lo que creo que tenemos un problema de gap de expectativas. O sea, que cuando alguien se está enfrentando al informe de auditoría, ¿qué está esperando de ese informe de auditoría? Y probablemente pues, quede una labor de formación importante, ¿no? Hay bueno, como todos os habrá pasado, sobre todo los que peinamos canas, ya hace mucho tiempo dejé de explicar a mis amigos en las cervezas del viernes a qué me dedicaba, ¿no? Porque después de la conversación se suda, lo que decían, bueno, pero ¿es el momento de invertir en el IBEX o no es el momento de invertir en el IBEX? Bueno, pues la siguiente ronda la pago yo. Había que acabar rápido la discusión.
Ese gap de expectativas yo creo que está, y evidentemente este informe de auditoría yo creo que hemos mejorado mucho en el wording. El wording es un proceso mucho más descriptivo de cuáles son las responsabilidades de la dirección, cuáles son las responsabilidades del auditor. Pero este ejercicio, que no lo hemos hecho, no ha sido objeto de encuesta, creo que esta respuesta no tiene que estar en los auditores. Esta respuesta tiene que estar en el usuario del informe de auditoría. Es el usuario del informe de auditoría porque nuestro trabajo, nosotros, bueno, sobre todo que somos una profesión que nos creemos lo que hacemos y que pretendemos todos los años hacerlo mejor que el año pasado, pues poco nos tenemos que explicar a nosotros mismos. Yo creo que la labor de difusión es una labor de difusión externa y lo que habrá que preguntar a ese usuario de la información financiera, a ese usuario del informe de auditoría, es si realmente considera que el informe de auditoría, el nuevo informe de auditoría, aporta valor. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un análisis de cuál sería igual la gran empresa, el analista de mercado, que por supuesto que probablemente tendrá, habrá visto, sin duda, incrementado el nivel de información o transparencia que incorporamos en el informe, de cuáles son el resto de colectivos que pues, estamos hablando, como comentaba Chema, claro, si descremas las 6.500 y analizas el resto de informes de auditoría, hay que pensar quién es el usuario del informe de auditoría, ¿vale? Ese usuario del informe de auditoría realmente se ha visto, nos ha sacado a hombros después de este año cuando hemos emitido el informe. Esa es la pregunta que hay que trasladar, porque es que esa norma lo que pretende es mejorar la transparencia y el entendimiento de lo que es nuestra función. Esa es la pregunta que nos falta. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacer. Siguiendo y termino porque vamos fatal de tiempo, para terminar mi reflexión también personal. Claro, ¿qué va a pasar? Ya no digo el año que viene, sino dentro de 3 años. Los auditores, pues por la presión de honorarios que estamos teniendo, sin duda vamos a recurrir a la estandarización. Y lo que, como todos estamos haciendo, pues todos nuestros departamentos técnicos, internos o externos, probablemente pues van a tener, pues ya de hecho los tenemos, un catálogo de cuáles son las cuestiones claves de auditoría o los AMRAs y una respuesta de procedimientos a esos riesgos. Esa estandarización, al final, lo que puede ocurrir, y con esa recurrencia, decíamos, de modelo de negocio, salvo que existan transacciones inusuales distintas que afecten al ejercicio, probablemente igual nos encontremos con AMRAs o cuestiones claves de auditoría que van a ser muy similares al año pasado. La descripción, también nos lo recuerda la norma, la descripción de procedimientos es una descripción que no pretende llegar al último detalle, es decir, la propia descripción nos dice, oye, no te pases, trata de dar la idea, el concepto, lo que estás haciendo. Esa estandarización va, en ausencia de transacciones significativas nuevas, va otra vez, va a cumplir con las expectativas del usuario de la información financiera. Bueno, como todo, pues nos hace falta tiempo a andar, estamos empezando esta andadura y veremos un poco hacia dónde vamos y si tendremos que seguir mejorando, desarrollando, cambiando nuestro informe de auditoría. Mi entendimiento es que la respuesta tiene que ser, por supuesto que sí. Soluciones válidas ahora no van a ser soluciones válidas dentro de 5 años, pero creo que nos queda mucho por decantar, mucho por analizar y veremos un poco hacia dónde vamos. Bien, por terminar, igual recordar que tienes ahí un RAR los viernes a la tarde, ¿no? Cuando vas a tomar una cerveza, un riesgo significativo en cuanto a las preguntas que te hacen, ¿no? Yo creo que la norma era nueva, entonces es obvio que hemos tenido más trabajo, que por cada vez más trabajo hemos tenido soledad a la hora de redactar el informe cuando hablábamos ya con nuestros grupos o firma, seas auditor individual, o sea red, o seas la estructura que tengas, pero al final estabas tú redactando porque tú eres el que firmas y te quedas solo ante el peligro como Gary Cooper, ¿no? Y entonces eso nos ha costado mucho desasosiego y más trabajo. Honorarios, ya lo he dicho, pues no sé si alguien ha conseguido incrementar los honorarios. Algún auditor de cuentas me ha dicho que han ampliado los honorarios desde un punto de vista de marketing o de comercial. Y digo, bueno, pues es otra visión, sin duda. ¿No? Pero nada, no hemos conseguido, en ese aspecto, currelo y intentar hacerlo bien y dejar las cosas asentadas y documentadas. Nuestros clientes nos han dicho que no lo han entendido, los usuarios tampoco. Es el primer año, no sé si nada pena decir que no, pero ¿esto qué es? Pero ya cuando digo clientes, digo proveedores o clientes de la entidad auditada, entidades financieras o otro tipo de entes públicos, ¿no? No lo han entendido o no la conocían, claro, es el primer año de aplicación. Veremos cómo va evolucionando y cómo tal. Pero yo creo que, como ha dicho Enrique, tenemos que estratificar y ver y tal, ¿no? Ahora ya vamos a tener ejemplos reales
Y como ha dicho también, pues lo primero que hicimos también fue hablar con el proveedor de papel, ¿no? Porque pasábamos un informe de 1 o 2 folios a 4 o 5. Entonces habremos hecho, me imagino, qué negociaciones con los proveedores de papel nuestros, ¿no? Porque ya hay unos informes que son tremendos, ¿no? Como te vayas no sé si se lo leerán por el párrafo de opinión el primero y el resto igual no lo leen, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que ambas corporaciones, ilusionante con estas encuestas y estas ideas, pues para intentar mejorar, hacerlo mejor y sacar documentos que ayuden a nuestros miembros de las corporaciones, ¿no, David? Ahí tenemos un reto importante. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, pues hay más cuestiones y hay multitud de cuestiones relacionadas con este tema. Yo creo que hemos tocado los puntos fundamentales sobre los que queríamos tratar y pasar. Y bueno, agradeceros a los dos vuestras reflexiones, vuestros comentarios que yo creo que seguro que han ayudado a entender, al menos por el proceso por el que probablemente muchos de nosotros hemos pasado, habéis pasado durante este año en la aplicación de los AMBRA. Yo, si nos permite la organización, por lo menos dejar 5 minutos para cualquier cuestión, duda, reflexión que queráis compartir. Yo creo que es el momento. Si es que hay, si no, damos por finalizado. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado. Está claro que lo hemos hecho muy bien, Enrique. Lo habéis dejado todo claro. Lo hemos hecho muy bien. Gracias.
Egunon guztioi. Buenos días a todas y a todos. En esta última sesión, denominada Futuro de la Auditoría y Proyecto de Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, queremos hacer una reflexión sobre cuál es la situación actual del sector y cómo se vislumbra el futuro del mismo, así como, en su caso, dar alguna pincelada sobre el nuevo reglamento. Para ello, contamos con las personas idóneas para darnos esta visión: el presidente del ICAC, Enrique Rubio, y los máximos representantes de nuestras corporaciones, Ferran Rodríguez, presidente del Instituto, y Carlos Puig de Travi, presidente del REA. A todos ellos, a quienes conocéis sobradamente, les agradecemos una vez más. Bueno, en el caso de Ferran es el primer año como presidente del Instituto, aunque estuvo con nosotros en Bilbao el año pasado también. Les agradecemos una vez más el acudir y el estar hoy aquí con todos los auditores, con todas las auditoras del País Vasco en el Foro Anual de Auditoría. En cuanto al formato de la sesión, primeramente los presidentes de las dos corporaciones nos darán su visión sobre dichos temas. Para finalizar, el presidente del ICAC cerrará la mesa y posteriormente haremos la clausura del acto y tendremos un pequeño cóctel para poder seguir charlando entre todos nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y, Carlos, cuando quieras tienes la palabra. Presidente del ICAC, presidente de Defensores, Gustavo, para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, con compañeros, y vengo muchas veces. Es decir, aquí ya vine hace 3 años, en Bilbao, y espero que me invitéis, a ver si lo hago bien y me invitáis el año siguiente, que me dice que toca en San Sebastián, ¿no? Intentaré esforzarme a ver si lo consigo. Bueno, yo la verdad es que yo creo que las sesiones como hoy no tenemos que ir al detalle. Yo creo que tenemos que ir a cosas más genéricas y que nos sitúen y que igual algunas ideas, yo espero que alguna idea de las que diga, una o dos, igual pueda servir y sobre todo para más los pequeños y medianos auditores, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a intentar hacer, ¿no? Esto sería como una especie de guión de lo que voy a hablar, que es lo que centra, yo creo, que donde estamos y donde nos lleva al futuro, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno de normativa cambiante y que incrementa. Por desgracia, también estamos en un entorno que los litigios contra auditores aumentan. Esto es una cosa mala, y que por desgracia, pues hace que yo cuando empecé los litigios uno los veía que ocurrían en los Estados Unidos, y ahora pues también están aquí. Luego, esto es positivo, el alcance de la auditoría, pues siempre está a debate y siempre nos piden más cosas. Nos están pidiendo un nuevo informe que tiene más alcance, nos están pidiendo a los auditores que aseguremos la información no financiera y nos van pidiendo cosas y esto es positivo, no es negativo, es positivo y hemos de saber responder a estos retos, ¿no? La tecnología, ya lo ha hablado la ponente de la mañana, es un reto, pero también ha de ser una oportunidad para los auditores, ¿no? El mundo actual tenemos más riesgos, y lo que tenemos que hacer es controlarlos y afrontarlos, y esto es lo que vivimos cada día, ¿no? ¿Cómo está el mercado? Pues el mercado es estable, pero aquí es estable el mercado de auditoría regulada por la LAC, que luego ya hablaremos porque el resto del mercado no. Es decir, esto es creciente para las firmas de auditoría, y esto, por esto tampoco hay que deprimirse. Es decir, tenemos un mercado estable en lo que sería la auditoría estatutaria. Y, por desgracia, está muy concentrado. Ya hablaremos, y esto es una realidad, ¿no? Y luego hay muchos requerimientos que implican coste, y no conseguimos cobrarlo. Entonces, claro, hay sectores que también les pasa. En el sector de la restauración le suben las materias primas y no le pueden cobrar al cliente al final todos
las subidas de las materias primas y al final se quedan con menos beneficio, por poner un ejemplo, ¿no? Pues entonces a nosotros también nos pasa, nos presiona la regulación y no sabemos trasladar este coste a nuestros clientes, ¿no? Lo que sí que es una constante es que nosotros es una actividad profesional intensiva en recursos humanos y hemos de atraer talento si queremos funcionar en el futuro y hacerlo con excelencia, ¿no? Y una cosa muy positiva, yo creo que mundialmente se reconoce y en las encuestas incluso a pequeños y medianos auditores que hay un camino en los otros servicios y de hecho se está creciendo a nivel mundial en la prestación de otros servicios, porque generalmente la auditoría es estable, ¿no? Pues yo voy a hablar un poco de todo esto, ¿no? Empecemos por la normativa. Porque hay cambios, no me voy a extender. Hay cambios por la crisis, por delitos económicos, por compañías que eran brillantes y caen fulminantemente de la noche a la mañana, porque han habido fallos, porque se han detectado que también habían deficiencias en la contabilidad y en la auditoría. Y entonces se han de adaptar a las nuevas necesidades y por esto hay cambios. ¿Y qué cambios hay? Pues hay cambios en los IFRS, que se trasladan al plan general, hay cambios en las normas de auditoría, en la ley de auditoría, hay cambios en las normas de gobierno corporativo y estos son los cambios que hay. Pero también suceden otras cosas. En Inglaterra pues, se cuestiona el FRC, que la efectividad de la auditoría y ya vuelven a hablar de firmas puras. Y hay firmas que dicen, oye, yo no quiero prestar servicios a compañías cotizadas. O sea, están ocurriendo cosas en Suecia que la Oficina Nacional de Auditoría coge y analiza, oye, subimos hace 10 años los límites de auditoría y ¿qué pasa ahora? Esto ha sido un desastre, todos los beneficios que se creía potenciales que habían esto no ha habido ningún beneficio, no se ha reactivado la economía quitando la traba de auditar a una serie de compañías y lo que ha pasado es que se han cargado un tercio de las compañías que habían allá, de auditorías de compañías que habían allá, y este tercio que ya sale de la obligación de auditar, el 60% no se audita y son en sectores que trabajan con efectivo y que son más propensos al fraude y a estas cosas, con lo cual le ha impactado en lo que sería la hacienda tributaria de Suecia. Y ahora cogen y dicen, oye, esto hemos de volver para atrás, ¿no? Dinamarca también se lo está pensando. Otro país que no tiene las compañías muy pequeñas, como en Suecia, que en Suecia la mayoría de compañías son pequeñas, ¿no? Pues esto está pasando, pero también pasan otras cosas. El otro día me decían que en Corea del Sur el que apunta, el que designa a los auditores de compañías cotizadas es el regulador. Me decía un auditor, mira, me han tocado 30 auditorías cotizadas. Y yo, no está mal, ¿no? Para alguna medida igual pensaron en Corea que está el mercado concentrado y hagamos algo, ¿no? Yo no, ni soy partidario ni no soy partidario. En Corea lo habrán decidido, ¿no? Pero también, incluso está en Alemania, que como sabéis, siempre es la que está más reacia. Oye, pues subamos los límites, ¿no? Es el país que menos auditorías voluntarias se hace, solo se hace el 12%, y ahora también están analizando, oye tú, ¿esto de la auditoría voluntaria trae beneficios? Pues también lo están haciendo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que están pasando también alrededor del mundo. Y entonces, ¿nosotros qué pedimos con la normativa? Oye, intentemos que sea una normativa que favorezca el desarrollo profesional, que no nos ponga trabas, que no nos genere inseguridad jurídica y, sobre todo, al menos de nuestra corporación, que no perjudique a los pequeños y medianos auditores. Y esto es lo que pedimos, y lo que pedimos con el reglamento, que es lo que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Como hemos dicho, claro, hay cambios en la normativa, ¿no? ¿Qué pasa con la contabilidad? No me voy a extender porque esto lo sabéis más o menos todos, pues las IFRS cambian, que si la NIC 9, la 15, la 16, aquí tenemos de todos los gustos, la 13, la NIC 23, la NIC 32, perdón, y todo esto luego se traslada, o total o parcialmente, o no se traslada, como la NIC 16, a lo que sería el Plan General Contable. ¿Vale? Y esto es lo que pasa, ¿no? Pero yo de esto tampoco me voy a detener mucho, y luego Enrique igual, que tiene mucho más conocimiento de causa que yo, pero sí que me quiero retener un poco y hablar
de una pregunta. Vamos a ver, ¿la información financiera y la información corporativa actual está respondiendo a las necesidades? Pero esto no me lo pregunto yo, se lo preguntan mucha gente, y el IFRS también, el IASB. Entonces, ha iniciado un proyecto que se trata para la mejor comunicación en el financial reporting de las compañías, y que intenta ver si podemos responder con la información financiera y no financiera, las dos cosas, pero a las necesidades actuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque pensemos que las compañías han variado. Nosotros hemos pasado de unas compañías hace unos años que eran industriales, que tenían activos materiales, y ahora estamos con unas compañías que las más grandes en el mundo son activos inmateriales, muchos. Lo que pasa es que tienen mucha caja algunas, ¿no? Pero que estamos hablando de activos inmateriales, y esto cambia, ¿no? Y la información no puede ser la misma que hace unos años con las compañías industriales, ¿no? Entonces, ha iniciado un proyecto en el 2017, a ver si acabará el 20, pero creo que no, se extenderá más, y decir, oye, vamos a ver si responde la información financiera actual a las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, en principio, no se va a cuestionar los estados van a ser los mismos, el balance, el movimiento de patrimonio, estado, flujo de efectivo. A la cuenta de pérdidas y ganancias le da un cambio y le llama Statement of Financial Performance, y orientada un poco a lo que sería el rendimiento de la gerencia en las cuentas, ¿no? Es decir, que nos dará un margen, que lo que sería el margen muy sencillo, una cuenta mucho más sencilla con un formato, y que nos dirá cuál es el rendimiento que la dirección de las compañías ofrecen con su gestión a la sociedad, ¿no? Lo que intentan es unos estados más sencillos, ¿no? Que sean más comparables, o sea, que irían a lo que tenemos en España, con unos formatos, que sabéis que era anárquico internacionalmente. Entonces, están mirando a ver si podemos estandarizar unos formatos y para que sean comparables, ¿no? Y sobre todo para que los entiendan más los usuarios, ¿no? Porque a veces uno, si quiere buscar algo importante, está perdido entre unas cuentas anuales enormes, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de intentar transmitir la información financiera de una manera que le sirva al usuario, ¿no? Porque el mismo IASB reconoce que a veces no se revelan cosas importantes, que a veces se revelan cosas que son irrelevantes, y luego que no se comunica bien, que no llega la información al usuario, ¿no? Igual a los que sí que se dedican, a los analistas les llega, pero al usuario en general no le llega, ¿no? Entonces, igual están pensando en unos formatos estándar y cómo transmitirlos, ¿no? Igual transmitirlos vía digital y que uno tenga acceso, ¿no? Este es un proyecto importante, pero no es un proyecto de IFRS. Hace 3 o 4 años el Accountancy Europe hizo otro proyecto que se llamaba Core and More, que decía, oye, cambiemos la información financiera y tengamos una información más central, que sea para todo el mundo, más sintética, que se entienda, y luego hagamos un MORE, que es para otro público más limitado que necesite estudiar más los estados financieros, pues se haga un suplemento, ¿no? Esto era un proyecto. Y luego yo me imagino que Enrique también nos explicará que en Europa también se está analizando esto, ¿no? Está el Fitness Check, que es una evaluación, ya nos dirás algo más, ¿no? Que se está reconsiderando, oye, señores, el reporting, aquí sí es financiero y no financiero, ¿es adecuado el reporting? Y sobre todo hay algunas conclusiones, que los informes integrados pues parece que es la vía para comunicar lo que sería la información no financiera, ¿no? Pues esto ocurre en el mundo de la contabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo de la auditoría? Pues tampoco me voy a extender porque no sé si tú también tienes esta transparencia, con lo cual ya la explicará el presidente del ICAC, ¿no? Como estas cosas están pasando, ¿no? ¿Dónde están? Se mira y dice, oye, ¿dónde hemos potenciar determinadas normas, ¿no? Pues son estas. Por cierto que la 540 ya se ha emitido, ¿no? Porque este es un cuadro un poco más antiguo, pero estas normas son las principales, donde parece que pueden haber deficiencias y que impactan en la efectividad de la auditoría, pero sí que se ha de potenciar el escepticismo y sobre todo las normas de control de calidad, el ISQC 1, y nos vendrá un ISQC 2,
que también es fuerte, pero que este se dedica más al EQCR, en la revisión del segundo socio y darle un poco un encuadre, ¿no? Y después, cuando haga esto la IFAC, con todo lo relativo a auditoría, pues se va a dedicar a otros servicios. ¿Y por qué se va a dedicar a las normas de otros servicios? Porque le ven desde el IFAC que estos son trabajos que los auditores van a potenciarse en el futuro. Estamos procedimientos acordados, compilación, etc., etc., y será el segundo tramo de lo que se van a dedicar. El reglamento. Yo creo que va a explicar también Ferran un poco y el presidente del ICAC. Yo voy a decir varias cosas. Desde julio del 2017 hemos estado trabajando intensamente. Lo que digo aquí es con buena atmósfera y lo ratifico. Hemos conseguido cosas desde el billete público, mirad el primer borrador, mirad el que hay ahora. Hemos conseguido muchas cosas. ¿Todas las que queríamos? No. Y las que no hemos conseguido, pues las seguimos pidiendo. No me voy a centrar mucho porque todos las conocéis y si queréis profundizar, porque si no se me acabaría el tiempo, solo puedo explicar 2 o 3, ¿no? Pero que en el REA, en la web, tenéis un poco las observaciones que hemos transmitido sobre el proyecto de reglamento, que hay puntos importantes que creemos que deberían cambiarse, ¿no? Porque afectan adversamente a lo que sería el desarrollo de nuestra actividad profesional. Quería decir, aunque se ha hablado ya extensivamente, y me voy a parar muy poco, me voy a parar un poco con el nuevo informe de auditoría. Es evidente que esto nació con una necesidad de mejorar la calidad de los informes, y yo creo que es una idea muy buena y además no es discutible, porque está reconocido mundialmente, ¿no? Y evidentemente un informe más centrado en las especificaciones de cada compañía y que no fuese algo estándar, ¿no? Pues esto da más nivel, refuerza el papel del auditor, incrementa el perfil del auditor. O sea, los beneficios son muchos, y incluso la gerencia, al tener que mirar estas cuestiones claves, oye, se esfuerza más y conseguiremos que las cuentas anuales y los estados financieros sean mejores. Los beneficios nadie los discute de esta norma, de la norma 701 y de las cuestiones claves, ¿no? Lo que esto tenía muchos retos, muchos desafíos, esto ya se ha dicho antes, ¿no? El primero es que esto cuesta y no se cobra, ¿no? Pero hay otros, es decir, oye, ¿el usuario entiende lo que estamos escribiendo? Porque en muchos casos es muy complejo. Y algunos usuarios igual manifiestan rechazo, ¿no? Porque no entienden, lo que no entienden lo rechazan, ¿no? Y esto se está debatiendo a nivel internacional, ¿no? Y además una cosa sencilla, cuanto más escribe el auditor, más riesgo tiene. También era un desafío que entendamos. Es decir, si antes no escribía y ahora metemos 4 párrafos, seguro que tenéis más riesgo, ¿vale? O sea que es otro desafío, y pensar bien lo que escribís. Es un mensaje, ¿no? Ahora viene a decir, oye, tú, ya llevamos un tiempo, hay otros países que ya llevan más rodaje, que ya se ha dicho aquí, que empezaron con unos cuantos párrafos, ahora son menos, parece que esto iba, oye, mira, me asusto, pongo más y luego voy bajando, ¿no? Y esto al final da un beneficio, ¿y a quién se lo da? Y esto no va a ser, ya no digo que se repita la misma, sino que se copie, que es diferente. Que repitas la misma cuestión clave es importante, porque igual ha variado algo, o es la misma, pero haces otras cosas. Pero si lo que hacemos es copiar lo del año pasado, yo no sé qué utilidad tendrá, ¿no? Pero lo que sí que es claro, que en diferentes foros, sobre todo de PAUs son organizaciones de auditores, ¿no? Y en el Atlántico, en Asia, en diferentes países se habla de esto, ¿no? Y se habla, oye, aún es pronto para evaluar, ¿no? Pero ¿qué se dice? Lo que se dice mundialmente es que esta norma está, las cuestiones claves están, y que lo importante es que se aplique de forma global y homogénea en todo el mundo. Esta es la base. Lo que no se puede intentar es que cada país haga una cosa diferente. Y entonces, ¿esto qué implica? Pues es una norma muy reciente y todos tenemos que aprender.
Tenemos que aprender los auditores, tienen que aprender los administradores de las compañías y tienen que aprender los usuarios. Y esto nos llevará tiempo y luego tendremos que analizar si lo que estamos poniendo es suficiente o hay que poner más cosas o hay que poner menos. Es decir, hoy en día lo que tenemos que hacer es debatir, ¿no? Debatir, pero lo que sí que es importante, y pensémoslo, que esto es una norma para aplicar globalmente y nosotros estamos en contra de que se aplique de una manera u otra en diferentes países de diferente manera, ¿no? Y esto es lo que quería decir, y en este sentido pues no estamos muy a favor de las ANRAFs, ¿no? De nuestra corporación, creemos que esto no tendría que estar. Creo que este informe se ha hecho para las cuestiones claves de compañías de un determinado, que son muy técnicas, que el usuario es más técnico, y no creemos que estos beneficios, que esto produzca beneficios, auditorías de entidades pequeñas. No entendemos que esto sea beneficioso, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá y ahora de momento no lo vamos a discutir porque es lo que tenemos encima. Quería decir algunas cosas del sector, yo creo que también lo dirán los otros ponentes que me acompañan, pero yo me referiría a dos cosas. Mira, la auditoría regulada, como son los datos del ICA, pues tiene 663 millones de euros en España. ¿Esto qué representa? Pues el 0,06% del PIB español. Una ridiculez. Nadie puede decir que esto sea una traba, un freno o lo que sea, ¿no? Es poquito, es poquito. La auditoría regulada tiene poco nivel y contando que muchas auditorías son voluntarias, casi el 30%. Si estos pobres que lo que dicen, oye, yo quiero que me auditen, aunque la ley diga que no, yo quiero que me auditen y dejasen de auditarlo, pues ya facturaríamos menos, ¿no? Pero además pensar que si cogéis el ranking de expansión y miráis un poco las 30 primeras firmas lo que facturan y lo sumáis, pues sumará alrededor de 2.700 y ahora hacer una proporción de lo que le representa la auditoría estatutaria con respecto a los ingresos, pues menos del 20%. O sea, pensemos que esta actividad de la auditoría regulada no es una actividad, no quiere decir que no se dediquen a auditoría, porque hacen otros trabajos de auditoría, no quiere decir que no hagan actividades de auditoría, pero la auditoría regulada es insignificante, ¿no? Otro de los grandes problemas que tenemos en el sector, pero ocurre aquí y en otros países, es la concentración, ¿no? La concentración aquí pues, es abrumadora y comparémoslos con los despachos de abogados. Pues miren, señores, los 5 primeros despachos de abogados de España no alcanzan alrededor del 20% del mercado. Aquí es diferente. Pero los 10 primeros despachos de abogados de España tienen el 29%. O sea que es un sector mucho más distribuido, ¿no? Nos ha tocado esto. Nos ha tocado esto, pues lo que tenemos que hacer es remediarlo, porque la concentración no ayuda a la calidad, ¿no? Hemos de desconcentrar el sector. Y esto es uno de los objetivos y una de las preocupaciones. Y con esto, sobre el sector, como dirán los otros ponentes de esta mesa algo, me voy a parar aquí, ¿no? Quería decir que cómo estamos en el mundo. Nosotros y los representantes de corporaciones lo que tenemos que hacer es dar prestigio a lo que hacemos, que es nuestra profesión, en principio la profesión de accountants, ¿no? Y yo quiero que sepáis, y es bueno que lo veáis, que esto es una profesión de futuro. Sí, ahora dicen que el accountant lo sustituirá una máquina. Bueno, pues de momento no. No sé en el futuro si nos sustituirán un minero o lo que corresponda, pero hoy no. Entonces hay alrededor de 9 millones de accountants en el mundo, crecen a 2 dígitos, pero no en países subdesarrollados, en países desarrollados, crecen a 2 dígitos el número de accountants y facturan 575.000 millones de dólares, es decir, pues alrededor pues, de un 60% del PIB español. Esta facturación está muy focalizada en los Estados Unidos, que facturan 240.000 millones de dólares, y en Europa, el segundo país, 200.000, ¿no? En el resto del mundo, menos, ¿no? O sea que es una profesión que Europa, Estados Unidos, la acapara totalmente en cuanto a facturación, ¿no? Y lo que sí que es evidente en la mayoría de estudios que se hacen, que donde hay más proporción de contables en relación a la población, hay menos problemas de fraude y lo que sí que hay, más calidad de vida, más desarrollo,
desarrollo, más crecimiento, es decir, que proporcionamos estabilidad. Y esto lo hemos de decir, es decir, hemos de decir lo bueno que hacemos y lo bueno que hacemos en el mundo. Y un poco centrándonos en las firmas de auditoría, os daría algunos datos, ¿no? Las 31 firmas de auditoría primeras en el mundo facturan 178.000 millones de dólares, los 21 primeros networks facturan 25.000 millones de dólares y emplean 1.400.000 personas, las 31 primeras firmas, y 234.000 personas los networks, es decir, estamos hablando de un colectivo importante, ¿no? El problema, en todos los países las Big Four tienen del 60 al 70% del mercado y los servicios que se están prestando, los servicios de auditoría entre el 37 al 43%, más o menos sería el rango, en consultoría del 20 al 35% y veis que generalmente va a pasar la consultoría a los servicios de legal y tributario, que está del 20 al 25%, ¿no? También hay algunos detalles que algunas firmas, el porcentaje de consultoría es mucho mayor al de auditoría, y algunas firmas importantes que hay en el mundo. Y esto sería un poco cómo estamos a nivel mundial. Ahora vamos a centrarnos un poco en los pequeños y medianos auditores. 5 minutillos. Bueno, pues voy a ir muy rápido. Esto es la encuesta de la IFAC sobre pequeños y medianos auditores. Aquí, como tendréis las transparencias, esto es lo que es a quien se le pide la consulta, pero hay 3 aspectos fundamentales que se puede sacar de esta consulta. 1, la tecnología es importante. El 38% dice que es importante y que van a invertir. ¿En qué van a invertir? En lo que os pongo aquí. Como Gustavo me llama la atención, iré más rápido. El segundo aspecto importante que dicen estas cuentas es decir, oiga, señores, el talento es importante, nos preocupa. ¿Y por qué? Porque tienen dificultades. El 54% de firmas pequeñas y medianas a nivel mundial tienen dificultades en la captación de talento. ¿Y qué dificultades tienen? Porque no encuentran perfiles, porque la competencia de las grandes firmas se van a ellas el talento, porque les dan oportunidades en otros campos por la dificultad de conciliación y de flexibilidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo están reaccionando estas firmas? Invirtiendo en recursos humanos. ¿Y qué no invierten? Es lo que estoy diciendo aquí, y esto es lo que os quiero transmitir a las firmas pequeñas y medianas, que generalmente se olvidan las políticas de recursos humanos y hemos de ser más intensivos si queremos ser sostenibles. La tercera aspecto fundamental de esta encuesta dice, señores, los auditores pequeños y medianos estamos cada vez prestando más servicios de consultoría y como esto está aquí no me voy a centrar más y en qué se presta en toda esta serie de servicios, pero que el 86% de firmas medianas y pequeñas consultadas prestan servicios de consultoría. ¿Y qué les preocupa a estos pequeños y medianos auditores? Lo que les preocupa es esto, la atracción y mantenimiento de clientes, la diferenciación con la competencia, el cumplimiento de la regulación, esto es una preocupación mundial, y las presiones a la baja de los honorarios, ¿no? En la encuesta que ha hecho el REA, que la presentaremos en el Audit Meeting el 8, 13 y 14 de diciembre, les preocupa también las inspecciones del ICAC. Os lo digo que esto yo creo que les preocupa a muchos de los que estamos aquí, ¿no? En otros países, como no tienen ICAC, de momento no lo han dicho, pero aquí les preocupan las inspecciones del ICAC y no te lo tomes a mal, pero esto es lo que dicen, les preocupan las inspecciones del ICAC. Yo creo que de los que estamos aquí nadie dice que se despreocupa por las inspecciones del ICAC. No creo que estéis diciendo nada impropio. Muy bien. Otro aspecto que quiero, y lo voy a hacer muy poco, una de las cosas que necesitamos los pequeños y medianos auditores es entender bien y que se nos transmita bien la simplificación de las normas de auditoría. Cómo hemos de auditar las entidades pequeñas, ¿no? Esto no está resuelto, es decir, cada vez es peor, es decir, las normas que hay ahora no se adaptan para auditar compañías pequeñas, son inapropiadas y esto lo reconoce todo el mundo, lo que pasa es que no saben cómo hacerse. Han habido intentos de desarrollar una norma independiente para entidades de pequeña dimensión que la ha hecho algún país nórdico y esto es imposible, no funciona. Lo mejor sería construir en base a las líneas actuales, es decir, pensando en lo más pequeño, es decir, pensando a pequeña escala, es decir, oye, redactemos unas normas que se apliquen a una entidad pequeña y luego redactemos aparte las que sean
para empresas más complicadas, porque lo que tenemos en la actualidad es una norma que está redactada para auditar a entidades grandes y luego nos dan una guía, O sea, nosotros nos tenemos que leer toda la norma, decir lo que no aplica y luego vete a la guía y tenemos más trabajo los que auditamos entidades pequeñas que lo que audita grande. Para meterse con las normas, es que es increíble. Esto tiene que cambiar, ¿no? Aquí tenéis una serie de guías que tiene la IFAC que son interesantes para que las leáis y os pueda ayudar, ¿no? Otra cosa importante, y aquí diré solo 3 cosas, es que la información financiera, la información no financiera es uno de los retos que tenemos en el futuro y está sobre la mesa, ¿no? Y entonces os habéis de dedicar. Desde el REA intentamos formaros en temas de SRC y informes integrados y la IFAC está analizando cómo podemos asegurar esta información no financiera. Se va a hacer, ya está, que hay un proyecto que los describo aquí en base a la ISAE 3000 y van a adaptar un poco esta norma con unas guías y esta será la forma de proceder e incluso van a dar modelos de informe, pero pensar que esto va por aquí y empezar a estudiar porque esto va a ser un foco de nuevos servicios. 2 ideas muy fáciles, ¿no? Y que las quiero transmitir porque a veces parece que los auditores tenemos que cargar con todos. El escepticismo, esto es básico porque hoy en día para auditar has de aplicar escepticismo en fraude, partes vinculadas o inconser, cumplimiento de la legalidad, transacciones atípicas o complejas, estimaciones contables, esto ya lo sabemos, está dentro de nuestro core business, ¿no? El problema es que, señores, los órganos de gobierno, los comités de auditoría, la auditoría interna de las compañías, ¿no han de ser escépticos también? ¿O solo hemos de ser nosotros? Y luego no pensemos, hay un estudio de los auditores de ingleses y del país del Gales que dicen, oye, señores, cuando hayan fallo no nos digáis que es porque es que no has sido lo suficientemente escéptico. No vayamos a abrir porque el escepticismo es una cosa que está definida. Que es decir, oye, tú hemos de saber qué preguntar, cuando nos respondan, analizar la respuesta y ver si tenemos que ir más allá para obtener la evidencia adecuada, pero no hemos de ser unos cínicos ni llevar esto a un grado máximo. Y la reflexión es, oye, esto en su justa medida, ya lo sabemos, lo venimos haciendo, tenemos que educar en el escepticismo en nuestras empresas, pero también que lo tengan los órganos de gobierno. Y la segunda, igual. Oiga, señores, ¿la calidad de la auditoría solo depende de los auditores? ¿De lo que hacemos, de lo que deberíamos hacer? ¿O también depende de la dirección que nos ayude? Aquí hay un estudio de los auditores canadienses y que también han consultado a una organización empresarial y dicen, señores, cuando las direcciones se implican más en la auditoría, se obtienen más beneficios. La calidad de la auditoría es mejor e incluso las cuentas anuales, ¿no? Y dan una serie de consejos que os pongo allá para coordinar el trabajo dirección-auditores, que esto no solo de los auditores, la dirección ha de implicarse. Y este es otro mensaje que os quiero llevar a aceptar. Y para acabar, y acabo, y ya estoy, como lo que he repetido está aquí, que esto es el futuro donde nos lleva, pero yo diría que las auditorías tenemos que cada día conseguir más valor añadido y adaptarnos a las circunstancias del mercado. Y esto creo que hace que tengamos que tener firmas muy flexibles, firmas sostenibles, con propuestas de valor muy especializadas y sobre todo habituados a los cambios. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias, eskerrik asko, Carlos. A continuación, el presidente del Instituto, Ferran Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Ferran, cuando quieras. Sí, me pasáis gracias. Buenos días, Egunon. Como decía Gustavo, recientemente, hace un año, ¿no? Elegido presidente del Instituto y el año pasado, pues, aunque estuve con vosotros... Tengo vozarrón yo de aquí, estuve con vosotros en Deusto, me parece que era, en Bilbao, pero no me estrené, ¿no? Y bueno, ya ha pasado un año y ya me he estrenado en varias plazas, incluso con un congreso en Toledo y bueno, quería pasar hoy también un rato
con vosotros para explicaros pues, estas cosas, ¿no?, que tenemos aquí en el instituto y lo que nos pasa en la profesión, que muchos de vosotros pues, ya habéis oído durante la jornada de hoy. Pero bueno, os voy a hacer un relato un poco pues, personal pues, de las cosas que han pasado el último año, lo que nos va a pasar en los próximos meses, las tendencias, retos que tenemos, ¿no? Yo siempre comento al inicio, y bueno, hemos tenido un año de aplicación de la ley de auditoría y siempre quiero transmitiros ilusión, ¿no?, con esta palabra de que estamos en forma. Los que estuvisteis en Toledo me escuchasteis, o alguno de vosotros que ha estado en otros foros también, pero es un poco para dar empowerment a la profesión, ¿no? Tener ese relato yo creo que de éxito, ¿no? Hemos sido una profesión que, como todos los sectores económicos, ha tenido su crisis económica, ¿no?, que recordéis del año 2013, etcétera, los años anteriores, que las hemos superado. Por eso estamos hoy aquí, además. Hemos tenido un sector que ha tenido un cambio de reglamentación muy importante a nivel europeo y a nivel, evidentemente, nacional, como se han traspuesto las directivas y con el reglamento que ahora tenemos por delante. Estamos inmersos en un cambio tecnológico importantísimo en dos facetas. La de nuestros clientes, que están cambiando sus negocios completamente y que nos va a obligar a auditarlos de forma diferente. Y después, cómo está impactando la tecnología en nuestro negocio, en la manera en que tendremos que organizarnos, ¿no? Todo eso pues, es importante lo que nos está sucediendo. Tenemos un sector que una tarifa media que no ha tenido incrementos significativos, estamos en una tarifa estable. Y además nos estamos enfrentando a un cambio generacional importantísimo. Importantísimo por dos motivos. Uno, porque la edad media que tenemos los ejercientes pues es muy alta. Yo creo que está entre ahora no recuerdo bien la cifra, pero casi los 57 años. Nos viene un entorno tecnológico muy importante y no hemos asumido aún los aspectos de paridad de género. Pero aún así, con todo esto que tenemos, hemos sabido convivir con todos estos cambios y por eso hemos dicho que es un año que estamos en plena forma. Además, junto con el punto siguiente, que tenemos los nuevos informes, que ha sido un año de AMRAS, que los hemos aplicado en el mercado, hemos cumplido con la normativa. Los clientes han aceptado nuestras proposiciones, no ha habido ruido, nos hemos adaptado, por lo tanto, con lo que dicen en muchas ocasiones, somos un cuerpo resiliente, ¿no? Nos adaptamos enseguida a los cambios normativos, aunque nos aprieten, ¿no? En este año de AMRAS sí que os quería transmitir algunas conclusiones de encuestas que hemos hecho, una encuesta que hemos hecho en el instituto, y que viene a corroborar un poco ya lo que se ha dicho incluso en la sesión anterior, ¿no? El incremento medio de horas que ha tenido el efecto de tener los AMRAS ha sido aproximadamente de un 10% de más dedicación de horas, ¿no? Y ese 10%, como podréis imaginar, ha sido en la parte alta de los grupos los equipos de trabajo, ¿no? Han impactado evidentemente en las horas que dedican los gerentes y los socios. Pero también se ha dicho antes, este incremento de horas no se ha trasladado en honorarios. Y eso es un mal que tenemos en la profesión. En general, no sabemos trasladar a nuestros servicios los impactos que tenemos por los cambios regulatorios que nos implican mayor dedicación de horas. No es que el año que viene se van a reducir, sino que esto es una cosa que se va añadiendo y no sabemos repercutir en los honorarios. Y más cambios que vamos a tener en futuro, con lo cual creo que tenemos que hacer un elemento de reflexión de cómo estamos gestionando
los honorarios con nuestros clientes. Sé que es muy difícil, es muy fácil para mí hablarlo, pero sé que cada uno de vosotros, cuando se le plantea delante del cliente el incremento, pues tiene dificultades, muchas dificultades. La percepción de los AMRAs, a diferencia de lo que se ha dicho por aquí, al menos entre los auditores encuestados, ha sido positiva por dos motivos. Primero, porque entienden que ha habido una mejora del entendimiento del trabajo del auditor y que también se ha mejorado la calidad de las auditorías, ¿no? A la hora de reflexionar realmente sobre los aspectos más relevantes y ponerlos en el informe, pues eso conlleva reflexiones de cómo realmente estamos trabajando cuando hacemos la auditoría, ¿no? Y eso creo que ha sido positivo. El número medio de AMRAs, un dato, no sé cómo evolucionará el año que viene, igual ya no hay tantos, pero ha sido 2,73, al menos por los informes hasta ahora emitido. Y aproximadamente el 96% de los auditores identificaron AMRAs en todos sus trabajos. Los AMRAs por elusión de controles por la dirección o de fraude en el reconocimiento de ingresos fueron relativamente pocos, solo un 20%. Y para que tengáis una idea, los AMRAs más comunes son por las siguientes causas: reconocimiento de ingresos, instrumentos financieros, recuperación de activos no corrientes, existencias y partes vinculadas, ¿no? También lo que hemos comentado, pues el sector hay que tener ilusión, ¿no? Ilusión porque, bueno, año a año vamos creciendo, aunque no son esas cifras que nos gustarían, esos impactos, pero bueno, vamos manteniendo esos incrementos ligeros de un 2%, número de trabajos también, pero bueno, como hemos dicho antes, pues la tarifa horaria media está congelada, no hay un incremento, ¿no? E incluso podéis ver que la facturación que están teniendo los auditores individuales es preocupante, pues bueno, se va reduciendo. Yo creo que eso es producto de la complejidad que hoy en día tiene pues, ejercer la profesión de auditoría de acuerdo con las normas y requerimientos que tenemos en vigor, ¿no? Y el cumplimiento con todos ellos. También bueno, hemos tenido durante el año pues, algún desarrollo normativo pues, vía de consultas y después lo que tenemos es un reglamento de la Ley de Auditorías que, bueno, que nos está haciendo un año. No tenemos aún la certeza de cómo va a acabar el proceso y ha habido un año de tramitación, ¿no? En el reglamento, pues unos datos, ¿no? Pues el periodo de 2 de noviembre, hace escasamente pues, un mes, acabó el plazo de presentación de alegaciones al trámite de la audiencia pública. Lo que sí que quiero decir y expresar con él, está el presidente Enrique, que hemos tenido una colaboración total durante todo el proceso de revisión de los borradores de este reglamento. Casi una treintena de reuniones se han efectuado desde el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Que yo fui, bueno, entré en esta área y eso quiero agradecer pues, la disposición que siempre hemos tenido con el regulador de tratar estos asuntos. En algunos asuntos nos hemos puesto de acuerdo y en otros no, pero quiero decir que en ese aspecto el trato ha sido muy, muy correcto. Y que queremos que además que este reglamento nos estamos mirando siempre como un espíritu constructivo y como una oportunidad de mejora, ¿no? Para la profesión, para pues, aclarar y mitigar aspectos que entendemos que desde la propia aprobación de la Ley de Auditoría de Cuentas pues no tenemos que resolverlo con este reglamento. Pensamos que el borrador actual, y así lo hemos transmitido en el proceso de alegaciones, pues tiene anchura para dialogar y para conseguir un consenso en los aspectos esenciales y así creo que tanto de Enrique, presidente del ICA, que incluso el Ministerio de Economía, pues nos han transmitido que sí que vamos a tener ese espacio de audiencia para seguir trabajando y para seguir mejorando los aspectos esenciales que tampoco, bueno, ahora los enumeraré, pero bueno, tampoco los tenemos publicados, etcétera, ¿no? Aspectos positivos, yo creo que
también el regulador ha sido consciente de los plazos, ¿no? Y en ese sentido sí que hemos, hablando con ellos, conseguido un poco de dilación en los plazos, pues sabiendo los impactos que van a tener en la profesión. Así que, en líneas generales, vamos a empezar, si se tramita este reglamento antes del de finalizar el primer semestre del 2019, pues tenemos en líneas generales que vamos a empezar a trabajar con él a partir del año 2020 y en algunos aspectos pues vamos a tener dilación hasta el 2021, ¿no? Los aspectos, como antes ya también ha dicho Carlos, pues los aspectos están aquí enumerados, ¿no? Pues son los que nos provocan pues más complicaciones desde el punto de vista y desde nuestra visión de lo que debería ser la profesión, en cuanto, pues, evidentemente, aquello que pensamos nosotros que nos puede estar alejando de la actividad, de la normativa internacional de la Unión Europea, los aspectos, evidentemente, del régimen sancionador, como no, pues nos preocupan, ¿no? Porque nos tienen impacto a la profesión, y especialmente pues aquellos requisitos de auditoría que actualmente tiene el reglamento sobre las auditorías de EIPs y requisitos de auditoría, ¿no? Yo creo que esos son aspectos que, bueno, hemos manifestado en el proceso de alegaciones. Como no, pues los aspectos de independencia creemos que nos complican bastante el poder aplicarlos de forma efectiva y control efectivo, como para que después no tengamos despistes, aunque entendemos la importancia que tienen esos aspectos de cara a lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? También pues, nos preocupan los aspectos, como no, de honorarios y elementos como son el concepto de doble materialidad, que no tiene nada que ver con la independencia, porque esto ha quedado aquí en la gráfica, en la presentación mal, pero bueno. Y, como no, los aspectos de organización interna. Se introducen aspectos de organización interna que entendemos que sí que se han de poner, pero en la manera en que el actual reglamento pues, no se los está exigiendo o quiere que se implanten, pues creemos que bueno, son unas complicaciones que nos van a trasbalsar el funcionamiento como despachos o como sociedades, ¿no? Y estos serían los aspectos del reglamento. Después hay otro elemento que no he mencionado, pero también creemos que a ver si se puede trabajar durante estos próximos meses, y que es el modelo de supervisión. Nosotros hemos manifestado siempre, como sabéis, el modelo de supervisión. Incluso hoy hay algún elemento en la prensa, ¿no? de algunas conclusiones que han tenido las comisiones en el Parlamento por el tema de la crisis financiera, con las primeras conclusiones que hay sobre los elementos que debe tener un modelo de supervisión. Pensar que es un modelo de supervisión que es una herencia del año 1988, de la antigua ley, y creemos, yo creo que incluso en general, este tema pues, debe debatirse para encontrar una nueva modernización de este modelo, ¿no? Y también pensamos que es un debate que además tiene que ser político, ¿no? Y tiene que tener un consenso político pues, en el Parlamento, que hoy por hoy, con el fraccionamiento que hay en los partidos políticos, pues se antoja complicado. Pero, bueno, en esas áreas vamos a seguir, o esperamos seguir trabajando durante este próximo ejercicio. Después también, en cuanto a las principales tendencias del mercado, yo sencillamente os quería decir resultados de encuestas que hacemos regularmente en el instituto, ¿no? Y esta es del segundo trimestre del 18, para hacer unas pinceladas de cómo vemos las cosas. No sé sí, se pueden ver bien. La sensación es que tenemos una carga administrativa importante, ¿no? Y yo creo que es verdad, la percepción al final es realidad, ¿no? Más de un 20%, bueno, aproximadamente un 34% de los encuestados pues
dedica más de un 20% de su tiempo a tareas burocráticas, ¿no? Y es un porcentaje que además lo vamos preguntando cada año y va creciendo, ¿no? Claro, eso tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas, tiene que modernizarse nuestra práctica. Y eso implica pues, inversión en tecnología para mecanizar muchos de los requerimientos que podemos tener incluso por parte del regulador, ¿no? O sea, yo creo que en los próximos años, próximos meses, yo creo que hay que tener un claro foco en ver cómo modernizamos nuestras prácticas profesionales con el uso de la tecnología, ¿no? Respecto a cómo vemos el sector, pues yo creo que con buenas perspectivas, ¿no? Aunque aparentemente hay menos gente que piensa que crezcan los honorarios en el próximo año, un poco menos la mayoría pues piensan que crecerán los honorarios el año que viene o que al menos permanecerán como el año anterior. Yo espero que cuando hagamos esta encuesta el año que viene haya cambiado, ¿no? Y lo que hemos dicho de repercusión de los honorarios y negociación de los honorarios realmente se transmita, ¿eh? Es importante, ya sé que soy un poco, voy a ser pesado en esto, pero es importante que nuestro trabajo se remunere bien y que no asumamos más coste del trabajo del que podemos repercutir, porque al final esto va en detrimento de la profesión, en detrimento de la atracción de talento profesional a la profesión, ¿no? Y será pues, más carga de trabajo para todos nosotros. Yo creo que tenemos que hacer ver a nuestros clientes la importancia de nuestro trabajo y el coste que significa. Bueno, dicho esto, yo no sé cómo os va a ir, pero bueno, yo lo he dicho. También os digo que todos pensamos que la auditoría es el área de mayor crecimiento en los despachos para el año que viene, y además una confianza muy superior incluso a la segunda, casi el doble en la segunda línea, que es el tema fiscal, que algunos de vuestros despachos podéis tener, ¿no? Yo creo que hay una sensación clara de que en el próximo ejercicio el tema de auditoría pues, va a ser relevante, y eso nos tiene que seguir dando pues, muestras de ilusión de que tenemos pues una muy buena profesión. Y quizás pues, dando pie pues, a otro tipo de información que puede ser incluso pues, para una tipología de clientes que mucho más medianos, no los grandes, ¿no? Para sacarnos un poco siempre del contexto de esto de los grandes clientes, etcétera, sino hablar del tejido productivo que quizás tenemos en el territorio. También seguimos haciendo estudios sobre cómo perciben las pymes las auditorías, ¿no? Y estamos viendo que pues, la auditoría sigue siendo clave para el tejido productivo, ¿no? En cuanto pues, ha habido a calidad de la información financiera de las pymes, la diferencia entre si están auditadas o no auditadas, pues como veis, pues, la auditoría sigue aportando fiabilidad, relevancia completa, la información es completa, es precisa, oportuna. Pensad una cosa muy importante y recordad cuando hacéis los trabajos. Cuando alguien mira unos estados financieros o le pasa una información financiera, lo primero que pregunta es si están auditados. Eso quiere decir que la palabra auditoría desprende confianza, es confianza. Y eso es el resultado de la gente ve. Lo que pasa que aún tenemos una labor de educación a tejido empresarial, productivo, de la importancia que es tener unos estados financieros auditados. Incluso si lo miran desde el punto de lo que es la tramitación de operaciones financieras, tienen que encontrar una ventaja el tener las auditorías, ¿no? Los tiempos realmente se acortan, ¿no?
Y el riesgo también percibido, en el caso de operaciones de financiación en las pymes, pues es mucho mejor, bueno, es menor el riesgo de morosidad, de pérdida, etcétera, en el caso de que se presentan estados financieros auditados o no, con lo cual seguimos aportando valor, ¿no? Y además la posibilidad de acceso a financiación por parte de las pymes pues es mucho más alta, en el cual si nosotros presentamos estados financieros auditados o no están auditados. Y quiero decir, antes de hablar de los nuevos retos, yo quiero expresaros de que tenemos que seguir trabajando en el tejido empresarial, introduciendo los aspectos de auditoría. Antes Carlos ha dicho un dato muy importante de lo que ha pasado en Suecia, que se subieron los límites de auditoría, los problemas que han traído. Es decir, seguimos aportando, o sea, transparencia, ahí estamos ayudando a dar confianza a todo lo que es el tejido empresarial y productivo, ¿no? Con nuestros informes, con lo cual tenemos que hacer esa labor educativa a los clientes de que los estados financieros auditados realmente lo que hacen es transmitir confianza para terceros, no es una carga burocrática. Y aparte de esto, bueno, nosotros como corporación y como profesión, evidentemente, seguimos en relación con todas las instituciones del Estado, ¿no? Y seguimos trabajando con ellos conjuntamente en diferentes aspectos, ¿no? Y os quiero decir que también tiene mucha confianza en nosotros, ¿no? Estamos cerca de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Tesoro, los tribunales de cuentas de diferentes comunidades autónomas, y gracias a ello pues nos piden consejo y apoyo para las nuevas iniciativas que salen y que para nosotros van a salir posibilidades de nuevos negocios, ¿no? Y no quería dejar de pasar por alto pues en este caso, ¿no? La información no financiera, ¿no? Yo creo que es una nueva oportunidad para los auditores como profesión, ¿no? Y demostrar ese valor que aportamos a la sociedad. Está una normativa que está a punto de ser aprobada y que con nuestras recomendaciones, etcétera, pues estamos consiguiendo que al menos se haya plasmado en los textos que necesitan una verificación externa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí es un área de negocio en la cual podemos nosotros apoyar bastante. Y está en consonancia las exigencias que tienen los stakeholders de ampliar las materias de información no financiera que quieren conocer en las compañías en las cuales ellos depositan confianza. Es evidente que esto tiene unas incógnitas de carácter técnico, ¿no? En cuanto pues a, evidentemente, bueno, cómo se tiene que preparar esta información no financiera, qué aseguramiento vamos a tener que dar, cómo vamos a determinar la materialidad. Bueno, creemos que tenemos prácticas internacionales que ya se están ejerciendo y algunas voluntarias que ya se iban ejerciendo aquí en el país y que, bueno, con eso podemos tirar para adelante este tema. En blanqueo de capitales también pues estamos trabajando para tener más responsabilidades como verificaciones de los sistemas de control interno y también estamos trabajando en aspectos de la administración concursal, ¿no? Y que tampoco he relatado aquí. Nuevos retos. La tecnología. Nosotros vamos a presentar en breve un informe sobre digitalización más o menos del estado de la profesión, ¿no? Y de manera de daros transmitir una hoja de ruta de cómo abordar a futuro estos cambios. Hemos oído hablar hoy del blockchain, pero hay el big data, hay infinidad de cosas que nos van a afectar, ¿no? Y lo que tenemos que ser capaces es de adaptarnos e invertir en ellas para hacer nosotros dos cosas. Una, modernizar todos nuestros procesos y segundo, entender esa tecnología para después saber auditarla. Y la tecnología seguramente la tendremos que auditar con tecnología, con lo cual
tenemos que los despachos creo que tendrán que conocer esa hoja de ruta para adaptar sus organizaciones a estos nuevos retos tecnológicos. Y eso, evidentemente, implicará en el último apartado, que es el perfil profesional de los nuevos integrantes de la profesión. Yo creo que esto va en relación con lo que el reto siguiente, que es la gestión del talento, ¿no? Y ya es la última transparencia. Tenemos problemas significativos en retener el talento en nuestras organizaciones. No tanto el atraerlo en sus etapas iniciales, porque somos un buen empleador y un buen formador. Yo creo que somos de los mejores formadores en las prácticas económico-financieras en el país, pero después se nos van. Bueno, yo creo que el impacto tecnológico es una oportunidad y es una obligación para cambiar estas tendencias que tenemos. Los nuevos perfiles profesionales que se tendrán que integrar en nuestra práctica eminentemente van a tener que tener un perfil abierto al entorno tecnológico. Y lo hemos de mirar así, si no, nos vamos a quedar atrás. La tecnología va a ir por encima de nosotros y nos puede excluir. Y como no, pues evidentemente dentro de ese reto de esta gestión del talento, pues nos ayudará a cambiar esa pirámide, especialmente yo creo que en la edad, ¿no? Y después, evidentemente, hay que respetar la paridad de género. Yo cada vez pues veo que en las agrupaciones a las cuales visito y los días del auditor, pues bueno, veo que cada vez más esa paridad de género se va cumpliendo. Ayer tuve la ocasión de estar en el Día del Auditor en Cataluña, donde dimos la bienvenida a los nuevos profesionales que accedían al ROAC, y había ya paridad, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos esperanzados que realmente esto poco a poco lo consigamos. Y como no, pues también tenemos un reto de convocatoria del ROAC para el año 2019, pues es ir superando el porcentaje de aprobados, ¿no? Que vamos a tener dentro de la profesión. Y por último, ya otro tema importante es la calidad, ¿no? Yo creo que es el principal reto a que nos enfrentamos la profesión, ¿no? Yo creo que creemos que el sector, pienso profesionalmente, que ha llevado a cabo un esfuerzo en los últimos años que ha ayudado a mejorar la calidad de nuestros servicios y que no se ha reconocido públicamente. También lo he de decir. Tenemos que ser capaces de difundir nuestras mejores prácticas y no podemos permitir que se dé mayor difusión a las escasas malas prácticas que al enorme esfuerzo que hemos hecho para mejorar los cambios normativos, adaptación a la regulación, etc. Así también yo creo que en el Instituto hemos creado por primera vez, una comisión de calidad que va a intentar establecer aquellos canales de comunicación para comunicar todas esas buenas prácticas que tenemos y cómo transmitimos la mejora de la calidad hacia el exterior, ¿no? Hay muchas auditorías que se hacen en España y que se hacen bien. Yo creo que es uno de los aspectos y uno de los retos con los cuales hemos de trabajar como profesión en todo este tema. Y sin más cosas, pues daros las gracias por este evento, ¿no?, que hacéis, y como decía Carlos, bueno, a ver si me invitáis el año que viene en San Sebastián. Gracias. Eskerrik asko, Ferran. A continuación, la intervención del presidente del ICAC, Enrique Rubio, al que le agradecemos nuevamente su presencia hoy aquí con todos nosotros. Cuando quieras, Enrique. Por invitarme en esta segunda ocasión que he tenido oportunidad de venir al Foro de Auditoría del País Vasco. Gracias a sus presidentes, al presidente
la agrupación territorial, presidente del Consejo General de Economistas, del País Vasco, y a todos sus colaboradores que siempre hacen la estancia por lo menos cordial, ¿no? Me ha tocado este momento que están ya todos pensando que es la hora. Además, voy a hacer sin ningún tono peyorativo, ni mucho menos, porque es un deporte que tiene mucho arraigo aquí en el País Vasco, que es el ciclismo, ¿no? Que es la figura del coche escoba, ¿no? Para los que conocéis, aquellos que, pues a mí me ha tocado, sin ningún tipo de acritud lo digo, voy a intentar sistematizar, incluso lo digo así, resumir un poco todas las ideas y tratar de, pues alguna carta, algún comentario que se me ha hecho, pues explicar igual la visión y reacción, ¿no? Había preparado una presentación, la trataré de seguir, está a disposición de todos vosotros, de la organización, y pues iré igual pegando algún salto, ¿no? Con la idea también de cumplir y ser respetuoso con el tiempo de todos vosotros que desde el minuto 1 pues habéis estado aquí, ¿no? Os doy la enhorabuena igualmente también por la participación, la asistencia y por la organización y el programa, ¿no? O sea, he escuchado con mucha atención desde pues a Luz Parrondo a las reflexiones que han hecho respecto a los ANRA y, como siempre, pues escucho también a los presidentes de las corporaciones en sus reflexiones, comentarios y críticas. Me queda más en eso. Oye, pues espero que... Yo me las tomo siempre como muy constructivas, evidentemente. Porque además algo que nos une a los tres es, por lo menos, no sé si soy ingenuo o no, pero yo así lo veo y porque soy un interno convencido, es que es oye, aquí todos estamos por la calidad de la auditoría y es el objetivo final último y así ese es el poder o esa es la atribución que legalmente tenemos en el ICAC, ¿no? Había estructurado la presentación con 3 partes, el informe de situación de auditoría, el contexto, digamos, normalizador o normalizado que tenemos aquí actualmente y luego, posteriormente, pues habrá una serie de cuestiones que tienen que ver, hablo de horizonte, pero lo quiero también enfatizar, quiero poner un párrafo de énfasis ahí horizonte presente, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que nos tocan, que están ya encima de la mesa, ¿no? En cuanto a la situación, los 2 ponentes precedentes pues han hecho referencia a las mismas. Siempre miramos esto también con una idea de compararlo hacia atrás y, lo habéis resaltado anteriormente, la auditoría o el trabajo de auditoría en volumen sigue creciendo. No voy a calificar, no voy a utilizar ningún adverbio ni adjetivo. El precio euro-hora pues, se mantiene ahí estancado desde en los últimos 3-4 años. De repente, pues ha vuelto a bajar, ¿no? O aunque sea poco. 2 cuestiones más respecto como consecuencia, digamos, de este incremento, este crecimiento de la actividad de economía, pues que resulta que el 14, pues ha supuesto un 14 más de empleos de personal que presta servicios en la auditoría de cuentas. Y luego, pues el número de inscritos prácticamente permanece en términos muy similares y sí que es verdad, pues igual volvemos a mantener, lo ha comentado creo que Carlos, el tema de la concentración, ¿no? Además, concentración que se da en los 2 segmentos de socios de auditoría que has enfatizado tú, Carlos, y incluso en auditores individuales, ¿no? Donde prácticamente pues el 22% de auditores individuales ya concentra todo el 50% de la facturación de auditores pequeños. Eso es una cuestión que ya desde el ámbito europeo, con la normativa del año 2014, pues se puso manifiesto. En esta última información que hemos podido reportar y publicar, pues es la primera vez que podemos, digamos, desglosar por razón del tipo de entidad auditada, ¿no? Que no sorprende nada porque todos conocemos cómo es el tejido empresarial en este país, ¿no? Entonces, pues podéis ver el porcentaje ya que representa. Chema Valdecantos en la anterior presentación ya hablaba del número de pequeñas o número de grandes. Pues las auditorías voluntarias no representan más que el 30% y las pequeñas el 60%, ¿no? O sea que como en este país, igual que nos preguntamos ¿y por qué aquí tenemos ANRA? Pues también tenemos que preguntar por qué aquí las auditorías voluntarias tienen unos parámetros más pequeños que lo que dice la directiva europea. Pues será igual que por esa conciencia que tiene el legislador o esa idea de que lo que estáis desempeñando, lo que tenéis vosotros es una función de interés público, no es una actividad cualquiera y es una actividad regulada y en ese sentido pues se apuesta por algunos parámetros para dar, digamos, o alcanzar esa calidad o cumplir con esa función que no solamente se presta para la entidad auditada, que hay que repetirlo, sino para todos y cada uno de los terceros potencialmente que se puedan relacionar, digamos, con la entidad auditada, ¿no?
Dicho esto, bueno, paso seguidamente pues, al contexto actual. El contexto actual que está, evidentemente, o sea, desde el punto de vista normativo de auditoría, basado, digamos, o muy influido por esa reforma tan sustancial que vino del año 2015, ¿no? También, evidentemente, por los AMRAM, que no me detendré mucho, bueno, por los AMRAM, por los nuevos modelos de informe de auditoría. Y, en tercer lugar, bueno, pues esos nuevos requerimientos de información no financiera, ¿no? Así, digamos, básicamente, y además coincidiendo un poco con lo que todos hemos ido diciendo, ¿no? Evidentemente, y aprovechando, ¿no? Que cuando estamos ahora, pues 40 años de Constitución, 75 años de instituto, 35, no, perdona, ¿cuántos erais? Nosotros que somos más jóvenes, es que quería decirlo, o sea, es que nosotros tenemos 30 años. Bueno, nosotros tenemos 30 años en instituto. No iba a hacer referencia a eso, más bien a la Ley de Auditoría de Cuentas, ¿no? Y a toda la evolución que ha seguido la información económica financiera, ¿no? Y, oye, pues desde la incorporación en la entonces Comunidad Económica Europea, pues se han surgido una serie de reformas en donde la información económica financiera al final ha ido ganando en calidad, relevancia, transparencia, ¿no? Y eso todo ha sido también fruto y gracias a un conjunto de reformas normativas, como decía, también, evidentemente, al papel de los contables que antes comentabais, ¿no? Que han ayudado a las empresas a modernizar sus sistemas, a implementarlos y luego a modernizarlos, y también a los auditores. A los auditores, a la hora de emitir el informe de auditoría, estáis dando validez, estáis dando fiabilidad a esa información económica financiera. Y tengo que decirlo, y lo siento mucho, pero es así, no sois una actividad regulada cualquiera. O sea, no sois una actividad cualquiera, es una actividad regulada. Y ese valor, ese plus, esa función, se tiene también porque hay unas normas detrás y un sistema de disciplina detrás. Cuando la ley del 88, advenidiza no, pero cuando la ley del 88 reguló la auditoría, bueno, fue un punto de inflexión muy importante porque pasó de la actividad de autorregulación a una actividad, bueno, pues, regulada, ¿no? Con esa idea de ¿qué? De que cualquier informe de auditoría emitido por un auditor pudiera ser aceptado con una plena confianza por el mercado, por usuarios, porque había un sistema de regulación o de supervisión, ¿no? Entonces, bueno, también en eso han contribuido, ¿no? Hay algunas cuestiones, bueno, a todos, empresas, auditores, contables, administraciones públicas o poderes públicos y normas, pues han contribuido, digamos, a ganar a que esa información económica financiera, ¿no? Evidentemente hemos pasado luego una serie de crisis, una serie de situaciones que han puesto en duda pues, la información económica financiera. Por parte por parte no solo de los auditores. Esto lo que ha motivado ha sido una reacción normativa donde bueno, pues ha tratado de focalizar el punto de atención, la responsabilidad de todos los que intervienen en la elaboración de las cuentas anuales, incluido su verificación, los auditores. Hoy, precisamente, bueno, pues, nos hemos despertado todo con varias notas de prensa. Bueno, ya lo íbamos viendo respecto a las conclusiones de la crisis de la Comisión de Investigación, ¿no? Al final se apuntan a muchos. Bueno, la reacción y en lo que aquí nos ocupa, bueno, no solo se modificó la auditoría, no solo se modificó en España, se modificaron normas de gobernanza, normas que afectaban también a las comisiones de auditoría y también a la responsabilidad de los administradores. El punto álgido en nuestra, digamos, modificación fue la Ley de Auditoría de Cuentas, que venía a incorporar pues, los mandatos de directiva, incorporando algunas ampliaciones. Hoy, precisamente, habéis estado hablando de una de ellas, y por primera vez un reglamento comunitario de aplicación directa, ¿no? Donde, además, bueno, con esa idea de reducir ese gap de expectativas, de reducir conflictos de intereses por esa prestación de servicios a veces prolongada, a veces diversa, que podían afectar a esa actitud profesional, bueno, pues se trataron de alcanzar determinados objetivos. Una de las cuestiones reguladas en la ley de auditoría es precisamente la organización interna, ¿no? Que ahora es una de las cuestiones que está más siendo debatida en el reglamento de auditoría, ¿no? Y es que una novedad, es la primera vez que por ley se incorporan determinadas menciones, no solamente ya al informe de auditoría como existía antes, sino a la organización de las firmas, de los despachos, a la organización del trabajo de auditoría. Y esto porque también la directiva lo decía, ¿no? Luego trataré de recogiendo pues, alguna cita que han hecho mis predecesores, pues explicar alguna cuestión más. En cuanto a el segundo punto decía, pues, los informes de auditoría de cuentas. Bueno, ya hemos pasado un año. Yo creo que para hacer una valoración de esto, pues habrá que pasar quizás un par de años más, ¿no? Es verdad que escuchar al regulador y ¿qué nos va a contar el regulador? Pues que no defienda su norma. También podría decir lo mismo que ¿qué nos va a contar el auditor?
Y antes ha apuntado con mucho acierto, aunque es muy útil la apreciación y las valoraciones que puedan hacer los auditores. También qué es lo que han aportado, reportado o qué han manifestado respecto a ello los usuarios, ¿no? En ese sentido, bueno, pues han escrito, citabais un estudio antes, Enrique Aslab, hay algunos estudios incluso del ámbito de la universidad, bueno, pues que reportan una cierta, o que por lo menos pone en manifiesto una cierta bondad o efectos útiles o positivos que igual habrá que modularlos en función de la escalabilidad, decía antes, ¿no?, de la complejidad de la entidad habitada, ¿no? Pero efectos en cuanto a la que permite mejorar la transparencia, la comparabilidad, porque permite y da mayor valor, mayor información específica, no tan generalizada, más granulada, más adecuada a las concretas circunstancias del encargo. Información para los usuarios que van a permitir comprender mejor el trabajo del auditor, ¿no? Incluso involucrarse, ¿no? Aquellas cuestiones que incluso se pueden repetir o no. Bueno, pues involucrarse más o ver aquellas cuestiones que han sido objeto de mayor comunicación y de mayor, digamos, atención con respecto al trabajo de auditoría de cuentas, ¿no? Eso para los usuarios, pero para la entidad auditada, pues efectivamente ha supuesto una carga para el auditor. Primero, pedagógica. Bueno, primero de interiorizar la norma y segundo, pedagógica con la entidad auditada. Explicar, oye, ¿por qué han cambiado el modelo, ¿no? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora me metes estos párrafos? Bueno, pues efectivamente eso, luego lo diré, luego pensaré y luego transmitiré mi pensamiento sobre esto, ¿no? Esto al final, bueno, eso ha supuesto una tarea importante, pero una vez ya echado a andar, lo que sí pues se puede ver, y por lo que yo he escuchado a aquellas entidades habitadas o miembros o personas de entidades habitadas, bueno, pues al final también van a ser conscientes de que, oye, pues el informe ha cambiado, ya no es ese informe binario sí o no, ¿no? Parece ser que el mercado o los usuarios necesitaban un informe más descriptivo. Bueno, van a estar más atentos en la dirección a esas circunstancias que saben que pueden ser un AMRA el ejercicio siguiente, que ya veremos cómo evoluciona esas AMRAs repetitivas o no que comentabais, ¿no? Lo habéis puesto encima de la mesa. Bueno, pues efectivamente, quizás con 2 o 3 años podamos ver si esta carga, si esta oportunidad, bueno, luego lo comentaré porque me limitaba solamente al efecto normativo, pero bueno, luego querría dar un paso sobre esto más, ¿no? Y en tercer punto, bueno, pues te lo habéis comentado, la información no financiera. Va a ser modificada el Real Decreto Ley, ahora vigente, va a ser modificada, pues se espera que en diciembre, y más o menos os podría comentar, o sea, dos modificaciones importantes, que es el ámbito de aplicación, se amplía el número de subempresas a las que se va a aplicar, y luego, ya lo habéis comentado vosotros, la intervención de un prestador de servicios independiente, ¿no? Al final aquí esto es el resultado de un camino de recorrido que no se para, sino que el mundo de la información no financiera es tremendo, amplio. Se habla de estas 5 cuestiones, pero podían ser más. Y eso hace que, bueno, pues las propuestas normativas se basen en un enfoque, pues, de principios, ¿no? Que no haya un modelo de talla única, precisamente por esa multidiversidad de actividades, por esa por esa diversidad incluso de políticas a aplicar, ¿no? Y se ha puesto manifiesto, pues, o hay un consenso generalizado de que a los usuarios les importa más también no solo el valor económico que resulta de un balance o el rendimiento o la economía o cómo genera empleo o el dividendo que reporta, sino también cómo una sociedad puede combatir los problemas con recursos naturales, el cambio climático, la justicia social y demás, ¿no? Bueno, pues la forma ha sido llevarlo al mismo canal de reporting que la información financiera, por lo menos con carácter general, incorporarlo al informe de gestión, asumiendo su responsabilidad también los administradores, ¿no? Bueno, hay una cuestión más también con respecto al gobierno corporativo y respecto a las políticas de diversidad, ¿no? Ir un poco al grano, digamos, hacia dónde vamos o dónde estamos, ¿no? Siempre lo he dicho, creo que lo dije aquí el año pasado, ¿no?
Pero la importancia de concienciar el valor, ¿no? O sea, y creo que, bueno, pues, que no es un trámite, insisto, no es un papel que tengamos que guardar, que la entidad auditada tenga que guardar ahí por si algún día lo necesita, no, es algo mucho más. Y en este sentido es donde tenemos que ver el informe también, nuevo informe de auditoría, no como una oportunidad, no como una carga, sino como una oportunidad de hacer ver, es un servicio que se presta a los usuarios, pero también a la entidad auditada, ¿no? Al final, el resultado del nuevo marco normativo exige unas mayores comunicaciones, una comunicación bidireccional con la dirección. Eso va a mejorar, al fin y al cabo, los sistemas internos, la imagen de las empresas. Bueno, creo que, en ese sentido, los nuevos modelos de informe deben aprovecharse para evitar una mala praxis en la comercialización de los servicios de auditoría que se ha detectado. O sea, cuando nosotros publicamos esta situación de auditoría de cuentas es a raíz de los datos que vosotros nos aportáis. Pero así, en línea directa. O sea, un ejemplo de blockchain podría ser, no lo sé, pero no hay más datos que esos, los que vosotros aportáis. Y algo pasa en el sector, ¿no? Yo no soy quien para decir si son altos y son bajos. Lo que sí pienso es que deben ser adecuados. Y esto voy al segundo aspecto de la organización y la metodología, ¿no? Que, por cierto, con el tema de los módulos de informe de auditoría, dentro de 2 o 3 años me vais a permitir que os pregunte, o le diré a mi sucesor que os pregunte, ¿no? O a vosotros que hacéis encuestas, oye, por lo menos con el nuevo módulo de informe de auditoría sí que se va a evitar que esa separación, porque, contextualizando, en la Unión Europea y en España se ha identificado un problema importante, que es mucha concentración arriba y dificultad de expansión y crecimiento por la parte de abajo. Se han incorporado algunas medidas que ya veremos si la práctica nos da ejemplo. Bueno, si nosotros hubiéramos optado por esto, pues igual dentro de 2 o 3 años tendríamos un mercado más fragmentado o por lo menos más segmentado, más visualmente dividido. Los auditores que saben hacer informes de auditoría de la 701, llámale como quieras, CAM, AMRA o tal, y de los que no. Bueno, eso es un esfuerzo que se ha supuesto a vosotros. Dicen, ¿en España por qué? Porque, bueno, pues también antes decía, también tenemos unos parámetros también distintos que los demás. Y en muchos países se está proponiendo subir. Bueno, esa es la apuesta que se ha hecho por ese afianzamiento del valor de la auditoría. Bueno, ya veremos si tiene resultado. Organización interna o metodologías, ¿no? Evidentemente, teníamos una norma de control de calidad del año 2011. La normativa europea exige a los auditores tener una organización sólida que permita asegurar bueno, cualquier circunstancia que pueda mermar la independencia, amenazarla, y exige calidad. Exige calidad. Y la calidad en este punto, o sea, parte además de un principio de responsabilidad proactiva, no reactiva. Y cuando habla de calidad, bueno, pues hay unos elementos claves: capacidad, recursos suficientes y adecuados para desarrollar el trabajo de auditoría. Y eso ya lo dice la ley. Por muy evidente que sea, no aceptes un encargo de auditoría si no tienes recursos adecuados para ello, en función de la complejidad. También, evidentemente, como eres una actividad regulada, tienes que cumplir una serie de requisitos. Para cumplir esos requisitos debes aplicar unos medios. Y ahí están los honorarios. Y nosotros estamos vigilantes, siendo conscientes de que hay una libertad en este país de fijación de precios y, por tanto, no hay tarifas orientativas, ni siquiera. Siendo conscientes de ello, lo que sí tenemos que ser y transmitir, y lo estamos haciendo a través de consultas, y a ver si en el reglamento nos dejan, es tratar de hacer respetar que los honorarios que no se pueden, digamos, fijar, sí por lo menos las horas que uno va a planificar o va a estimar, sean dirigidas a realizar el esfuerzo de trabajo de auditoría, es decir, que sea el trabajo de auditoría el que determine los honorarios a recibir. De tal forma que es difícil, digamos, transmitirlo o explicarlo en este punto, pero como no podemos poner aranceles, lo que sí podemos es exigir que por lo menos las horas sean para dedicar al esfuerzo de auditoría, ¿no? Y en ese sentido, pues es dañino, la ley lo dice, no se pueden fijar precios o no se pueden alterar los honorarios si no es por un cambio en las circunstancias que determinaron su fijación, ¿no?
Bueno, pues todos, yo creo, los auditores habéis ido sufriendo, bien porque la competencia, el de enfrente, ha querido arrebatar al cliente, o bien porque el propio cliente ha dicho que en mi política está la reducción de costes. Bueno, pues habéis sufrido ofertas o contraofertas, como siempre, a la baja, ¿no? Y yo lo único que, como regulador, lo único que digo es, en la norma de auditoría no hay ningún, salvo un tema en las pruebas de controles, no hay ninguna disposición que te permita no aplicar un requerimiento porque lleves 7 años. De la misma forma que a un director financiero no se le bajan los emolumentos porque sí, por la mera razón de que lleve 7 años en la entidad habitada. Y esto es una cuestión vuestra, ¿eh? Esto no es de regulación. Nosotros queremos en el reglamento si tocar alguna cuestión para evitar estas cuestiones, o por lo menos pero solamente con la idea de preservar la calidad de auditoría, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, efectivamente, antes avanzabais en bueno, por dónde viene la IFAC, ¿no? Que como sabéis es el órgano emisor de normas y que viene tarde, viene bastante tarde. O sea, con el tema de la complejidad, de las... Bueno, digo bastante tarde porque todavía no tiene, digamos, ni los cimientos en algunas cosas, ¿no? Y el IFIAR, que es una organización que integra 52 ICACs, bueno, pues ha hecho llamamientos y lo ha publicado y ha emitido cartas con la idea de tener unos estándares, unas normas que sean adecuadas pues, al nuevo entorno, el nuevo entorno tecnológico, ¿no? O a los nuevos estándares, a la nueva complejidad, ¿no? Bueno, pues ahora sí que se está planteando como prioritario, bueno, pues este conjunto de normas o bases, algunas de las cuales ya está. De todas formas, solo por tranquilidad, no es que venga ahora ya. Esto se tiene que aprobar, como decía Carlos, se tiene que aprobar primero cada una de esas normas y luego aquí abrir un proceso de debate para su examen análisis, para su aplicación en España. O sea que esto es a largo o a medio plazo, ¿no? A corto plazo tenemos otras cuestiones, ¿no? Y he traído esta presentación porque, y ya me paro un poquillo aquí, antes, Carlos, aunque me ha comentado lo de aquí, pero ¿en qué preocupa a los auditores las inspecciones? ¿En qué número estamos ahí, en las inspecciones del ICAO? Poquito, vale, gracias. Riesgo. Ah, es el riesgo. Ah, claro, riesgo, muy bien. Nos preocupa el riesgo. Ah, vale. Bueno, pues es que, pero al final el auditor, vale, de acuerdo, es que quería aclararlo. Bueno, es muy, no, totalmente. Digo, no sé qué les debe preocupar, porque si uno ve la memoria de actividades del ICAC, dice, bueno, ¿estos qué hacen, no? Tienen ahí una tasa, unos recursos, yo les voy a decir lo que es público. ¿Y qué es lo que hacen, no? Bueno, pues cuando veo el informe de la comisión, que tiene toda razón lo que dice, digo, si es que somos una estructura del año 88, ha crecido poco. Y vosotros diréis, no, que no crezca más, que es mejor que esté así. Bueno, vale, lo admito como pulpo, como animal de compañía, ¿no? Es razonable. Pero al final nosotros lo que prestamos es un servicio público. Nos gustaría contestar a consultas de forma adecuada, regular en tiempo adecuado y suficiente, hacer inspecciones periódicas, porque al final las inspecciones periódicas lo que tienen es una finalidad, digamos, preventiva. En la jerga es una consultoría. ¿No? Son muchas cuestiones que creo que sirven de mejora. No se puede tardar una consulta en contestar lo que tardamos, porque es lo que hay. O una inspección. Pues no. Entonces digo, bueno, cuando has dicho le preocupa, pues efectivamente el riesgo de que se den. Luego hemos publicado la memoria de actividades, lo que habéis dicho, tal. Digo, la memoria de actividades, por eso traigo esta transparencia, el IFIAR. O sea, la naturaleza de las deficiencias que ponemos de manifiesto son las similares y no son las mismas. El IFIAR dice eso respecto a las inspecciones que resultan de los auditores de entidad de interés pública. Hay una gran preocupación por la calidad de nosotros. Si nosotros vemos nuestra memoria, nuestros resultados de actividades, pues de las inspecciones que se realizan, de los encargos que se supervisan y de lo que sale, bueno, pues no estamos ni por encima de la media. Es que a veces se dice que nosotros solamente lo que miramos sancionamos, ¿no? Y hablando un poco del modelo de supervisión, que no pensaba hablar porque no me corresponde, pero ese es el problema. El problema es pues, no tener recursos, no tener estructura. Y el problema nunca es que dependas orgánicamente de un ministerio. En eso no coincidimos, pero bueno, tampoco la solución no sé cuál será, ¿eh?
La solución está claro que no es la que tenemos actualmente. Pero por eso, porque no estamos dando un servicio público como deberíamos darlo. Lo hacemos. La ventaja que tenéis vosotros es que nosotros somos independientes, objetivos, neutrales, no tenemos ningún interés. Y lo único, bueno, pues a seguir trabajando con esa idea de función de interés público, que posiblemente a veces, decía antes, el fin compartido. A veces puede que en los medios o muchas veces en los medios no coincidimos, ¿no? Pero el problema, yo creo que yo me la sé de memoria, bueno, me la sé de memoria, ¿no? 4.016 auditores, personas físicas, 3.984 sociedades de auditoría. Hacer una encuesta, si de verdad el problema es que esté adscrito a un ministerio, la autoridad supervisora. Si es que casi la mitad de las autoridades de los Estados miembros tienen esta infraestructura y el problema no es tanto la adscripción. Entonces, el problema son otros. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir. Hablaba de retos, capacidad de crecimiento. Pues antes hablaba un concepto que ya lo escuché una vez y me encantó, lo que acaba de decir Luz, la co-competition, ¿no? Al final estamos en un entorno tan dinámico, tan complejo, que al final hay que buscar fórmulas de cooperación. El entorno regulatorio, no solo del auditor, del sector, de la entidad auditada, y al final, pues hay, sobre todo incluso además en ciudades donde más o menos todos nos conocemos, ciudades pequeñas, oye, pues al final al de enfrente pues igual hay que unirse, hay que buscar colaboración, digamos, para tener, digamos, más capital humano para que a medio plazo podamos ir prestando servicios de auditoría a entidades de mayor tamaño, haciéndonos hueco. Y ese es un poco otro concepto muy de moda, ¿no? La resiliencia, ¿no? La capacidad de tasa a las necesidades del cliente, ¿no? La cualificación en negra del auditor está fuera de duda, pero oye, pues ahora vamos a tener que manejar con otros datos, otra información. Hablábamos del blockchain, de las nuevas tecnologías de información. Vamos a tener más tiempo para aplicar el juicio profesional, ¿no? Menos tareas mecánicas, ¿no? Y una cuarta cuestión en el atractivo, en eso coincidimos. No sé si es porque venimos de una generación del año 80, ¿no? Donde ha descendido la natalidad y ahora hay menos aspirantes a todo, incluso a las pruebas de selección de funcionarios, que quedan desiertas. Pero es verdad que hay un problema de retención, ¿no? Efectivamente, o sea, atraemos a todos, nos pasa también en el instituto, ¿eh? Pero vosotros de retención. Y ese es un problema que dices, bueno, las tecnologías nos ayudan, nos van a ayudar. Yo creo que sí, pero cuidado, porque todos los que habéis firmado aquí habéis picado nóminas. Habéis sumado. Ahora con las nuevas tecnologías estos chicos nos van a subir allá. O sea, que habrá cosas que parece que se van a dejar de hacer, ¿no? Nos ahorrará tiempo, supuesto, ¿no? Los requerimientos, ¿es una traba? La responsabilidad, pues posiblemente, claro, si uno puede dedicarse a la consultoría y además no tiene más que el riesgo de la contraparte, pues sí. Y ahí está otra vez el tema de la conciliación, de la flexibilidad, de las condiciones en las que se trabaja y de los honorarios. Pues bueno, pues son temas que desde nuestro punto de vista, pues ojalá pudiéramos regularlo. Sí que podemos regular por el reglamento de auditoría. Hoy es no me quiero, estoy viendo la hora y a Gustavo me está mirando, nunca he sentido tanta mirada. Te prometo acabar aquí, porque luego había dos proyectos contables. Claro, que tú me has dicho el de... luego lo dice Enrique. Ostras, pues claro. Ferran se ha cortado y dice, ya tiene tanta tarea que bueno. Bueno, reglamento de auditoría. A ver, para nosotros, evidentemente, la ley, yo no lo puedo desconocer, no, es evidente. Incorpora quizás la modificación sustancial más importante en los últimos tiempos, la Ley de Auditoría de Cuentas. Incorpora conceptos y cuestiones que no están precisadas y que ya en el 2018 están siendo aplicables y exigibles, ¿no? Entonces, para nosotros el reglamento hemos tardado, habéis comentado el proceso de elaboración, me alegro mucho que digáis que el ICAC ha contribuido al texto o ha contribuido, que vosotros habéis contribuido, vosotros igual, con un número de reuniones intensas, a los que aprovecho para facilitar al grupo técnico vuestro, de los que algunos estáis aquí presentes, pues esas intensas jornadas, ¿no? Me alegra que lo digáis porque viendo las observaciones que he recibido del trámite de audiencia pública, que no me las... porque como ya conozco mucho el sector, pues en vuestra posición legítima pues habéis vuelto a reiterar todo.
Entonces, claro, dices, bueno, o como conozco a los representantes técnicos y a los grupos técnicos, digo, bueno, pues es lo de siempre, pero bueno, me alegro que hayamos avanzado, que reconozcáis que hayamos consensuado algunos puntos. Me sorprende que otra vez lo vamos a abrir todo, pero bueno, nosotros, como somos objetivos y tenemos esa deferencia, yo os he dicho esta mañana, digo, vamos a seguir trabajando cuando esto no está escrito en ningún sitio. Y aún así recurriremos el reglamento. Lo digo yo, ya os lo avanzo. ¿No? Bueno, esperamos que salga bien. Esperáis que salga bien. Vale. No, es que quería arrancarlo. Quería arrancar este compromiso. Bueno, has hecho muy bien de decirle como buen auditor. Bueno, todo depende. Esto también lo dicen los abogados. Me estás diciendo que ya, ¿no? Que ya se está... Bueno, el reglamento, la verdad es que es una pena... En cuestiones de independencia, pues efectivamente, lo comentabas tú, ¿no? Hay algunos conceptos que no están claros en la ley o que no están definidos y hay que concretarlos, ¿no? Bueno, pues entendíamos desde la casa que en el grupo de normas había un par de cuestiones que estaban ahí, digamos, que eran discrepantes y, bueno, vamos a tratar de, por ejemplo, con los servicios de abogacía, de tratar de definir lo que es el servicio de asesoramiento pues en una línea que pueda ser más confortable o cómoda, ¿no? Pero siempre pensando en la seguridad jurídica y que luego no venga... Es que, a ver, desde el punto de vista de auditor deberíais pensar que es mejor tener las luces de neón puestas antes que basarse en principios generales o no regular nada y que a la luz del inspector que sea os imponga lo que sea. No, si es mejor tener las cosas bien claras. Entonces, independencia del régimen es complejo, lo dice la Ley de Auditoría de Cuentas. Lo que hemos estado ahora precisando son los conceptos. Ahora sí, conflictos, situaciones personales. ¿Qué es eso de interés significativo? Pues lo vamos a ver. ¿Qué hablas de doble materialidad? Yo desconocía esa cuestión, ¿no? Es que hay determinadas cuestiones que dice la ley que son incompatibles, que son interés significativo directo, derivado de una propiedad, de una titularidad. Esto hay que definirlo. Es que ahora me preguntáis y digo, ¿y yo qué sé? Esto hay que ponerlo, vamos a una convención, vamos a definirlo. Significativo, ¿en base a qué? Tenemos un parámetro de materialidad que es el que hemos utilizado en el reglamento del 2011, pero es que hay determinadas cuestiones, servicios o personas que no se pueden reconducir con los parámetros de la entidad auditada y por eso hemos introducido otros parámetros. Y además que creo, si no, aquí hay que creo que encima esos parámetros se han numerado, consensuado con en el propio grupo de normas, en el propio grupo de trabajo de los representantes técnicos de las dos corporaciones. Y ahora, pues en las observaciones parece que tampoco vale. Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando con todo el cariño, y más que todo el cariño, con todo el aprecio a la función de auditoría de interés público. Organización interna. Ya me quedo aquí, porque sé que es el punto polémico y por eso no quiero hablar de ello. No, fuera de... Vamos a... Dos cosillas más. Solamente para que lo entendáis. Puedo entender, si me pongo aquí o me pongo en la posición de ellos, que ¿dónde vamos? ¿No? Pero si nos vemos a los considerandos de la directiva europea y a la ley te habla voy a hablarlo, de 4 pilares básicos en las que se debe basar la organización interna. Entonces, no podemos limitarnos a lo que llama a los requerimientos de la norma de control de calidad interna, porque va mucho más allá. Y yo, desde que se aprobó la ley con la anterior presidenta, hemos ido recibiendo, allá donde hemos ido, pues, dudas sobre qué se entiende por procedimientos administrativos, contables, sólidos y eficaces. ¿Qué se entiende por mecanismos operativos de sistema de protección de sistemas informáticos? ¿Qué se entiende por procedimientos para identificar riesgos que afectan a la actividad de auditoría de cuentas? Y si yo os contestara, no te preocupes, que te lo dirá el inspector del ICAC cuando vaya. ¿Preferís eso o preferís una norma? Con unos procedimientos, con unos criterios de actuación. Criterios de actuación, los procedimientos a los que marquéis vosotros. Es eso. Cierto es que se resuelven algunas dudas que la norma de control de calidad actual contempla, ¿no? Y con ese ánimo dejamos de poner esas luces de neón para que vosotros tal. No entendemos que las cargas vienen impuestas por la ley, no tanto por el reglamento comunitario. Afortunadamente, con el blockchain y todas estas cosas, cada vez van a ser menos cargas. Pero bueno, no quería frivolizar tampoco con esto. Sé que esto es el aspecto creo que es el crucial, que cada uno de ellos, cada uno de los representantes, que como he trabajado también con ellos cuando era su director, pues tengo esa confianza y ellos saben que pueden trasladarme cualquier crítica, reflexión al respecto. Y sé que es el punto que a mí particularmente me preocupa.
pero dejar de regularlo no. Otra cosa es veremos cómo. Y en eso, pues esta mañana hemos estado hablando y digo, oye, vamos a seguir avanzando a pesar de que esto no está contemplado en ninguna regulación de un procedimiento. Nosotros ya hemos acabado con el texto, pero no, nosotros valoramos y trataremos de que el texto sea, pues dentro de cabe, pues el más adecuado para cumplir el mandato que tenemos de la ley, que es el desarrollar. Luego hay otras cuestiones del reglamento, pues que efectivamente lo habéis citado, que tienen margen pues, de modificación, de mejora, ¿no? Por decirlo así, y en esa línea estamos trabajando. Había un par de cuestiones más, como veis, pero bueno, la presentación la tenéis disponible. También no quiero desconocer como presidente del ICAC que tenemos 2 proyectos en normativa contable. Es que no, la mirada de Gustavo me está asustando y yo es que quiero volver a San Sebastián. Bueno. Oye, pues muchísimas gracias por eskerrik asko, muchísimas gracias por toda vuestra atención y además, sobre todo, por no haberse ido. O sea, que es que tenían motivos. O sea. Gracias. Muchas gracias, eskerrik asko, Enrique, por tus reflexiones. Muchas gracias a los 3 presidentes por estar aquí hoy con todos nosotros. Para terminar, permitirme unas breves palabras para cerrar el acto y antes del cóctel en el que podemos seguir charlando. Egun on, urtero bezala ikuskaritza foro honetan auditore guztiak elkartzea atsegin handikoa da. Gaur, goizeko hitzaldiak interesgarriak aurkitzea espero dut. Buenos días, como todos los años, nos volvemos a encontrar en este foro conjunto de auditores del País Vasco. Espero que os hayan resultado interesantes y de utilidad las ponencias de esta mañana. Para dar por concluida y como rápido resumen de la jornada de hoy, me gustaría resaltar algunos de los mensajes que hemos escuchado hoy a lo largo de la misma. La necesidad de abordar la transformación digital de nuestra actividad y despachos invirtiendo en nuevas herramientas y tecnología, como el blockchain, que posibilitan, además de modernizar nuestra profesión, el ser más eficientes en nuestro trabajo, así como subir un escalón de más calidad en el mismo. La experiencia del primer año de los nuevos informes de auditoría ha supuesto un esfuerzo considerable para el auditor en términos de formación interna y pedagógica a clientes, no habiéndose repercutido en honorarios. Seguramente es pronto aún para evaluar si se han cumplido en su totalidad los objetivos de esta reforma. Tenemos que ser capaces de hacer atractiva esta profesión a los estudiantes universitarios, seguramente explicando mejor el trabajo que hacemos, incorporando nuevos perfiles y retener a los buenos profesionales con una gestión de los recursos humanos más flexible e imaginativa que las de épocas pasadas, donde conceptos como conciliación o flexibilidad sean habituales. Necesidad de tener unos honorarios adecuados. Confiamos en que el nuevo reglamento aumente y aporte claridad a la ley de auditoría y que, además de lo ya incorporado en el actual borrador, se tengan en cuenta las sugerencias adicionales realizadas por las corporaciones. Además, debemos de ser optimistas, ya que también hay oportunidades para los auditores a futuro. En el mercado, aún y todo estable y en ligero crecimiento de la auditoría, en ese futuro de transformación digital y nuevas tecnologías, como son la nueva normativa sobre información no financiera, el esperado crecimiento del sector público y el desarrollo futuro de la figura del experto contable, donde el auditor tendrá un papel fundamental. Como punto final del Foro de Auditoría del País Vasco, celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz, y representación de las 2 corporaciones de auditores, quisiera agradecer la presencia del diputado foral, el presidente del ICAC, los presidentes de las corporaciones, el resto de los intervinientes de las sesiones, así como a todos los que han colaborado en la organización y a todas y todos los que habéis acudido hoy aquí. Compañeras auditores y auditores del País Vasco, miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, asistentes de la Administración, de la universidad, empresas, etcétera, por acercarse a compartir esta jornada de reflexión y también a los que vía streaming la han seguido en la distancia, así como a todas las firmas patrocinadoras. Beste barik, 12. ikuskaritza foroa amaitutzat ematen dugu. Damos por consolidado el 12º Foro de Auditoría del País Vasco. Eskerrik asko, muchas gracias.